Hola, hola, buenos días, bienvenidos. Eh, bueno, tenemos hoy, además de ser el primer comité del año, tenemos la enorme alegría de tenerlos en nuestra casa, inaugurar este salón que nosotros todavía no habíamos usado como espacio propio, y es la primera oportunidad que tenemos para usarlo, así que estamos muy contentos de tener un espacio donde poder recibirlos y trabajar juntos. Como todos saben, en el tercer piso están las oficinas nuestras desde hace ya un par de años.
Y este espacio se inauguró a fines del año pasado con el Comité Ejecutivo de los Rectores, es la sala de Comité Ejecutivo y Plenario de los Rectores. Así que bienvenidos a nuestra casa que se está ya terminando y tomando forma. Por otro lado, contarles que este año, si bien algo contamos en el taller anual del año pasado, hemos tomado un gran desafío a pedido de los rectores mismos en el anteúltimo, porque el último plenario fue esta semana en Córdoba, de avanzar sobre una solución que cierra el circuito administrativo electrónico de las universidades. Es un sistema de expediente electrónico. Para eso se analizaron propuestas de varias universidades que estaban trabajando y avanzando en este tema, y se decidió, y un comité técnico decidió avanzar con una solución de la Universidad General Sarmiento y generalizarla para el resto del sistema universitario. En ese contexto hemos encarado un proceso de mucho trabajo para tener una primera versión del sistema Sudoku, se llama, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, integrado a todo el sistema de soluciones SIU. Y hago mucho hincapié en lo de integrado porque creo que es una de las cuestiones más significativas de esta solución, ¿no? Que permite ya que la administración electrónica de las universidades pueda ser completamente electrónica. En esta primera etapa, una primera versión que está saliendo hacia fines de este mes, permite integrar un circuito de compra que fue lo primero en lo que avanzamos, ¿no? Porque gran parte de los expedientes de las universidades tienen que ver con las compras. Entonces eso fue lo que elegimos como una primera etapa. Entonces todo el proceso, desde que inicia la solicitud de la compra de bienes y servicios en Huarpe, puede ser enviado a un módulo documental de Araí, firmado electrónicamente, y eso después desde Diaguita se puede incorporar a un expediente electrónico en formato totalmente digital, sin que nadie tenga que descargar un PDF y subir un PDF al sistema de expediente electrónico. Así que podríamos tener, lo mismo pasa con Pilagá, ¿no? Cuando Diaguita se abre la convocatoria de compra y después en Pilagá se hace el preventivo para realizar el proceso de compra. Bueno, sé que es un proceso muy administrativo por ahí para esta área que es más académica, pero fue este primer paso el que tomamos, y a lo largo del año seguramente no, va a incorporarse guaraní a este proceso, porque también parte de lo que se genera en guaraní termina en los expedientes electrónicos y en la gestión documental electrónica. Y esto lo que cierra un poco este circuito de poder tener una administración realmente electrónica en nuestras universidades, con todos los sistemas articulados y trabajando en conjunto. La verdad que para nosotros es un paso muy importante, y estamos seguros que para las universidades también va a ser un cambio muy grande desde su administración. Esto, como siempre decimos, no es solo una cuestión técnica, ¿no? Tiene un desafío que va mucho más allá de lo técnico, que tiene que ver con los procesos de las universidades. Tiene una complejidad técnica muy alta porque tiene una integración tan fuerte, entonces hay una complejidad técnica alta en el proceso de implementación. Bueno, va a transformar seguramente mucho de lo que nosotros conocemos de las universidades, o al menos tiene la capacidad de transformar nuestras administraciones para hacerlas más simples, más ágiles, para mejorar todo el trabajo que hacemos hacia adentro de nuestras administraciones. En este sentido también seguramente este año es un año en el que tenemos que avanzar sobre las actas electrónicas y digitales. Tenemos que tomar el desafío de avanzar sobre eso, digamos. Hoy pensar en que eso no esté parece no estaríamos acorde a los tiempos actuales, ¿no? Yo me acuerdo que ya hace un tiempo una universidad nos contaba que las defensas de las tesis las podían hacer en formato virtual, ¿sí? Habían aprobado por resolución que las defensas de las tesis se podían hacer virtualmente, cuando sobre todo había algún docente o algún doctor evaluador que estaba en el exterior, pero sin embargo las actas de examen tenían que ser en papel. Entonces hacía la defensa virtual, pero después tenía que viajar de alguna manera el acta para que venga firmada en papel por ese docente. Así que ya pareciera ser que no podemos seguir esquivando este tema, ¿no? Y esto claramente va a ser un cambio bastante fuerte en nuestras áreas de alumnos de las universidades.
tanto las áreas de alumnos como las áreas de legales, ¿no? Claramente acá toda la normativa de la universidad vamos a tener que trabajarla y verla con las áreas de legales. Pero inevitablemente es algo que hoy tenemos que, tenemos que encarar y tenemos que trabajar para que esto pueda irse implementando en las universidades y seguramente esto va a cambiar mucho los tiempos que nos insumen eh, el control de títulos, el control de diplomas, porque hay un montón de cosas que se podrían empezar a hacer en formato electrónico y digital. Así que ahí tenemos un gran desafío de trabajo que ya no podemos seguir postergando y que tenemos que enfrentar para trabajar y buscar una solución en conjunto. Hace también un tiempito hicimos en Guaraní y en Guaraní 3 una operación que les permite a las universidades compartir electrónicamente la historia académica de los alumnos entre ellas. Es una operación que no se ha usado, pero que nosotros entendemos que tiene un gran potencial también y que creo que también tenemos que empezar a difundir y a usar. Esto lo que hace es que dos universidades que tengan guaraní, si un alumno va a una universidad pidiendo un pase, la universidad destino podría consumir electrónicamente la historia académica del alumno desde la universidad de origen. Esto no solo simplifica los papeles para los alumnos, digamos ya, no solo todo o parte al menos de este proceso de los alumnos con los expedientes, arrastrándolos de un lado para otro, sino que además da mucho más seguridad a la información, ¿no? Ya, porque ya no es una historia académica que se baja un papel, que la tiene el alumno y que la trae el alumno, digamos, ya entre dos instituciones del sistema universitario, con todas las medidas de seguridad que esto requiere, pueden tener la confianza de compartir electrónicamente la historia académica. Y esto puede crecer muchísimo. Nosotros lo hicimos con una historia académica modelo que definimos nosotros, pero claramente también en el propio sistema universitario va a haber que haber una discusión sobre qué es necesario compartir electrónicamente para que esos sean procesos más simples. Todo esto, tanto la integración con el sistema de expedientes que se hace a través de Araí, porque hay un módulo en Araí que maneja toda la gestión documental, todo esto de las actas digitales que les digo también se almacenarían en este repositorio digital que se encuentra en Araí, necesariamente implica que estemos cada vez más cerca de Guaraní 3, porque tecnológicamente Guaraní 3 es la que permite toda esta integración y estas posibilidades. Hemos sacado hace poco tiempo una versión de Guaraní 2, que entendemos que va a ser la última, a menos de algún arreglo de bug o de funcionalidad. Pero necesariamente por limitaciones del equipo técnico, tenemos que ponerle una fecha de fin al soporte de Guaraní 2. Hace 8 años que estamos con Guaraní 3. Hace 8 años que venimos trabajando en paralelo con Guaraní 3 y Guaraní 2. Guaraní 3 hoy está en un nivel de maduración muy importante. Hay implementaciones centralizadas con gran volumen de alumnos funcionando. Ha demostrado que ha podido sortear los procesos de inscripción masivos muy bien. Y tenemos que ir hacia un cambio en nuestras universidades. Sabemos que no es un proceso fácil, que son procesos difíciles porque nos cuesta contar con recursos, porque no es una decisión solamente técnica, están las áreas de alumnos, hay decisiones políticas, pero bueno, juntos tenemos que ir a este cambio. Nosotros no... La verdad que el equipo técnico es chico y no tenemos capacidad de seguir teniendo dos equipos técnicos que soporten dos tecnologías tan distintas. Así que probablemente hacia mediados del año que viene nosotros ya haremos oficial la comunicación, pero debamos terminar el soporte de Guaraní 2 como un proceso al que todos iremos transitando juntos, los ayudaremos en los procesos de migración, pero bueno, llega el momento de poner una fecha y enfrentarnos a ese cambio que sabemos que nos asustan, pero que hay varios casos que nos dicen que eso ya se puede hacer. Esto
también lo quiero compartir porque si bien hasta ahora es algo que no hemos trasladado en nuestros comités y en estos espacios, es algo que hoy realmente nos preocupa y nos está generando algunas complicaciones que también queremos compartir con ustedes porque les afecta en algún punto también directamente a los equipos de trabajo. Nosotros, como muchos saben, por ahí presupuestariamente el SIU este año está complicado, es un año complejo. El presupuesto que se presentó el año pasado a Nación tuvo una reducción importante para nosotros. Y si bien hay una voluntad, al menos discursiva, de solucionar este tema y con todas las personas que hemos hablado nos han dicho que esto se va a resolver, lo cierto es que hasta el momento eso no ha pasado. La complejidad concreta que hemos tenido es que a lo largo de estos últimos 10 meses, por las cuestiones propias de los equipos técnicos y de la rotación propia de los técnicos, se han ido 9 personas de nuestro equipo de trabajo y no hemos podido volver a contratar a esas personas por los temas presupuestarios. 3 de esas personas eran del equipo guaraní, así que si bien estamos haciendo un esfuerzo enorme por que esto no se note y por acompañarlos de la misma manera, inevitablemente en algún punto se nota y lo van a sentir. Nosotros confiamos en que esto se va a resolver, eso es lo que han expresado, pero bueno, lo cierto es que hace ya 7 u 8 meses que estamos en esta situación y hasta ahora no se ha podido resolver. Así que no es solo para contarles que tengan en cuenta esta realidad, que que si bien vamos a hacer un esfuerzo grande para que esto no se note, inevitablemente en algún punto se va a notar, y que bueno, sepan comprender esta situación. Obviamente cualquier cosa lo vamos a tener al tanto. Bueno, era básicamente compartir esas 3 cuestiones, ¿no? Que a pesar de toda esta realidad, que por ahí es adversa y que no es la primera tampoco que nos ha pasado la historia de trabajo que tenemos en conjunto, ya más de 22 años. Seguimos trabajando en pos de mejorar la administración electrónica, en realidad, en pos de avanzar en realidad en un cambio digital en nuestras instituciones. Y seguimos apostando a hacer cuestiones en los sistemas que realmente produzcan un cambio interno y que nos ayuden a trabajar mejor y aprovechar los recursos y aprovechar nuestras capacidades mucho mejor de las que estamos, porque claramente eso se puede. Bueno, simplemente darles la bienvenida en nombre del CIN, el director ejecutivo del CIN. El CIN, el resto de la parte administrativa del CIN está en el 4º piso. Quería estar presente, no pudo llegar por otros compromisos, probablemente a la tarde antes que termine va a pasar a saludarlos, así que en nombre del CIN y del SIU darles las bienvenidas a nuestra casa y a este comité, a este primer comité del año de Guaraní. Muchas gracias, yo ya los dejo con Hernán trabajando. Hola, hola, hola. ¿Escucha? Bueno, ahí estoy dentro del foco. Ahí se escucha mejor. Eh, lo que quería contarles hoy un poco es cuál es la realidad y contarles. Hola, hola. Sí. Contarles, bueno, cuál es la actualidad del proyecto, contarles un poco sobre los números del proyecto, hacia dónde vamos, si bien Guillermo recién les adelantó un poco hacia dónde tenemos pensado ir en líneas generales como SIU, por ahí Guaraní también tiene algunas otras cosas dentro de su agenda, pero antes de arrancar quería contarles o traerles lo que son los números de Guaraní.
los números del 2018, porque muchas veces lo que hacemos en este primer comité del año es contarles en qué vamos a trabajar. Pero después lo que nos pasa es que nunca terminamos haciendo un raconto de cómo nos fue, a dónde llegamos y cómo trabajamos. Estos números representan un poco la realidad de Guaraní, y no solo de Guaraní como proyecto SIU, sino de Guaraní como sistema universitario, porque muchos de estos números no solo tienen que ver con el trabajo del equipo SIU, sino que tiene que ver con el trabajo de ustedes, con el volumen de trabajo que se genera a lo largo de un año con las instituciones y en el apoyo a las implementaciones y a las capacitaciones y a la resolución de tickets y en el trabajo, en lo que es el día a día de la comunidad. Para que vean, yo sé que del fondo por ahí no se ve muy bien. Ayer, no sé si llegaron a ver, les mandamos un link para que puedan descargar las presentaciones y seguirlas desde el celu, sobre todo para los que están en el fondo. Hay sillas acá adelante, si se quieren hacemos un stop y pasen para acá adelante. Acá hay sillas libres para que no estén todos parados allá al fondo. Hay 4, 5, 6. Allá veo otras 7. No tengan miedo, no sean los que se sientan al fondo a tirar papelitos. Bueno, como les decía, dentro de estos números tenemos, la idea es pegarle un pantallazo general para contarles un poco esto, el esfuerzo que se pone tanto de este lado como del lado de ustedes. Hablar de 7.000 atenciones, de más de 7.500 posteos en el foro. Acá estamos contabilizando los dos proyectos, Guaraní 2 y Guaraní 3, donde claramente el peso más grande hoy lo tiene Guaraní 3, y ahora les voy a mostrar un poquito cómo fue esa evolución de Guaraní 3, y esa evolución es la que nos lleva a pensar que el momento de Guaraní 2 de empezar a discontinuar el soporte está llegando. Bueno, 46 instituciones implementadas, en algunas en su totalidad, en otras parcialmente, pero ese número refleja el total de instituciones que generan toda o parte de todo lo que es su oferta académica en Guaraní 3. En algunos casos tenemos instituciones completas que han migrado, no sé, 30 bases de Guaraní 2 a una sola de Guaraní 3. En otros casos son instituciones que han migrado a una sola base. Pero digamos, hoy por hoy tenemos 46 instituciones implementadas. A lo largo del año liberamos 4 versiones, de los cuales ustedes ya más o menos conocen la dinámica. Son 2 versiones grandes y por lo general una o dos versiones más chicas con algunos ajustes que tengan que ver con algunas cuestiones urgentes que hayamos detectado, sea porque se modifica una salida de Araucano, o porque se modifica una salida de becas, o porque hay algún reporte en particular o alguna funcionalidad en particular que es necesaria. Solemos sacar versiones más chicas. Esas versiones, recuerden, siempre son versiones pensadas bajo la lógica de pasar rápido. No son versiones esas versiones de ajuste son versiones pensadas para que los pasajes a producción sean rápidos y que les compliquen lo menos posible la vida al momento de actualizarse. Tenemos, bueno, más de 1.000 solicitudes resueltas, ¿sí? Si se ponen realmente en estas épocas del año, marzo, mediados de año y diciembre, el GDS está prendido fuego. Hay muchísimo y la verdad es que, como les decía Guillermo, a veces no damos abasto, porque no solo son los chicos de implementaciones lo que atienden, esto se deriva a técnicos, nos vamos derivando y vamos tratando de resolver con la mayor celeridad posible. Pero bueno, entre los dos proyectos, a lo largo del 2018 resolvimos más de 1.000 solicitudes. 500 tickets desarrollados en esas 4 versiones, que si bien es un número un poco relativo respecto del peso que tienen los tickets. Muchas veces un ticket es una operación completa, otras veces un ticket es un cambio menor. Pero la verdad es que han sido tickets muy pesados. Estamos tratando y trabajando, lo hablábamos ayer o antes de ayer en el curso de personalizaciones. Hoy la principal tarea dentro de lo que es el equipo de desarrollo de Guaraní es
tratar de cerrar todo lo que son las operaciones más importantes de gestión, ¿sí? Y para después ir sumando todo lo que es reportes y esas cuestiones que hoy no están dentro de nuestro foco. Esos 500 tickets tienen mucho que ver con eso. Bueno, 60 reuniones con distintas instituciones a lo largo de todo el año y 25 capacitaciones. De estas 25 tenemos cursos virtuales, que ustedes ya los conocen, capacitaciones presenciales, talleres, reuniones de capacitación con algunas universidades en particular, videoconferencias, todo eso está ahí. Como ven, son aproximadamente 2 por mes, de los cuales están cursos virtuales, seguro, y hay algunas más. Bueno, queríamos mostrarles estos números porque a veces la inercia del día a día uno no puede hacerse el stop para mirarlos y para pensar en todo el trabajo que se hace y todo lo que se resuelve a lo largo de un año. Y como les decía, porque además creemos que no son solo números nuestros, son números que reflejan el esfuerzo que ponen los equipos de todas las universidades todos los días, porque la verdad es que si ustedes nos lo reportan, nosotros no vamos a atender 1000 solicitudes o más. Si ustedes, esos 7.500 posteos en el foro, claramente no son posteos nuestros. Habrá un 20, 30% que es nuestro, pero el resto es parte de esa actividad intensa que tiene la comunidad guaraní. Y por eso a veces somos tan insistentes con el foro. Y sabemos que a veces el foro no es la herramienta más cómoda cuando tienen que buscar algo. Y seguramente en algún momento encontraremos otra herramienta que sirva mejor para esos fines. Pero la verdad es que con las limitaciones de equipo que tenemos y con el volumen de consultas que hay, si no fuese por el foro, si no fuese por la participación de ustedes ayudando a resolver consultas, no podríamos hacerlo. Y por eso creemos esto, que son nuestros números, pero también son los números de ustedes. ¿Se apagó? Bueno, nos quedamos. Ahí va. Y como les decía, esos números están contabilizados en los dos proyectos, pero la realidad es que el proyecto que principalmente tracciona es Guaraní 3. Y acá, en un vistazo rápido, vamos viendo desde el 2014 hasta el 2018 cómo han ido evolucionando. Bueno, las solicitudes se han más o menos mantenido, pero tanto las atenciones, los tickets no se ven mucho, pero bueno, como los posteos en el foro y la cantidad de tickets que resolvemos han ido aumentando casi exponencialmente. Todos los años los números de foro, miren cómo se mueve de lo que es esto. Bueno, no se ve, pero desde lo que es 2017 a lo que es 2018 es muchísimo. Y las atenciones también se movieron un montón entre un año y otro. Y estos son los números que nos llevan a pensar que es el momento de terminar de darle el envío. Sabemos que migrar es difícil, sabemos que migrar es un garrón, sabemos que consolidar bases, consolidar 10, 2, 8 o 20 bases es un gran problema, que hay que hacer un trabajo de hormiga, porque hay que unificar criterios, porque hay que empezar a trabajar no solo en la consistencia de los datos, sino también en tratar de encontrar lógicas comunes en los procesos dentro de la universidad, entre facultades que a veces son muy diferentes. Y si bien en algún momento parecía un planteo súper utópico, hemos encontrado como un intermedio. Nosotros nos hemos ido ayornando de alguna manera a la realidad y hemos ido saneando algunos o cambiando algunos conceptos que por ahí tuvimos muy idílicos en un primer momento sobre una base centralizada, pero también de a poco todas las instituciones que se han ido sumando han ido entendiendo la importancia de revisar esos procesos y nos hemos encontrado en un punto intermedio, donde hoy de repente hay problemas con una facultad que dice, no, yo hago de esto de esta manera, y tenés un secretario académico o un referente de proyecto que se sienta con esa universidad y dice, no, mira, vos no podés tener una lógica tan diferente del resto. Y realmente nos ha puesto muy contentos muchas veces ver el grado de compromiso que tienen en ese trabajo. Entonces, ¿es difícil? Sí.
¿Es imposible? No. Lleva tiempo, lleva dedicación, lleva un trabajo de hormiga, pero se puede hacer. No pasa. Eso lo puntero. No, este no pasa. Y después viene lo que estamos pensando o lo que tenemos planeado para este 2019. Bueno, como parte de este 2019 nos centramos básicamente sobre 5 ejes. Más allá de lo normal, de lo habitual, de las cuestiones de desarrollo, de las correcciones de bugs y de incorporación de nuevos requerimientos, como lo dijo Guillermo, vamos a apoyar fuertemente lo que es la digitalización. Hace ya un par de años que Guaraní permite o que inició el camino de incorporar la documentación digital de los alumnos en lo que son requisitos de ingreso para evitar que el alumno tenga que ir a la universidad a llevar papeles y que la universidad tenga carpetas llenas de papeles, ¿sí? De la fotocopia del DNI, fotocopia del título secundario. Hace ya un par de años que venimos trabajando en eso, tenemos ya varias instituciones que están trabajando en eso y la idea es este año empujar y tratar de acompañar muy fuertemente a las instituciones para que empiecen a andar ese camino. Sobre todo porque cuando empiezan a trabajar con una base centralizada, ¿sí? El tema de los papeles es un lío. Pensar en una base centralizada, ¿sí? Implica el primer concepto básico. Tengo los datos de la persona una vez. Entonces, si vamos a tener los datos censales, si vamos a tener los datos de contacto centralizados, ¿por qué le vamos a pedir 20 veces el mismo papel en los distintos lugares a donde va? 20 veces la fotocopia del DNI a los 20 lugares que va por una beca, porque se va a inscribir en una carrera, porque va a hacer otro trámite, si en realidad lo puedo tener digitalizado. Entonces, por ahí acompañar muy fuertemente todo el proceso de digitalización e incorporar nuevas funcionalidades. En las últimas versiones cerramos todo el circuito de lo que es preinscripción, el pasaje a gestión y la actualización de todo eso, ¿sí? Pero la idea es empezar a sumar otros circuitos a todo el esquema de digitalización. Bueno, el segundo ítem es capacitación. Esto es algo que se planteó ya hace algún tiempo atrás, varios años atrás, la necesidad de incorporar otros medios de capacitación de los tradicionales, de las capacitaciones presenciales, de las asistencias funcionales a las instituciones. Y la verdad es que sentimos que no alcanzó. Sentimos que con el planteo de cursos virtuales que hicimos, no alcanzó. Nos quedamos cortos. Nos pasó por arriba la realidad. Nos pasó por arriba la realidad en cuanto a demanda y también sentimos que les pasó por arriba a ustedes la lógica que usamos para los cursos. Por eso este año decidimos patear el tablero de capacitaciones y hacer todo un planteo nuevo, que se los voy a contar un poquito más adelante, pero es importante que se los mencione acá, porque a partir de un tiempo en adelante van a encontrarse con un nuevo esquema de capacitación diferente del que teníamos hasta ahora y que creemos que los va a ayudar a ustedes a que hacer un curso sea más llevadero y nos va a ayudar a nosotros a tratar de cubrir toda esa demanda que tenemos, que es altísima y que realmente no damos abasto y que cada vez que cerramos un curso tenemos cataratas de mail de gente que se queja porque se queda afuera, porque no tiene el cupo, porque no lo puedo hacer, porque quiero meter 2, porque uno más. Y siempre terminamos enloquecidos tratando de darle la mayor cantidad de contención a todo el mundo, pero la verdad es que tenemos limitaciones. Entonces estamos pensando en un esquema nuevo. Servicios. También desde un tiempo a esta parte estuvimos muy concentrados en servicios. Y cuando hablo de servicios, no hablo tanto de servicios en lo que es gestión, sino en servicio de lo que es el alumno. No es muy difícil saber cuál es el concepto que tienen los alumnos de Guaraní. Con pasar por YouTube, por pasar por Facebook, ya lo sabemos. Y empezamos a concentrarnos fuertemente en eso. Dentro de ese concepto y dentro de esa idea es que surge la app, y una app que hemos ido haciendo crecer de a poco, que si Dios quiere y tenemos todas las herramientas en los próximos meses, vamos a tenerla para iOS disponible.
pero sentimos que no alcanza, sentimos que tenemos que seguir haciendo crecer autogestión y que tenemos que tratar de dar la mayor cantidad de servicios a los alumnos, porque entendemos que hasta ahora, durante mucho tiempo, nos concentrábamos en que la administración permita hacer esto, que la administración permita hacer lo otro. Pero lo cierto es que estábamos dejando descuidado a los alumnos. Entonces vamos a empezar a trabajar, ya hemos empezado y vamos a seguir en esa misma línea este año, en dar servicios a los alumnos, en hacer crecer esa autogestión, en tratar de brindar la mayor cantidad de información y la mayor cantidad de facilidades a los alumnos para que guaraní no sea una tortura. Y ahí necesitamos también trabajar con ustedes, dejar de decir, no, que guaraní no ande es una responsabilidad de ustedes. No, van a ver que vamos a empezar a ponernos un poquito más intensos, de estar encima de las implementaciones. Algunos ya en este proceso lo han visto en estos meses, cómo empezamos a tocarles la puerta y decirle, che, tenemos alumnos quejándose porque no anda a la Facultad de Abogacía o a la Facultad de Ingeniería. Entonces, empezar a trabajar en mejorar los servicios de los alumnos para que sea un poco más agradable la experiencia de pasar por el guaraní. Bueno, acompañamiento, sin duda. Si hoy estamos planteando que en el mediano plazo todos tienen que estar en guaraní, indudablemente tiene que haber un fuerte acompañamiento nuestro. Por eso es que repensamos el esquema de capacitaciones, por eso es que estamos tratando de ver cómo dar mayor cantidad de soporte, por eso les contamos los números, porque vemos que son números que van creciendo y que justifican que haya un acompañamiento fuerte, que haya un acompañamiento y un asesoramiento, no digo más cercano porque a veces la cantidad de gente que somos nos impone limitaciones, pero bueno, empezar a trabajar mucho más cerca de ustedes, empezar a establecer una dinámica mucho más cercana de trabajo para tratar de que esto fluya y de que, no sé, a fines del año que viene, digamos, casi no nos quedan implementaciones en Guaraní 2. Ojalá sea así. Sabemos que va a ser difícil, sabemos que probablemente haya un poco más de tiempo para eso, pero como nosotros nos planteamos ese propósito, también tenemos que empezar a brindar herramientas para hacer eso. Y ahí es donde entra a tallar muy fuerte el acompañamiento. Y por último, la integración. La integración con Moodle, la integración con las demás soluciones SIU. ¿Sí? Hemos trabajado muy fuerte en la API de Guaraní, que permite el diálogo entre no solo entre los diferentes sistemas SIU, sino también con otros sistemas. El año pasado finalmente pudimos integrarnos con Araí usuarios, ¿sí? Y como lo dijo Guillermo, hacia adelante nos queda un gran desafío que es integrarnos con el sistema de expedientes y empezar a darle mucho mayor fuerza a la idea que les contamos, la realidad que les presentamos el año pasado, que es el sistema de becas, Tehuelche. Hubo una primera versión, pero estamos trabajando muy fuerte en mejorar eso, en hacerlo crecer, y sabemos que es un esquema complejo que implica 3 soluciones: Coya, Tehuelche y Guaraní. Entonces, bueno, tratar de lograr una mayor integración para que todo fluya y no tengamos que estar teniendo información en distintos lugares y que esa información siga siendo consistente y que sea útil para ustedes. Esos son básicamente los 5 ejes grandes sobre los que vamos a trabajar. Después seguramente habrá cosas sobre las que trabajemos más fuerte y otras sobre las que por ahí debamos pisar un poquito porque no nos da el tiempo, no nos da el equipo, no nos da la capacidad, pero hacia ahí está enfocada la planificación de Guaraní para el 2019. Bien, y los famosos cursos virtuales. Como les dije, hace ya varios meses que venimos mirando con mucha atención los cursos. De hecho, ha sido tema de debate en comités anteriores qué pasa con los cursos. Los cursos no están dando de ninguna manera el resultado que nosotros esperábamos que diesen cuando los pensamos. Eso nos obligó a sentarnos y empezar a mirar los números y entender qué pasa. Por ejemplo, en el curso de conceptos iniciales, el año pasado de ese curso dimos 6 ediciones. ¿Sí? 6 ediciones. Estos fueron los resultados. Tuvimos 222 inscriptos aceptados. ¿Sí? De esos inscriptos aceptados, calculen que más o menos el doble o el triple son la gente que se inscribió, ¿sí?
58 personas, solo 58 de casi 230 finalizaron el curso exitosamente, lo cual nos da una tasa de aprobación del 26%. Es muy baja, es bajísima, sobre todo por la intensidad del trabajo que requiere moderar, estar atento, moderar los foros, corregir los trabajos prácticos. La verdad es que es un poco frustrante ver lo que pasa con los resultados. Algo similar pasa con el curso de propuesta formativa. El año pasado dimos 4 ediciones, ¿sí? El curso de propuesta, si el de conceptos iniciales les parece pesado, el de propuesta es el triple de pesado. Es intenso, tiene mucha teoría, tiene mucha práctica y necesita mucha dedicación de tiempo. ¿Cómo fueron los resultados ahí? Lógicamente, peor que con el de conceptos iniciales. Aceptamos 55 personas. Recuerden que habíamos planteado la idea de la correlatividad entre los cursos, ¿sí? Con lo cual por eso es baja. Si la tasa de aprobación de conceptos iniciales es baja, obviamente los aceptados en propuesta es baja. De 55 inscriptos, solo 10 finalizaron el curso exitosamente, con lo cual nos da un 18% de tasa de aprobación. Este año, mirando esos números hace algún tiempo, empezamos a pensar en qué estábamos cerrando. En algún momento abrimos el debate y dijeron, bueno, necesitamos que haya más videos, necesitamos que se extienda más tiempo los cursos. Lo hicimos. No sé si metimos más videos, pero sí extendimos la duración de los cursos. Es exactamente lo mismo. No cambió demasiado el resultado. Lo único que logramos es que lo extendías una semana más y al final de esa semana había gente, por favor, una semana más, una semana más. Y si lo seguíamos abriendo, lo que nos pasaba es que se nos estiraba todo el resto del cronograma. No es que lo cerrábamos por capricho, es porque tenemos un cronograma estipulado, que ustedes lo ven, que lo publicamos en la página de SIU, y a medida que empezamos a dilatar los plazos de un curso, se nos desacomoda todo el resto. Y si lo publicamos así es porque queremos que ustedes puedan organizarse y puedan pensar en qué momento quieren tomar las capacitaciones. Entonces entendimos que algo está fallando en esa lógica. Punto número 1. Evidentemente la exigencia de los cursos no está adecuado a la disponibilidad que tienen ustedes, al poco tiempo que probablemente les deja su trabajo a la universidad como para dedicarse a cursos intensos como el de propuesta formativa, que probablemente tengan que hacerlo en su casa, tengan que hacerlo en el camino al trabajo, tengan que leer el material en el poquito tiempo libre que tengan. Ese fue el primer análisis. El segundo es, bueno, pensemos cómo hacemos para ser más abarcativos, porque la verdad es que a nadie le gusta dejar gente afuera de los cursos. Creemos que todos tienen que poder capacitarse. Si bien siempre nuestra lógica fue, formamos formadores y esos formadores son los que replican hacia adentro, a veces eso no se entiende. A veces no funciona esa lógica y vienen y me dicen, necesito 10 personas en este curso. Yo le digo, no, te acepto 2 y que esos 2 repliquen al resto. Entonces empezábamos con, bueno, pero yo repliqué, pero quiero esto, pero quiero lo otro. Y la verdad es que nuestra vocación siempre es resolverle el problema, pero nuestras propias limitaciones con este esquema de cursos no nos permitía hacerlo, porque tenemos 3 personas que están abocadas a los cursos que se van turnando porque son las mismas que atienden a universidades, las mismas que les contestan el GDS, son las mismas que están en el foro. No es que ojalá y pudiésemos tener 2 personas solamente para los cursos virtuales. Entonces, en todo ese esquema es que dijimos, veamos cómo hacemos para que esto sea útil, sea realmente útil. Y ahí es que planteamos esta nueva modalidad de cursos. Primero, a partir de ahora no va a haber inscripción para los cursos. El material, el curso entero, así como lo ven en el Moodle los que lo vieron, lo van a tener disponible en comunidad todo el tiempo. Todo el tiempo van a poder entrar y van a poder hacer, van a poder bajar el material, van a poder ver los videos, ¿sí? Y eventualmente van a poder hacer las ejercitaciones que tienen. No va a haber limitaciones de que si no aprobás, si no tenés contestada la autoevaluación, no ves el material siguiente, todo eso se saca, va a estar todo el material del curso ahí accesible todo el tiempo. Lo único que necesitan es tener un usuario de comunidad para poder acceder, ¿sí? Y poder ver el material. Eso va a estar disponible todo el tiempo. Después, lo que vamos a hacer es solamente nuestro trabajo se va a ceñir a
el foro de cursos virtuales. Hay un foro de cursos virtuales que los que hicieron los cursos lo habrán visto. Nuestro foco de atención en capacitación va a ser ese foro para responder las consultas que se van a ir generando, ya no por etapas. En este mes va a haber dudas de esto, en este otro mes va a haber dudas del otro. No, a partir de ahora, como los 2 cursos o los 3 cuando tengamos un tercero estén abiertos para todo el mundo, vamos a tener dudas de la primera hasta la última unidad de cualquiera de los cursos. Entonces, eso va a exigir una atención más fuerte nuestra en lo que son los foros, ¿sí? Y después va a haber instancias de evaluación diagnóstica, autodiagnósticas periódicas. ¿Esto qué significa? Está bien, ustedes me van a decir, está bien, yo tengo el material, pero ¿cómo puedo yo? Si vos no me vas a evaluar, si me sacás todas las autoevaluaciones y me dejás la práctica para que la haga cuando tenga gana y nadie me la va a corregir, ¿cómo sé yo si realmente entendí lo que tenía que entender o no lo entendí? Entonces, lo que pensamos es que con cierta periodicidad, que será, no sé, mes por medio, vamos a abrir instancias de evaluaciones, ni siquiera son evaluaciones, son diagnósticos, ¿sí? Diagnósticos que se van a poder hacer ustedes mismos. Ahí sí va a haber inscripción, ¿sí? Ustedes se van a inscribir, pero se van a inscribir, van a quedar aceptados todos los que se inscriban. Si se inscriben 120, se aceptan 120. Todo el que se inscriba va a ser aceptado, ¿sí? Y les vamos a dar una semana para que respondan una X cantidad de autoevaluaciones, es decir, evaluaciones automáticas, ¿sí? Que la van a poder hacer 1, 2, 3 veces en el lapso de esa semana, ¿sí? Y una vez que se termina esa semana de evaluación, van a acceder todos los que hayan completado esas evaluaciones, esos diagnósticos, porque ni siquiera son evaluaciones, nosotros no evaluamos nada. Les damos una herramienta para que ustedes puedan medir cuánto entendieron y cuánto aprendieron con el material que está disponible en los cursos. Entonces, en función de cómo les fue en esas evaluaciones, tendrán un certificado que no va a tener nota, no va a decir que aprobaron, no va a decir que desaprobaron. Va a decir, respecto de una estadística que tenemos nosotros, promedio, ¿sí? De cuántas respuestas bien tienen, a dónde están parados, si están dentro del 10% por debajo de la media, dentro del 10% por encima de la media, ¿sí? Va a ser obviamente un mecanismo de cálculo que va a ser transparente, todos lo van a poder ver, ¿sí? Y en cuántos intentos, obviamente, no es lo mismo el que lo responde en un intento que el que lo responde en 25, ¿sí? El certificado va a tener solo esa información, les va a decir el diagnóstico, el autodiagnóstico de tal evaluación, todavía no tenemos exactamente cómo va a ser el texto, arroja que estás dentro de, estadísticamente dentro de tal grupo en tantos intentos. Nada más, ¿sí? Cuando se termina esa semana de evaluación, pasamos todos los resultados, se generan los certificados y van a tener todo su certificado para bajarlo. Lo quieren volver a hacer dentro de 2 meses, lo quieren volver a hacer, lo vuelven a hacer, ¿sí? Porque no va a haber límite. Digo, me doy cuenta que no puedo responder, ¿para qué voy a seguir respondiendo? ¿Para qué le voy a hacer trampa al sistema de decir, no, lo intento 25 veces para tener el certificado? Porque total me copio cuáles son las respuestas correctas. No tiene sentido. No tiene sentido para ustedes, porque la idea es que ustedes tengan alguna herramienta con la cual medir cuánto aprenden de eso. Y que no sea que, nada, termina el curso y tenés que hacerlo. No, pueden tener 2 o 3 meses para acceder, para ver el material, para practicar. Y en el momento en que sientan que está bueno medir cuánto sé, medir cuánto aprendí en esos cursos, me anoto y veo en función de esos test cuánto sé, ¿sí? ¿Se entiende? La idea es esta, la idea es darles la posibilidad de que todos accedan al material y también darles una herramienta para que ustedes puedan medirse a sí mismos, ¿sí? Cuánto aprendieron siguiendo ese material. Y si hace falta que vuelvan a ver ese material y repasen algunos conceptos para ver si realmente los entendieron bien o si hay algún error conceptual dentro de lo que entendí. Y nada, es simplemente eso. No, de esta manera les creo que va a ser mucho más fácil porque no va a haber cupos, ¿sí? No va a haber limitaciones en el material y además no solo van a tener como material lo del curso. Además están todas las capacitaciones que están subidas en YouTube hoy, las capacitaciones
presenciales que dimos, los pequeños videos cortos de los que estamos trabajando sobre temas específicos, van a tener como un espectro mucho más amplio de material al cual recurrir para capacitarse que solamente lo que dice el curso, ¿sí? Entonces creemos que con eso le damos un abanico mucho más amplio de capacitación y no les quitamos la posibilidad de medirse ustedes cuánto aprendieron en esos cursos. ¿Qué pasó? Bueno, respecto de esto todavía no sabemos cuándo vamos a iniciar esta metodología. Lo cierto es que probablemente tengamos un parate en el dictado tradicional que veníamos teniendo para hacer todo este cambio. Apenas lo tengamos implementado lo vamos a publicar y ya vamos a empezar a trabajar directamente sobre ese mismo esquema, ¿sí? Así que bueno, estén atentos a cuando les avisemos. Y lo último que queríamos hablarles es de esto que les decía, tratar de mejorar la experiencia de los alumnos en guaraní. Marzo, julio y diciembre son una tortura para nosotros. Tenemos decenas y decenas de mails, posteos en Facebook y tweets de gente que tiene problemas con el guaraní en su institución y no sabe a dónde recurrir. Les estoy diciendo algo súper básico. No saben a dónde se tienen que dirigir para responderlo. Estuvimos mirando y nos damos cuenta que en las home de guaraní no hay ninguna dirección de contacto. Miren, acá les trajimos algunos ejemplos. No se ve, pero este es un mail que llegó a alguna de las cuentas de SIU que dice: hola, buenas tardes, soy nueva en X facultad, acabo de terminar algún curso seguramente. Mi problema es que no puedo entrar al Chu Guaraní. Me aparece un error con el número de DNI. Agradecería si me pueden ayudar. Espero la respuesta. Imagínense que ya tenemos respuestas preformateadas para mandar y copiamos y pegamos y copiamos y pegamos 30, 40 veces en el día en épocas de inscripciones. Este es otro. Soy alumno ingresante de la Facultad de Informática. Nos da el número de documento, nos da el legajo y nos dice: tengo un problema porque pongo mi DNI en el guaraní y me da error y necesito entrar para poder anotarme a las materias de primer año. Nota, la mayoría de esos problemas lo tienen ingresantes, los tienen chicos de primer año, gente que probablemente tiene su primera experiencia con guaraní. Y que, ¿qué pasa? Cuando se chocan con el sistema y con un error de este tipo y no encuentran una dirección de contacto ahí en la home de autogestión, ¿qué hacen? Van, googlean, ponen SIU, aparecemos nosotros y van pra. ¿Por qué es eso? Esto es de Facebook, lo mismo. Hola, ¿cómo estás? Estoy teniendo problemas para acceder a mi cuenta de SIU Guaraní. Es una cuenta bastante antigua. Cuando pongo recuperar clave, no me envía ningún mail. ¿Podrás ayudarme en esto? Bueno, ya está la respuesta preformateada nuestra diciéndole: contáctate con tu universidad. Cuando tenemos algún contacto se los pasamos, si no, a veces nos tomamos el trabajo de buscar el teléfono de la facultad y se los pasamos. Bueno, ya hay otros, había uno muy gracioso que decía: termina diciendo, estoy totalmente disgustada, porque era alguien de la carrera de abogacía que también no le andaba el sistema. Entonces, en esas cosas es que empezamos a trabajar con un poco más de insistencia y muchos habrán sido víctimas de que les respondemos estos mails con copia al responsable de proyecto a modo de aviso: che, hay problemas. O todos tenemos algún amigo que está en el guaraní que te manda un mensajito: guaraní no anda, en abogacía no anda, acá no anda, ¿qué pasa? Che, arréglenlo. Entonces, empezar a trabajar en conjunto para hacer esos pequeños cambios, dejar un número de teléfono y una dirección email de contacto en la página, en la home de guaraní, donde los alumnos sepan a dónde ir. Piensa que los chicos vienen de la secundaria, de la pavada total, no saben demasiado, no entienden lo que es el guaraní, mucho menos le vamos a pedir que entiendan que nosotros no hacemos nada, ¿sí? No implementamos. Entonces, de hecho, a veces se lo explicamos hasta 3 veces hasta que lo entienden. Entonces, tratar de darle a esos alumnos un lugar a donde ir a canalizar esas consultas dentro de la institución, ¿sí? Es algo súper simple. Vamos a
nosotros estamos repensando la home para que tenga ese lugar, ese sector donde tenga la información. Muchos me dicen, no, pero ¿por qué no entrar a la página de la universidad? Y no, porque la verdad que la página los redirige, cuando dice alumnos, los redirige al guaraní y no van a volver para atrás. Y lo que hacen es googlean SIU y le escriben al SIU, ¿sí? Porque además, guaraní no es guaraní, es el SIU, no me anda el SIU, es así. Entonces, nos escriben y no es que a nosotros nos... Si bien sí, nos recarga un poco de trabajo tener que estar contestando todo el tiempo, la realidad es que sentimos que los pibes están bastante angustiados a veces porque se les cierran las inscripciones, porque nadie les resuelve que la contraseña no les anda o que crearon el usuario de preinscripción y ahora no se acuerdan no sé qué y no pueden acceder. Y la verdad que vos te parás del otro lado y decís, pobre flaco, es su primera experiencia dentro de la universidad y obvio, después aparecen todas las tweets y todos los memes de guaraní habidos y por haber. Entonces los invitamos no a que trabajen solos, a que trabajen con nosotros y nos cuenten cómo creen que puede ser. Nosotros tenemos algunos planteos que probablemente los incluyamos en 3.17, tipo preguntas frecuentes en la página inicial o cosas por el estilo, que sirvan como una forma de orientar a los alumnos de cómo proceder ante algunas situaciones que son estándar, porque no son 20.000 los problemas que tienen, son 10. Creo que me alcanzo los dedos de las dos manos para contar cuáles son los problemas comunes que tienen. Lo sabemos, los identificamos, trabajemos juntos para tratar de resolverlo y para hacer un poco más placentera el pasaje del alumno por el guaraní. Así que, bueno, ahí había otro. ¿Preguntas? A ver, nosotros somos de la Universidad Nacional de Córdoba y ahí hay algunas facultades que ya hemos migrado al Guaraní 3 y la verdad que ha sido caótico este fin de año y este principio de año ha sido muy difícil y hemos tenido muchos problemas. Esta cuestión de la comunicación la hemos detectado y estamos intentando justamente esto de que, porque los chicos en vez de ir a la página de la facultad van a Google, entonces se repierden, entran en un G2, en un G3 o en un G5 y entonces no les anda bien, entonces no saben qué hacer. Estamos tratando justamente de resolver ese problema, o sea, de ver cómo sería la mejor comunicación para que ellos sepan a dónde ir, qué hacer y porque también tenemos, como ustedes, problemas de personal, no tenemos gente que se ponga a contestar 50 o 100 mail que nos llegan por problemas y a la vez tenemos la ventanilla y tenemos el teléfono, o sea, en las áreas de enseñanza estamos sobrecargadas de trabajo y no tenemos personal, entonces es realmente muy difícil organizarlo, más allá del tema de la capacitación que no fue buena, que estuvimos un año tratando de capacitarnos, pero tampoco fue óptima, es decir, no llegamos al Guaraní 3 sabiendo todo, era muy poco lo que sabíamos, nos cambiaron muchas cosas, entonces estamos tratando de adaptarnos y esto de la comunicación con los alumnos y con nosotros me parece muy importante para poder resolverlo. Sí, bueno, es esto que les decía, probablemente hay muchas cosas que tengan que ver con otro tipo de problemas, con que los chicos no entienden, no sé, el sistema de los cupos, no entienden que el guaraní no les esconde los cupos se acaban porque la gente se inscribe, entonces hay algunas quejas que tienen que ver con procedimientos que por ahí son más internos de la universidad, pero como les decía, hay una serie de dudas que, les digo, no superan las 10, que si trabajamos juntos y tratamos de ver cuál es la mejor alternativa, como les decía, poner un apartado, decir, tenés un problema, entra acá. Y que diga, no podés recuperar tu contraseña, hace esto. No podés, te olvidaste tu DNI, hace esto. Digamos, preguntas bien básicas que permitan guiar en esas cosas tan comunes que vemos. Porque como les digo, no es que nosotros recibimos mail por infinidad de cosas. Sí recibimos insultos por infinidad de cosas, pero mail reclamándonos no recibimos por tantos problemas, ¿sí? Entonces, es empezar a trabajar en conjunto, que ustedes detecten esas cosas generales, porque obviamente nosotros no tenemos tiempo de contestar, menos vamos a pretender que ustedes desde las áreas de alumnado, con los 10 millones de cosas que tienen para hacer, puedan hacerlo y tengan a alguien exclusivo para contestar los mails.
pero sí tratar de tipificar estas cosas más comunes como para sacarlas y decir, bueno, de 100 mail que recibiría, lo voy a bajar a 10 que son los realmente importantes, sobre los cuales sí tengo a alguien que puede ir mirando una vez al día y contestando. A esas cosas a las que apunto. No queremos ir tan adentro todavía porque vemos que tampoco estamos en condiciones, pero es un trabajo que de a poco tendremos que ir haciendo. Sí, ¿qué tal? No, lo que te quería proponer es que por qué hoy, en un rato, durante el día, no nos das esa lista de 10 problemas que ya detectaron ustedes, que es un primer paso para que nosotros empecemos a trabajar en eso. Sí, la podemos publicar, la vamos a armar, vamos a recabar, creo que algo incluso ya lo tenemos. Les diré que el grueso tiene que ver con que perdí mi contraseña o no me dan la preinscripción, pero después les pasamos y les contamos, les podemos armar algún tipo de documento, les podemos compartir con esos problemas más comunes. Hola, ¿qué tal? Ricardo Pellicer de Santiago del Estero. No. Bueno, después de 4 años con el Guaraní 3, por fin puedo decir que ya no hay problemas con la parte de gestión. Tampoco voy a decir que no hay problemas, estoy hablando mal. Ha minimizado más exponencialmente. Que tenemos con los alumnos, tenemos problemas con claves, que no pueden recuperar la clave, que el correo que han puesto, como los chicos tienen 15 correos hoy en día, no saben con cuál está cargado en el Guaraní, y también con la preinscripción, que como tienen 15 correos, no saben con qué correo han hecho la preinscripción. Se complica resolver todos esos problemas. Y tenemos un problema hoy en día que han caído 30 chicos con la preinscripción de la Universidad del Nordeste. Y la gente del departamento Alicia, alumno, teléfono. ¿ah? Alicia, teléfono. Y la gente del departamento alumno muy enojada porque el código de preinscripción no entraba, llamaban a sistemas, tenía que ir y mostrarle, porque los de la Universidad del Nordeste, realmente fabuloso, porque tenían el loguito de la universidad en el formulario. Nosotros no lo tenemos al loguito de la universidad en el formulario, y ni siquiera la gente del departamento alumno podía ver, che, mira, esto es de la Universidad del Nordeste. Y los padres enojándose, pero ¿por qué? Si yo me preinscripto en el Guaraní, porque ellos se han preinscripto en el Guaraní, no se daban cuenta que era de otra universidad. Creo que es muy difícil solucionar ese tipo de problemas. Si está bien, nosotros en la página de autogestión, el link de contactos, nunca nos ha llegado un mail. El chico ingresa por Google, pone Guaraní, el primero que casa es la UNC, Universidad Nacional de Córdoba, intenta ingresar a la Universidad Nacional de Córdoba, no puede ingresar porque el DNI no existe dentro de la Universidad Nacional de Córdoba. Si es que ha casado justo uno que sí ha estudiado en Córdoba, entra perfectamente, dice yo puedo entrar, bien, pero no veo mi carrera. O sea, son cosas que no se pueden resolver así nomás porque sí. Entiendo que es una problemática bastante grande. Hemos intentado hacer cursos de capacitación para los alumnos, exclusivamente para los alumnos, pero van 2, 3, de los que ya saben todo para colmo. Y bueno, es difícil, es difícil. Sí hemos intentado de todo, hace 4 años que venimos intentando y no podemos dar con la tecla, así que
200 cabezas piensan más que 3 que somos ahí. Así que bueno, hay que ver una forma elegante para que el alumno no se enoje, porque para colmo dicen me están tomando por tontos y no tomamos por tonto a ningún alumno, pero Está bueno, aquí creo dicen cosas que, bueno, yo también pienso, pero no, pero Bueno, sí, es cierto. Los chicos van por los lugares que uno menos se imagina. Por ahí, empezando a tirar estos problemas, empezando a plantearlos, empezamos a ver qué alternativas hay. Hoy no lo sé, probablemente alguna campaña de comunicación más agresiva cuando ingresan a la universidad o cuando hacen el curso de ingreso, los casos a que lo tengan, dedicar un espacio específico, no sé, carteleras grandes donde diga la URL guaraní, no sé, hay muchas cosas que se pueden pensar o distintas alternativas, pero bueno, hay también una parte que tiene que ver con la estupidez humana que por ahí no vamos a poder soñar, pero creo que se puede trabajar y se puede mejorar y se puede evitar este tipo de cosas. ¿Prendido? Sí. No, yo quería proponer quizás que para el tema de los alumnos que no se acuerdan su mail con el mail que ingresaron, por ahí se solucionaría sacando los asterisquitos que tienen cuando recuperan la contraseña, porque como ellos tienen casi todos los mails medio parecidos y solo le figura la primera letra y qué sé yo, el .com, no saben cuál de todos los mails es el que se metieron, y capaz se solucionaría una parte sacando los asteriscos del recupera contraseña, y entonces al chico ya le aparece quién es, cuál es el mail. Ahí lo miro a Sergio a ver qué cara hace y que lo conteste él. No, eso se hace por seguridad, para que la gente que sabe el DNI, la gente empieza a obtener DNI, como se llama, mails del alumnado o de la gente que está, de los usuarios que están logueados, ¿sí? Que están fácilmente, si bien hay un captcha que no permite, tenés que para recuperar, no puedes poner un bot para hacer obtener una lista de mails, pero si vos necesitas alguno, podés poner el DNI y obtenerlo. Es por eso solamente. Claro. Más letritas, está bien. Sí, puede ser. Algunos asteriscos menos. Está bien, puede ser. Bueno, ¿alguna otra consulta? Acá. Hola. Bueno, nosotros, para aportar un poco más a esta confusión, nosotros tenemos un formulario en la página de acceso a autogestión, donde les pedimos que detallen cuál es el problema y lo detallan claramente. No puedo entrar. Y el 90% de los que no pueden entrar es porque no son alumnos de la facultad. Entonces dicen guaraní, entran en guaraní, ponen un documento y no pueden recuperar la contraseña, porque no son alumnos. Y otro problema que vemos, así como que se les complica, es que tenemos un proceso de preinscripción donde se loguean con el mail. Y otro, una vez que son alumnos, que es el documento. Entonces, tratan de loguearse una vez que se inscribieron con el mail, y ese sistema de porquería no les deja poner todo el mail donde dice usuario. Entonces, creo que no sé por qué tenemos distintas formas de logueo a los dos sistemas, quizás unificando con que todo se maneje con el documento, por ahí se confundirían un poco menos, pero tenemos ese link al formulario en la página de ingreso y realmente tenemos, qué sé yo, en periodos de inscripción, tenemos 50, 60, 100 mails por día. Pero bueno, nos ha llegado algún mail del SIU diciéndonos que... Sí, que en general pero eso se los porque reenviamos. googlean. Y la parte, digamos, de los alumnos que vos decís, viejo, estás en la universidad, hay que ver que también ellos son como muy cómodos de repente, ¿no? Eso te dice, no puedo entrar, demuestra una actitud de solucionámelo, que yo estoy acá estudiando y todo eso tenemos que solucionar nosotros. Pero por ahí, qué sé yo, con las preguntas frecuentes me parece que sí sería un poco un camino para simplificar. Bien.
El tema de no tener los usuarios unificados de preinscripción y de lo que es la parte de autogestión y gestión tiene que ver con que preinscripción es algo mucho más libre, vos te gestionás un usuario, te preinscribís, pero después muchas veces las universidades tienen sus propios IDPs, ¿sí? Que te asignan un usuario que tiene determinada lógica. Entonces unificarlo con preinscripción significa que por ahí para acceder a preinscripción vos necesitarías gestionar un usuario siguiendo otra mecánica, y la idea es que preinscripción sea ágil. Es básicamente por eso que no tenemos los sistemas, los usuarios integrados, pero eventualmente ustedes podrían hacer el cambio para que los dos lo vean con lo mismo. El problema es ese, que la idea es que el usuario, que el alumno desde su casa se genere un usuario rápido y pueda preinscribirse. Y después, bueno, ya cuando pasa por el proceso de inscripción de la universidad, que se presenta, que lleva las documentaciones originales para validar y demás, sí se le da. En algunos casos usan el mail institucional, en otros casos usan el DNI, en otros casos, no sé, usan algún validador que es un usuario que no solo les sirve para acceder a autogestión, sino que les sirve para acceder a otro montón de servicios. Entonces ya es un poco más compleja la cuestión. Pero bueno, es válido el planteo. Sí, de nuevo yo. Hemos notado el mismo problema que ellos, pero cuando el chico recupera la clave cuando es alumno ya en guaraní, en autogestión, el chico no lee el mail que le llega, porque en el mail dice tu usuario es, y lo hemos descubierto porque hemos sentado a 20 chicos a que lo hagan en nuestras oficinas, y el chico lee el mail, las primeras 3 letras, y después ve el link azul gigante y dice, aquí tengo que hacer clic. Y bueno, por ahí hay que ponerle el usuario en azul gigante y el link más chiquito. Sí. Sí, pero cuando le decimos, Claro. ¿has leído el mail? Sí, a ver, léelo en voz alta, y todos los 20 chicos pasaban del hola, ¿qué tal? Te has inscrito a, y dicen tienes que pinchar el clic, hacer clic aquí, y le decimos, ¿pero has leído todo el mail? Y te dicen, sí lo he leído. Todos lo hacemos, Richard. Y ponete una mano en el corazón y decime si no ha sido directamente al link. No. Tampoco le caigamos tan fuerte, pobre. Ahí va. Yo quería agregar algo de eso que había dicho Hernán al principio. Tratemos de empatizar un poco con la figura del alumno, porque nosotros también estamos del otro lado. Y cuando recibimos mails, es lo que acaba de decir él, nosotros también vamos derecho al link, tenés una key grande, 500 datos, si ya sabemos que ni nosotros los leemos, pensemos cómo minimizar la información, o que quede bien claro, grande, subrayado, en color, como hacen los mailales, para que el alumno tenga en una primera vista la información que ya sabemos que va a requerir. En el medio no van a leer, de la misma forma en que nosotros no leemos, de la misma forma en la que nosotros cuando accedemos a una página, si no tenemos a la vista, claro, los 2-3 campos que tenemos que completar, la primera reacción es queja, la segunda es ver si hay algún tipo de tutorial, y allá a lo lejos por ahí vemos que hay un FAQ o un signo de pregunta. Empaticemos un poco también con lo que les pasa a ellos, porque es lo mismo que nos pasa a nosotros. De ahí tendrían que salir las respuestas de cómo optimizar nuestros portales de gestión, ¿sí? No sé si se escucha. Ahí está. En el mail el párrafo suele ser breve porque hay poco que decir, y da lugar a que el link quede ahí mismo al lado y que se visualiza todo al mismo tiempo. Entonces, a veces da algún resultado poner el párrafo y dejar espacio y que no se vea el link, que haya que scrollear la pantalla. Entonces, como el tipo busca y no encuentra, a veces terminan de leer el párrafo completo, que es lo que queremos. Son trucos de... Bueno, una más y cerramos porque estamos un poco pasados de tiempo, perdón, gente. No, hola.
Queria fazer uma sugerência quanto ao tema que se confundem de qual é o correio de cada universidade, de como ubicar, que antes de que vejam o contato do seu general, que tenham uma pergunta, qual é a sua universidade, e que aí les salga o teléfono e o e-mail de onde tem que comunicar-se. Sí. Sí, una de nuestras ideas era esa, en otros tener una página mantenidas por nosotros de preguntas frecuentes y donde al final diga, todo esto no resuelve tu problema, elegí la universidad y que ustedes, cada universidad nos provea un teléfono, aunque sea un mail de contacto, que el chico diga, mira, soy de tal universidad, de tal facultad y te diga, contactate acá. ¿Sí? Y que de esa manera sientan que, bueno, está bien, no pude resolverlo con esto, bueno, me contacto acá. Sí, aunque sea un teléfono de repente, si no es un mail es un teléfono, pero darles esa posibilidad. ¿Sí? Hay un montón de estas cosas, podríamos hablar toda la mañana de estas experiencias entre graciosas y un poco locas, pero bueno, la idea era esto, plantearlo, ponerlo sobre la mesa y decirle, trabajemos juntos y pensemos cuál es la mejor solución para hacer que los alumnos tengan una experiencia un poco más placentera en el guaraní, sobre todo los ingresantes, que son los que por ahí están un poco más perdidos y pasa esto, se anotan en una universidad de otro lado del país. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es José Luis Marino y les vengo a mostrar alguna novedad o si alguno no sabía de que se puede migrar a guaraní, si alguno no tiene el guaraní 2, contarle eso que se puede migrar desde un sistema externo. Tenemos acá un caso de éxito de la UCA que ha migrado de un sistema que no era el guaraní 2 y bien han podido poner en producción ese sistema, ¿sí? Con todos los datos migrados. Bien. Vamos a arrancar diciendo algo bueno que tiene la migración de un sistema que no sea de guaraní 2. Vamos a decir que lo que se puede mirar son todas estas cosas. Por ejemplo, una persona con su historia académica, con todas sus mesas de examen que ha rendido, las comisiones donde se ha inscripto y a los exámenes donde también se ha inscripto, ¿sí? Y también las equivalencias que ha tenido. Bien. Después tenemos lo negativo de lo que no se puede migrar. Sí, acá ustedes me preguntarán cómo no voy a poder mirar una propuesta o un plan de estudio y cómo voy a mirar a un alumno, si el alumno tiene asociado un plan de estudio. Bueno, acá lo que proponemos es que primeramente, antes de migrar, se completen todas estas partes que están acá que dicen que no se puede mirar. Por ejemplo, un plan de estudios. A ver, esta parte no las tenemos propuestas para migrar porque no sabemos cómo es el circuito de ustedes, cómo es la relación que pueden llegar a tener y es muy complejo para nosotros trabajar con eso para llegar a ingresarlo en el sistema, ¿sí? Fíjense que hay muchas cosas que no son complicadas de agregar en el guaraní 3 directamente cuando ustedes lo tienen ingresado, instalado y lo pueden empezar a usar agregando esta información primeramente antes de mirar, ¿no? Bien, una pregunta que muchos se deben hacer cuando quieren migrar a guaraní 3 es ¿cómo puedo yo migrar a guaraní 3? ¿Sí? Nosotros, si alguno no sabía, tenemos una herramienta de distribución donde mandamos todas las versiones, ¿sí? O las novedades, algún parche, si hay algo que no anda o no funciona, lo hacemos a través de un repositorio que maneja un track y un SVN que es Colapsio Eduar, ¿sí? Esto es colaborativo y cada universidad, cuando sale una versión nueva, todas las universidades reciben ahí su versión. Por ejemplo, cuando salió la 3.6.0, todas las universidades, en cada uno de sus nodos, reciben la versión. Bien, entonces, los scripts de migración propiamente dichos también están ahí.
Si ustedes no nos piden los scripts de migración, nosotros no agregamos esa información a todas, porque quizás ya están en el 3 y no hace falta que lo tengan. Entonces, lo que necesitan es los scripts de migración si no los tenían en el Colab. Bien. Después, antes de migrar, obviamente, lo que tienen que tener es la versión de Guaraní 3 a la que van a instalar, a la que van a mirar. Por ejemplo, si yo voy a usar los scripts de migración de la versión 3.16, no puedo tener instalado el 3.15, ¿sí? Esto es correlativo, o sea, tengo que ser consciente de que estoy migrando al sistema que tengo instalado. Si no, no tiene sentido que esté migrando a una versión anterior. Y tener una herramienta que usamos nosotros, que es de ETL, que es el Ketless Pum Pentaho, ¿sí? Es una herramienta para transformar la información, que como bien dice el último ítem, son archivos CSV que ustedes a través de sus sistemas tienen que extraer, meterlos con un determinado formato a esos archivos para que nuestra herramienta y nuestros jobs, que bien nombra el SPUM, que le pone ese nombre, los pueda migrar, ¿sí? Bien. Hay una secuencia que uno tiene que seguir para poder migrar, ya sea en el 2 o en el 3, pero bueno, estamos enfocados ahora, en los externos, en los sistemas externos. Lo que tengo que hacer primeramente es armar todos los archivos con los datos, o el módulo que quiero pasar. En el caso, lo primero que se arma es el script, creo que de alumnos. Tengo que agregar en un archivo CSV con un formato estipulado que tiene determinadas columnas que cuando ustedes descargan los scripts de migración, todos esos archivos pueden ver el formato que tienen, ¿sí? O sea, el formato viene dado y también si miran la herramienta en el Pentaho pueden ver la validación que va a hacer para ver el tipo de formato que va a tener la columna. Bien, una vez que se termina esto, lo importo, ¿sí? Con la herramienta, ¿sí? Y voy a empezar a migrar cada módulo. Por ejemplo, voy a migrar las personas, los docentes, las comisiones de toda esa información que tenía en mi sistema externo. Bien. Acá hay un ejemplo que muestra que son algunos de los archivos que hay que completar, ¿sí? Estos archivos, cuando yo los termino de ingresar, lo que va a hacer el Pentaho los va a terminar metiendo en un esquema, ¿sí? En un esquema que se llama X, donde va a tener asociado, cada uno de estos archivos va a tener asociado una tabla en el esquema X donde van a estar, ¿sí? Los datos que ustedes migraron. Y además, como antes comenté, pueden ir agregando los otros datos que no se migran, que son el plan de estudio, las escalas de notas, etc. Bien, vamos a hacer les voy a contar un ejemplo básico de actividades. Actividades nosotros le llamamos a las materias. Es el concepto que nosotros en Guaraní 3 englobamos a todas las materias, ¿sí? Lo que se debe hacer es completar el archivo CSV que habíamos hablado antes y ejecutar en el Ketless, como bien dice ahí, el archivo para que lo pase al esquema X, ¿sí? Una vez que tengo eso pasado a SQL, que va a estar en el esquema X, puedo ejecutar precontroles, porque quizás, un precontrol en una actividad puede ser, estás metiendo una actividad que no está en ningún plan de estudio asociado, o no sé, un alumno, que estás metiendo un alumno que tiene un plan de estudio que no está ingresado. Eso puede ser un precontrol, ¿sí? Eso es un precontrol. También se hace a través de un job, ¿sí? Los jobs en realidad cuando hacen esos precontroles lo que están ejecutando son archivos SQL, porque ya como está eso en base de datos, ya puede validar a través de SQL, ¿sí? Después lo que hago, una vez que termino de hacer el precontrol y que me dice que está todo ok, lo que hago es ejecutar el otro nuevo job para pasar del esquema X a lo que es finalmente la base que nosotros tenemos en el esquema negocio. Es el esquema donde el gestión, el 3W, leen la información final, ¿sí? Una vez que está eso ahí, todos los módulos tienen postcontroles. Postcontroles casi siempre me da información de que yo tenía, por ejemplo, tantos alumnos en el esquema X y pude pasar al esquema negocio tantos alumnos. Me informa esa cantidad de alumnos que yo pasé.
por ejemplo en esto, o actividades en el caso de este ejemplo. Bien, acá hay no sé si se llega a ver, hay una captura de pantalla de cómo está diagramado todos los archivos que tenemos. Por ejemplo, en esta parte de los módulos hay no sé si se lee, se dice 02 módulos, hay una parte primera que es 01 esquema, donde está todos los jobs, los .kjb, que son los jobs para ingresar los CSV al esquema X. Entonces esto es modular, puedo hacerlo por módulo, ¿sí? Yo podría, por ejemplo, ingresar todos los CSV al esquema X y después ejecuto todos los jobs para pasar todo al negocio. O puedo hacer al revés. Sí. Sí, espera que termino ya. Bueno, y ahí fíjense que son todos los jobs casi siempre tienen asociado el .sql, que es lo que hace, por ejemplo, para los postcontroles o los precontroles, ¿sí? Y fíjense que ahí están los módulos de persona, docentes, actividades y así secuencialmente. Todo esto que estoy diciendo de cómo correr la secuencia de módulos, si bien está nombrado acá, en la documentación está todo. O sea, está cada uno de los pasos, está cómo armar los CSV, qué formato tienen que tener. En esa wiki está absolutamente todo. Y lo último para comentar es que, como lo dije antes, yo puedo agarrar todos los CSVs, migrarlos todos, ¿sí? Y después pasarlos al esquema negocio todos juntos. Eso le decimos migración total de los módulos. O sea, migro todos los módulos primero de CSV a Postgres, ¿sí? Quedan todos en el esquema X. Y después a lo último empiezo a ejecutar todos los otros jobs para poder pasarlos al esquema negocio finalmente. O la otra alternativa, que acá nombramos como migración parcial, lo que yo puedo hacer es migrar solamente el módulo de actividades con su CSV, ¿sí? Una vez que terminé de pasarlo al esquema X, ya lo puedo automáticamente pasar a negocio, porque quiero terminar de pasar el módulo de actividades y lo quiero finalizar. No quiero pasar al otro módulo sin haber pasado al esquema negocio todas las actividades. Y así puedo hacer con todos. O sea, me permite hacer eso esta parte de los jobs y los trabajos, ¿sí? Bueno, nada, era más que nada introducir lo que era los esquemas negocio, lo que era migrar de un sistema externo a lo que es Guarani 3. Hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Edwin, de la Universidad de Morón. Nosotros queremos encarar un proceso de adopción del SIU Guarani 3 y justamente nos interesa mucho este proceso de migración de un sistema externo. Por lo que entendí, el esquema X es un esquema de staging area donde vos facilitas la carga de los datos fuentes, en este caso formato CSV. Lo que te quería preguntar es, ¿los CSV ya tienen que estar poblados con datos de alguna manera depurados o normalizados de acuerdo al formato que indica la documentación que está en Colab, ¿no es cierto? Sí. La documentación no está en Colab, está en otra wiki, documentación Ciudad. Ahí te dice cada uno de los módulos qué CSV tiene y está el formato que debe tener para que la validación de los precontroles o postcontroles te dé ok. Está todo ahí. En Colab está solamente los fuentes para que vos te bajes estos archivos que están acá, ¿sí? Bien. Para poder correr los jobs con esta herramienta Pentajo. No, la información, digamos la parte negativa que vos decías, hay cierta información que no se puede migrar. La principal, por lo que veo, sí se puede migrar. Sí, la vida académica, que es lo importante de Guarani 3, de Guarani, se puede migrar, ¿sí? Digamos, la restricción en cuanto a cosas que no se pueden migrar, digamos, ¿por qué tema sería, digamos? Supongamos que el sistema externo lo tiene, ¿no se puede ver una forma de migrar por lo menos una parte de esa información a SIU? Dos cosas. Sí. Digo dos para no olvidarme de alguna. Lo que decías al principio, lo que preguntabas al principio del tema de la calidad de los datos es importantísimo porque el 80% de las veces es lo que va a determinar si esa migración es exitosa o no. Que ustedes hagan una depuración de datos previo a pasarse a Guarani 3. Y eso es indistinto de que sea Guarani 2 o de un sistema propio como tienen ustedes. Esa es la parte más compleja y ese trabajo no es meramente técnico. Porque cuando ustedes empiezan a preparar estos archivos CSV o van al esquema MIG,
y empiezan a saltar los precontroles que comentaba antes José, muchas veces en el nivel resolutivo se necesita una decisión o de un consejo o del área involucrada que tiene más en claro cuál es el dato final que tiene que quedar ahí. Todas las inconsistencias del sistema propio o de Guaraní 2 saltan en esta instancia, entonces eso lleva bastante tiempo para depurar, es la parte más importante porque la idea es que ustedes en Guaraní 3 ya salgan con la información de calidad y es una tarea que es, la verdad, no involucra demasiado la parte técnica. Eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Antes de seguir con la otra consulta. De hecho, sí, nosotros estamos encarando un proyecto ahora que se trata de eso, es un proyecto de migración de los datos del sistema actual, o sea, primero pasan por una etapa de depuración y normalización para quitar duplicados o inconsistencias y bueno, lo que sigue es transformarlos en CSV, digamos, donde ya estén los datos de calidad, como decís vos, para que cuando suban a X y después al esquema de negocio, en un ambiente de ciudad de laboratorio, digamos, podamos ver que puede comenzar a operar bien el sistema. Cuando pasen al esquema MIG y empiecen a ejecutar todos los precontroles, y esto le va a pasar a todos los que tienen hoy Guaraní 2, van a encontrarse un montón de sorpresas muy divertidas, así que ahí van a tener un desafío bastante importante. Y con respecto a por qué algunos no están armados, eso tiene que ver con una decisión un poco por el tema de cantidad de recursos que tenemos asignados, que es lo que mencionaban al principio Guillermo y Hernán. La realidad es que nuestro mayor esfuerzo está abocado a depurar y optimizar los scripts de migración de Guaraní 2 a Guaraní 3. Si bien están cada vez mejor armados los de sistemas externos, lo que nosotros también queremos fomentar es que en el uso de Guaraní 3 en la implementación se aprovechen todas las bondades del sistema y se carguen de cero los planes. Porque entendemos que es un sistema que tiene muchísimas posibilidades para poder volcar cualquier tipo de propuesta y no haría falta arrastrar, por decirlo de alguna manera, lo que tienen armado de un sistema propio. Por eso nosotros dejamos el esquema preparado para que ustedes carguen los planes en Guaraní 3 y migren todo lo que tiene que ver con la historia académica. Es un tema de recursos, es un tema también de decisión de decir, bueno, que por lo menos haya una revisión importante con respecto al armado y la estructura de los planes antes de salir a producción, que también es una de las partes más delicadas de la implementación de Guaraní 3. Bien, gracias. Hola, soy Sebastián de la UNTREF. Mira, mi pregunta es la siguiente. Si yo migro un módulo, ponele personas, si vuelvo a migrarlo otra vez, en un entorno de prueba o ya en producción, ¿pisan los datos anteriores? No vas a perder nada de lo que tenés. Teóricamente tendrías que fijarte, no recuerdo ahora así de memoria cuál era la clave primaria cuando vos migrás al esquema X, pero creo que no perdés nada. O sea, perder no vas a perder nunca nada, seguro. Pero deberías validar que no sea un dato que no estaba ya metido antes en el negocio. O sea que pisa una parte... No pisa. O sea, perder no perdés nada. No perdés nada. Es agregar nuevo. ¿Sí? Ok. Pero, o sea, con respecto a lo que dice él, ponele, estamos en fase de prueba. Migramos una vez el módulo de personas. Notamos algún error, qué sé yo. Y lo volvemos a migrar arriba para pisarlo. No, a ver, yo entiendo que antes de decir yo institución voy a migrar, hay que hacer un par de pruebas para pasarlo directamente a producción, ¿no? Entonces entiendo que si yo hago eso que estás diciendo vos, lo que te va a generar cuando corras los controles te va a decir, si no corres los precontroles te va a decir hay un error, hay una persona. Igual con mismo DNI, con mismo tipo de documento, ¿sí? Ahora, si no lo corres te va a tirar un error SQL porque si es la clave primaria en el esquema X te va a tirar ese error. Pero en la parte de la fase de pruebas podés hacer lo que quieras. Podés eliminar la base, hay un comando cuando creás la base, que la instalás en la versión a la que vas a pasar, podés crear la base de cero, de nuevo. Entonces vos decís, bueno, voy a arrancar a probar la migración de nuevo. Bueno, corro la base de nuevo de cero para que me quede vacía y corro de nuevo a ver qué pasa. Esa es una forma alternativa de hacerlo para que no tengas ese error de que está el mismo alumno repetido y eso. Siguiendo con lo que comentaba él, que en mi caso sería el siguiente. Tenemos ya a los alumnos y a los docentes
O sea, todo esto es hipotético, pero digamos, justo lo estábamos discutiendo anoche. La situación sería esta. Estamos en el medio de una migración de un sistema externo. Ya los convencí que tienen que cargar todos los datos históricos y ahora los tengo que convencer que empiecen a cargar los datos históricos. Estamos justo en el medio. Se daba esta situación. Supongamos que en producción ya tenga cargado a todos los alumnos y a todos los docentes. Sí. En producción. Tengo que pasar todos los demás datos. Digámosle, el empalme entre las claves de todos los demás archivos y docentes y usuarios, docentes y alumnos, ¿lo puedo hacer con los pre y post controles? Sí, vos podrías verificar eso. Vos me estás diciendo, a ver si te entendí la pregunta. Vos me estás diciendo, ya tenés personas migradas, están en producción, y querés meter nuevas. Nuevas y todos los demás datos de ahí de la lista que mostraste. Bueno, claro, cuando vos, si vos estás repitiendo datos, te va a corregir el precontrol o te va a corregir el mismo SQL, te va a decir, mira, esto no vas a poder ingresarlo porque tiene la misma clave que es el usuario, es el tipo de documento y número de documento. Pero vos lo que podés hacer ahí cuando tiras ese precontrol, es decir, bueno, estos archivos no los migro. Estas personas las migro y las voy borrando del esquema X o del archivo antes de armarlo. Es una forma que vos tenés de hacerlo. Ok, bien, digamos, está bien. La otra cuestión que estoy viendo es la siguiente. Bueno, son los CSV que hay que armar, sí. Son como 20, sí, por ahí. 25, 30, bueno. Y lo que veo es que hay muchos datos de una tabla, de un CSV, que se repite en otro, como clave en otro. Claro, sí. Entonces eso hace que la carga sea muy compleja porque para que te quede bien en una tabla tenés que cargar exactamente como la cargaste en la otra. Sí. Y esto se repite mucho. Sí, lo vi. Bueno, entonces yo quería preguntar si pensaron en alguna solución. Yo inventé la mía. En nuestro caso van a ser muy pocas personas, una o dos los que carguen la información histórica, con lo cual armamos una pequeña herramienta Access que permite rápidamente recuperar información que cargaste en otras tablas usando... Bueno, ¿hay alguna otra posibilidad? No, la verdad es que no tenemos ni nada para ver eso que decís vos, porque por ahora las universidades que se han pasado de un sistema externo, han tenido problemas, como decís vos, porque seguramente debe ser muy grande el lío para armar todos esos archivos, pero se puede hacer, o sea, no es complicado. Si alguna universidad se ofrece a hacerlo, si yo no lo conté, para las universidades que no están en el Ecolab, si alguna universidad piensa que es mejor hacerlo algo como dice acá Marcelo, bienvenido sea, lo puede compartir y nosotros tomamos esa modificación para que todos los demás que algún día se migren quede para siempre y es buenísimo. Lo mismo con las cosas que no se migran. Si ustedes piensan que algo le puede servir a otra universidad que quizás está utilizando el mismo sistema externo, quizás dicen, bueno, esto sí se puede migrar. Armo estos jobs para Spoon con estos SQL y lo migro. Pero la realidad es que así como está hoy, no vamos a cambiar mucho más del sistema externo. Siempre vamos a ir adaptando a lo que es el nuevo esquema de la versión nueva. ¿Sí? Bueno, yo lo que les ofrezco, mira, esto en breve vamos a tener que empezar a trabajar con esta pequeña herramienta. Si quieren, digamos, la traigo un día, la miramos y espero empezar a usarla para ver si funciona con el usuario y después si quieren la traigo y la dejo a disposición. Dale, estaría muy bueno, gracias. Hola. Yo soy de Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Cuyo. Hemos migrado este año y está todo funcionando. Quería ayudar a la gente que estaba por migrar y tener presente que Spoon conecta dos bases de datos, la de Guaraní, dos bases de datos. Vos vas a hacer una externa a Guaraní 3. Nosotros migramos de Guaraní 2 a Guaraní 3. Entonces lo que tenés que tener presente en Guaraní que tenés un sistema de archivos que es un sistema web y la base de datos, esas separarlas. Y lo que necesitas siempre limpio es la base de datos de Guaraní 3 y empezar a hacer pruebas pisando esa base de datos de Guaraní 3. No sé, eso es lo que para ayudar. La otra
antes de tener siempre presente, como lo dijeron, son los planes de estudios. Los planes de estudios son muy importantes, tenés que tener bien pulidos los planes de estudios y diferenciarlos bien. Porque en Guaraní 3 vas a tener, esa es la base de todo, es propuestas formativas, eso tenés que tener, conceptos iniciales y propuestas formativas, tenerlo muy claro en Guaraní 3. Espero que haya sido útil. Una consulta sobre el módulo de personas, que nosotros lo empezamos a mirar el año pasado. Sí. Tenía 67 campos, y creo que lo volví a mirar hace no mucho, y agregaron uno al final, que es dato preferido, turno preferido de cursada. ¿Puede ser? Y Sí. quería saber si en el shop de Kettle ya está agregado ese dato, porque... Sí, creo que está, si no se puede agregar. Creo, si no nos olvidamos de ese paso, lo podemos... Porque lo me acuerdo que podemos agregar. eran solo 67 y que después se agregó uno más. Sí, creo que De hecho, no yo sé si no se agregó lo pueden agregar, pero si no nos avisan y lo agregamos para la próxima versión y para que no le pase nada a eso. Y después, en cuanto a datos para los cuales no tenemos campo para guardar, por ejemplo, nosotros somos de posgrado y registramos tanto el título de secundario como el título de grado del alumno. Okay. Y en el MIC Personas solo hay lugar para el campo del título secundario. Okay. La pregunta es si nos recomendás guardar el otro dato en algún otro campo como para tenerlo. Si lo agregás, lo tenés que agregar a la tabla del esquema X y después modificar los SQL que pasan del X a la tabla, al esquema negocio para que lo pase. No me acuerdo si ese dato está en Guaraní 3. ¿Y es conveniente? No me acuerdo si está. Si no, lo pueden agregar como una personalización o algo para decir, bueno, estoy guardando que este alumno tiene está aprobado, egresó de una propuesta anterior. Se puede hacer todo eso. ¿Sí? A ver, todo lo que nosotros distribuimos en Colab, ustedes pueden modificarlo a su gusto y a lo que necesiten. ¿Sí? No hay restricciones respecto a eso. Hola. Bueno, nosotros lo que nos ha pasado respecto a eso de las personas es por ahí el tema de los extranjeros, sobre todo con el tema de las migraciones, que hemos ido migrando sedes al Guaraní, como que por ahí un año se ingresa una facultad nueva, al otro año ingresa otra facultad. Entonces, por ahí los alumnos extranjeros se olvidan de cuando cambian el documento ir a las facultades y actualizarlos, y nos hemos encontrado con personas duplicadas. Yo sé que eso no se puede adivinar, pero por ahí estaría bueno que al momento de emigrar, quizás aunque sean esos Excel que ponen de resultado, después de ir corriendo cada uno de los módulos, sugerir, ¿no?, las personas que por ahí tienen el mismo nombre, o mismo nombre y apellido, por ejemplo, y qué sé yo, Juan Pérez pueden haber muchos, pero por ahí hay apellidos que son raros y por ahí se puede detectar antes de que sea un alumno que ya tenga inscripciones, exámenes. Perdón, a ver, me meto de... Sí. Son personas que por ahí lo tenés en una facultad con el pasaporte y en Sí. otra ya fue con el DNI y te queda Exacto. duplicado. Bueno, sí, por ahí algún tipo de validación entre extranjeros y nacionales. Encontramos que hay dos personas con el mismo nombre, distinto tipo de documento de identificación, podemos agregar algún tipo de validación. Lo tomamos y Ah. cualquier cosa También nos ha pasado que hemos encontrado personas con mismo nombre y mismo tipo, pero distinto país. No sé si el país está ligado al tipo también. está ligado al tipo. Sí. O sea, es como que ahora, bueno, yo he estado mirando así personas duplicadas o docentes duplicados y por ahí nos encontramos con eso y estaría bueno en el momento de migración ya poder detectar. Buenísimo. Estas cosas, siempre que ustedes las detecten y crean que se pueden mejorar, plantearlas en el foro y nosotros siempre estamos ahí atentos viendo qué cosas podemos implementar para tratar de que todo este proceso de migración, que ya de por sí es complejo, sea lo más, no sé, lo más automático posible. Hay cosas que
no se pueden automatizar, pero hay otras que sí. Algunas las hemos hecho, otras se nos han ido escapando. La verdad que los scripts de mucho del esfuerzo puesto en los scripts de migración del 2 al 3. Los de sistemas externos han ido creciendo y se han ido mejorando a un ritmo más lento, con lo cual quienes los usen y vayan encontrando cosas, les pedimos que por favor las vayan reportando y nos vayan contando, así vamos tratando de implementar mejoras, ¿sí? Última. Para Luciana. Sí, volviendo al tema anterior de posgrado, que no, digamos, en el guaranito había un campo o una manera de ingresar título habilitante para hacer un posgrado, o sea, era un secundario. En el Guaraní 3, ¿eso está o de qué modo? Porque no lo he encontrado o no. ¿Cómo lo podemos resolver? Porque estamos por migrar un poco. No, lo que estamos trabajando es el marcar de todos los títulos, es un tema complejo, de todos los títulos que traiga esa persona, ver de implementar algún tipo de marca para decir, para este título, el título anterior, el título habilitante es este otro. Hoy hay algo un poco automático que va por inferencia, sobre todo se complica mucho cuando tienen que hacer algún tipo de salida de información. Ya nos han reportado ese caso, lo estamos trabajando para ver qué tipo de solución podemos implementar para que ustedes puedan decir, este es el título que yo le tomo como título anterior o título habilitante, sobre todo cuando tienen que informar el título anterior, en los analíticos y demás. Exacto, para el egreso. Sí, lo tenemos en carpeta, no te puedo decir que lo vamos a sacar ya, pero es un tema que fue planteado. Última. Dos cosas. Para el tipo de título, como vos decís, para los posgrados, nosotros modificamos en el Jasper, que depende del tipo de título, cuál es el título anterior que trae. Y no hemos tenido problema con el CITSER. Se están comunicando bien. Si vos dejás que el título anterior te toma, depende del tipo de título, es el título que te toma para pasar al CITSER. Si es un posgrado, va a tomar el título que es de grado anterior, y si es un título de grado o pregrado, te toma, sí, el título que es. Sí, lo que pasa es que cuando te viene con más de un título de grado, a veces... ¿Cuál toma, decís vos? ¿Cuál puede toma? tomar, Exacto. bueno, pero se puede modificar en el Jasper, capaz que habrá que traiga todos los que son. Sí, de por tal eso, tipo. la idea es poner algún tipo de marca asociado. Claro, al eso título hicimos que querés nosotros, por tramitar. ejemplo, para eso. Y lo otro es que cuando ellos preguntaban con el tema de cómo unificar personas y docentes y alumnos, nosotros que migramos de 14 bases y teníamos alumnos y docentes duplicados en distintas bases, nos resultó más fácil no hacerlo en la migración, sino post-migración. Porque como los IDs son más fácil de, o sea, el ID de persona es más fácil modificarlo y unificarlo en tanto docentes como en alumnos, y no en el paso previo a la migración, que por ahí te queda algo medio colgado mal y chau, perdiste la relación de la persona. Me parece que es muchísimo más fácil hacerlo post-migración, si vos identificás cuáles son los duplicados. Hasta ahora nosotros, mirá, nosotros empezamos a mirar el año pasado y hasta ahora nos están apareciendo personas duplicadas. Pero es contra sencillo hacerlo post-migración. Son 2, 3 o 4 tablas, un script que tenemos armado y lo unificamos. Es más fácil así. Bueno, Basta, Ricardo. 2 palabras, Richard, porque nos estamos yendo de tiempo. Con respecto cuando se carga un alumno, una persona nueva en una facultad y ya existe esa persona en otra facultad, el usuario de gestión no puede ver a esa persona. ¿Me entiendes? Ah, es un parámetro. Ah, porque, bueno, nosotros no, eso debe ser nuevo porque antes no lo teníamos. Hola. Debes tener un problema en todo usuario en los perfiles, porque te debe estar filtrando por unidad académica, la facultad que es la responsable académica. Sí. Entonces, por eso en tu usuario de gestión debe haber un problema ahí de filtro, por eso no podés ver al alumno que está en otra unidad académica. ¿Es un parámetro? O está en parámetro ahí. Buscar el parámetro, es un parámetro
para que se puedan compartir entre todas las unidades académicas las personas. Eso sí, el administrar persona hay que dárselo a algunos usuarios nomás funcionales, porque si no pueden modificarle todo, no solamente lo pueden ver. Bueno, no nos queremos extender demasiado porque estamos con el tiempo medio justo. De todos modos, las consultas que surjan por ahí, los usuarios les veo un poco cara de embolado de que le estén hablando del esquema MI y demás, cosas que son un poco familiares. Después van a José a la salida o alguno de nosotros y nos preguntan las cosas que tengan. Así que así podemos seguir con la agenda y no nos atrasamos demasiado. Así que bueno, gracias y le damos un aplauso a José. Bueno, y hablando justamente de migración de sistemas externos, la idea, como hacemos siempre, es contarles distintas experiencias de implementación. Siempre vamos tratando de contarles. Las últimas que contamos siempre fueron de Guaraní 2 a Guaraní 3, pero a veces está bueno también ver estas otras realidades, ¿sí? con otras universidades, con otras características. Así que hoy nos acompañan y van a contar su experiencia de migración la gente de la Universidad Católica Argentina. Así que invitamos a Martín y a Juan que nos van a contar un poco sobre este proceso. Hola, yo soy Martín Goicoa de la Universidad Católica y bueno, tomamos el desafío de migrar de un sistema propio al sistema guaraní mediados del año pasado. Reconozco que es un tema muy complejo. Tuvimos que aprender, conocer el guaraní de cero y fijarnos en los puntos que son comunes y los puntos que son totalmente disímiles. Rescato lo que se habló acá de que el éxito de la migración se basa en la generación de las propuestas formativas, en la generación de los planes y de las actividades antes que planes. Y a partir de esa información que no se puede migrar, hay que cargarla y hay que aprovechar la riqueza que tiene Guaraní, que es reestructurar todos los planes o la forma de plantear esos planes. En el caso nuestro nos ayudó. No teníamos materias de cursado común entre distintas carreras y aún entre distintas facultades, y Guaraní nos ofrece esa posibilidad que para nosotros es valiosísima. Una vez que teníamos, como primer paso fue definir las propuestas, crear las actividades, crear los planes, lo que sí necesitábamos generar básicamente es lo que llamamos un diccionario. O sea, cada materia que pertenecía a una carrera en nuestro sistema académico, cuál era su equivalente como propuesta académica y actividad en el sistema guaraní. No solamente eso, sino que apuntamos, además de la propuesta, a tener, para los que ya estén trabajando, en los CSB no se pone la propuesta, sino se pone en la mayoría de las veces el ID de esa propuesta. Lo mismo que los planes. Los planes, cuando se migran, no se pone ni el plan ni el ID del plan, sino el ID del plan vigente. Entonces, en ese diccionario ya adelantábamos trabajo y poníamos todos esos datos. Después el resto es generar los archivos CSV, que probablemente nosotros hicimos como ustedes, usamos la herramienta Access, importando de otros sistemas hacia Access, un sistema local, y después generar los CSV. Sí, tuvimos problemas de que muchos campos se repiten en más de una base, pero al hacerlo con una herramienta como en este caso Access, o podría haber sido MySQL, o Postgres también, teníamos un tema resuelto, no había que regenerar de vuelta el código. Sí, invertimos un poco de tiempo en generar códigos únicos. Cuando se migra a través de los precontroles, si voy a generar un acta de examen y esa acta ya existe, me la rechaza. O sea, tengo que asegurarme que ese valor de número de acta sea único. Nosotros lo que hicimos fue pegarle todos los códigos posibles hasta la fecha, y si daba código duplicado le pegábamos la hora.
En ese caso conseguimos ya no el rechazo de los precontroles, sino pasar directamente a la migración. 2, recomiendo en todos los casos que tengan más de un ambiente. Nosotros tenemos 4 ambientes. Tenemos el de producción, el de test, el de migración y el de programación. Nosotros trabajamos siempre en el de migración. Podemos romper lo que pase, no nos genera consecuencias. Una vez que está bien probado en migración, previo el backup de producción, se volcaba en migración, y ahí en migración hacíamos todas las pruebas de los scripts. Y una vez que teníamos el resultado positivo y el esperado, haciendo además de los post-controles, haciendo la emisión de fichas académicas o la emisión de actas, y eso lo controlamos minuciosamente contra el sistema de producción que teníamos nosotros, nuestro sistema propio. Cuando eso nos daba el resultado, tiene que ser exacto. Cuando dice matemática uno no puede decir contabilidad, o sea, tiene que ser, es muy minucioso el trabajo. Una vez que lo conseguimos y lo probamos y damos a varios usuarios que hagan los controles, ahí migramos directamente a producción. Los scripts y toda la documentación que el SIU tiene levantado sobre migración de sistemas externos es valiosísima y funciona. Les recomiendo que las prueben y las usen. En el caso nuestro no hicimos migración de todo, migramos calendarios, actas, equivalencias y debo estar olvidando alguno más, y actas de exámenes fuera de calendario. Y el resultado que obtuvimos fue el esperado. Y lo otro es, en el caso nuestro, creo que empezamos a mitad del año pasado a empezar a trabajar en esto. En diciembre creo que nadie en la universidad pensaba que esto iba a funcionar. Nos íbamos prácticamente de vacaciones pensando, bueno, mágicamente en algún momento de las vacaciones esto se va a resolver. Y sí, yo digo mágicamente, pero el 18 de enero ya empezamos a tener los primeros resultados y era lo que esperábamos. O sea, no era que aparecían las materias cambiadas en otras personas con distintos notas de exámenes o libros o folios, etcétera, etcétera. Para todos los que estamos acá, esos valores son determinantes. No puedo perder información en el camino. Después de esas pruebas, tuvimos la fecha de salida sí o sí con Guaraní voy a volver un poco para atrás. No migramos toda la universidad. Elegimos una facultad, la más numerosa, que era la de Ciencias Económicas, y que nuestro pensamiento fue, ahí vamos a tener la mayoría de los problemas que se nos pueden llegar a plantear cuando continuemos la migración de otras facultades. Y tuvimos razón. Digamos que para lo que es la UCA es la más numerosa y es la que mayor cantidad de problemas presentaba. Todos, entre los funcionales y los técnicos y los funcionarios de las facultades, los fuimos analizando y los fuimos resolviendo de a poco. Dicho esto, se tomó la decisión que el 26 de febrero, sí o sí, la Facultad de Económicas iba a arrancar las inscripciones a cursos con Guaraní. Y esto es un punto de no retorno. Esto es como Hernán Cortés, que dijo acá, se destruyen las naves y ya está. De hecho, bueno, los exámenes del turno febrero se tomaron con el sistema propio, el que teníamos, y paralelamente se iban haciendo migraciones periódicamente con las novedades, sobre todo en exámenes. Y con los problemas que esperábamos de cambio de sistema, de comunicación a todos los usuarios, a los alumnos, que son los más flexibles, la verdad se adaptaron muy rápido, y los docentes, que a partir de ahora tienen que tomar asistencia y calificar con un sistema totalmente nuevo, a los técnicos nuestros que prepararon interfaces de los campus que teníamos de alumnos y los campus de docentes para que
detectaran cuando un alumno estaba trabajando en el entorno o en el ambiente de guaraní o en el ambiente que teníamos nosotros. La verdad es que sí hubo un poco de ruido al principio, pero ya en este momento estamos en producción y está funcionando sin problemas. La idea de la universidad con este resultado es, a fin de año, y lo tengo que decir como un desafío, tener migrado absolutamente todo. Cuando hablaron del 26 de febrero de Económicas, dijimos que estamos delirando, pero la realidad es que se puede, ¿no? Son grupos de trabajos que tienen que trabajar, pero todos tirando por el mismo lado. Se necesita liderazgo y se necesita también, poder revisar toda esa información. Esa es nuestra experiencia y si quieren hacer algún tipo de pregunta y puedo ayudarlos, adelante. Me sacaste la pregunta de la boca. ¿Cuánta gente estuvo trabajando en el equipo de migración? Lo dividimos en dos áreas. Personas y matriculación lo hacía un grupo de una persona y la parte académica yo me encargué de la parte de la migración. En realidad lo que más tiempo lleva es recolectar todos los datos que voy a terminar migrando. Tengo que reconocer que la herramienta Kettle en lo que es la migración es rapidísima, es muy rápido. O sea, preparar los datos y ponerlos en esta picadora de carne, vamos a llamarlo así, procesarlo lleva cuestión de 15 minutos, toda la historia de Económicas que teníamos vigente. Realmente es sorprendente. O sea, nos da tiempo de equivocarnos y volver para atrás. Los precontroles es una herramienta valiosa porque ahí la información que te da es qué registros han fallado en la migración y los motivos también. Una persona que vos querés migrar pensás que la estás migrando por primera vez y ya existe, ya te dice, no, ese campo es duplicado y te da el número de documento, etc. Hola, yo soy Juan, soy el director de sistemas de la universidad. Y bueno, en el caso de Martín, él nació con el AS400 de la UCA hace más de 30 años. Entonces, en este caso fue una sola persona, pero con un nivel de un expertise impresionante. Además que fue un trabajo agobiante, hace bastante que no tenía vacaciones, de hecho tendría que estar ahora viajando, pero cumplimos y vinimos a la charla. Fue un esfuerzo importante. Lo que pasa es que, bueno, si uno quiere hacer algo rápido, al hacerlo solo se resulta mucho más eficiente, ¿no? No hay que andar coordinando y demás. Así que, bueno, la respuesta a tu pregunta fue él, pero no es cualquiera, digamos, ¿no? Hago una pregunta de... Bueno. Preguntas típicas. ¿Cuántos alumnos migraron en esta primera tanda? En la primera tanda fueron los alumnos activos de la Facultad de Ciencias Económicas, que deberían dar alrededor de 3.000. ¿Sí? Pero cuando vamos a la información académica estaríamos hablando de unos 60.000 registros de antecedentes académicos, más otros 15.000 de equivalencias. ¿Cuánto tardaron desde que inició el proyecto hasta que salió en la producción? En tiempo, más o menos. Te voy a pedir que me repita la pregunta. ¿Cuánto tardaron en tiempo desde que iniciaron el trabajo, todo el proceso, desde que empezaron con el proyecto Guaraní hasta que salieron con esta primera facultad? Mira, estuve revisando cuándo fue el primer curso que hice yo, que fue el 4 de junio del año pasado, en este mismo edificio, donde en particular yo vine con muchas dudas y me fui con la certeza de que iba a funcionar.
que Guaraní hacía todo lo mismo que nosotros teníamos. El trabajo puro de migración se fue preparando a lo largo de los meses, pero por clasificarlo, la fuerza bruta fue diciembre-enero. En diciembre-enero recolectamos todos los datos y hicimos las migraciones y cotejamos los resultados, ¿sí? Porque para poder hacer eso hace falta tener toda una serie de trabajos previos. Hablamos de que todos los funcionales tienen que haber generado los planes de estudio y que cualquier error en esa generación es costoso, es muy costoso. Todo el tiempo que se invierta en la generación de planes de estudios, propuestas formativas y actividades se va a ahorrar, pero con creces a la larga, pero es muchísimo. También la tarea de migrar a las personas. Cuando digo personas son alumnos, docentes y los empleados administrativos que después van a gestionar el sistema. Y finalmente matricular a los alumnos que si no están matriculados en la propuesta formativa que yo quiero migrar el dato y en el plan vigente, eso va a fallar en todos los precontroles. Nosotros designamos a una persona que conoce de metodologías ágiles, que se encargaba solamente de la parte del planning y del control, ¿no? Aparte de otras tareas que tenía, ¿no? Es el jefe de desarrollo. Entonces aplicamos todas las semanas con los funcionales y el equipo de trabajo una reunión los lunes, una reunión de planning, y los viernes otra reunión de resultados, ¿no? Dos reuniones diferentes de unos 45 minutos cada una. Eso fue un poco lo que causó un quiebre y un acelere muy violento en el proyecto, que veníamos medio desconcertados los primeros meses, pero a partir de noviembre ahí ya empezamos a acelerar fuerte. Eso les quería comentar, que sirve muchísimo, y tiene que ser alguien que no esté propiamente dentro de la línea de producción, sino tendría que ser alguien que esté como un controller del proyecto, ¿no? Después también participaron del proyecto un programador PHP que ingresó en enero, el de infraestructura, Mariano de infraestructura, dos DBA y uno que trabajó en la parte de las interfaces con los sistemas legacy, otros sistemas campus y demás, para que se conecten. Y después en el área funcional teníamos una persona de Secretaría Académica que cargó los planes de estudio, y Nelly, que también estuvo trabajando con él funcional. O sea que serían más o menos 8 personas en total que trabajamos en esto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradecemos. La verdad que queríamos que lo cuenten porque es cierto, si bien por ahí arrancaron un poco lentos, fue increíble el acelere que tuvo ese proyecto en muy poquitos meses. Y así como infidencia les cuento, en enero los visitamos y eran los únicos que estaban trabajando, creo, en toda la universidad, y no eran 8, eran como 20. Están siendo un poco humildes, pero estaban todos los funcionales, toda la gente de las áreas de alumnado, más las facultades, estaban todos ahí, todos los involucrados de una u otra manera, funcionales, no estoy diciendo técnicos sí no eran muchos, pero la gente, el grado de compromiso que tenían para entender y para sacar adelante el proyecto era realmente muy grande, pensando que estábamos en plena época de vacaciones. Así que la verdad es que queríamos mostrárselo y queríamos que se los vengan a contar porque son de esos casos que nos gusta mostrar y que vean que a veces no contamos con todos los recursos y creemos que con una persona sola migrando no se puede. Sin embargo, está claro que sí se puede. Sí necesitamos un muy fuerte compromiso, como decían ellos, con la parte funcional. Es muy importante. Guaraní, en pos de ser abarcativo y ser flexible, se transformó en un monstruo bastante complejo y que lleva mucho tiempo a entender. Y que los que vengan del 2... aunque sean súper expertos, cuando se sienten frente al 3, en muchos casos no van a saber para dónde agarrar. Por eso es tan importante las capacitaciones y por eso es que decidimos cambiar todo ese esquema de capacitaciones para que todos tengan acceso y se facilite el proceso de implementación.
Sí, lo que estaba hablando Hernán es cierto. Los funcionarios, y en particular los funcionarios de las facultades, son importantísimos. A tal punto, voy a nombrar a uno, y es injusto de nombrarlo, que el servidor de test heredó su nombre, se llama Tamara Test, y que trabajó en el proyecto y se lo puso al hombro desde el primer momento. Trabajó junto con Nelly, que está acá presente, y resolviendo problemas, generando los GDS y haciendo preguntas en el foro. Eso es importantísimo. El foro están las respuestas, o se generan las respuestas para casi todas las inquietudes. Y todo el problema que tengo yo, si lo publico en el foro, a todos les sirve. Gracias. Bueno, les agradecemos. Bueno, antes del break queríamos pasarle un pequeño chivo, una pequeña invitación, así que los dejo con Miriam. Bueno, buen día. No, simplemente era invitarlos, está publicado en la página del SIU, hay una capacitación que está... Mi nombre es Miriam Céspedes, me acaba de presentar Hernán. Estamos armando una capacitación funcional para Coya el día 8 de mayo, se hace acá, en el primer piso, y el día martes 7 de mayo hay un comité de usuarios de Tehuelche, al que también están invitados, que también, bueno, la idea es continuar lo que habíamos empezado a relevar en el taller anual del año pasado y presentarles ya como una estructura más firme y empezar a trabajar sobre esa base también en el sistema de becas. Así que, bueno, simplemente eso para que lo tengan presente y puedan planificar. Gracias. Bueno, y recuerden que todo lo que esto, bueno, como vieron, lo estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Esto va a quedar subido, así que de todos modos todos recibieron el link para la descarga de las presentaciones. Así que todo lo que hoy se está transmitiendo va a quedar grabado por si tienen alguna duda o quieren ver algo. Pueden volver a consultarlo en el canal de YouTube. Así que hacemos un break y después continuamos.
¿Querés que diga hasta Luján? El que ya quiere saludar, sale. Piso 3. Hola, hola. Bueno, vamos ahora sí a... Si quieres saber después vos. Con la agenda. ¿Por qué me escucha? Ahí. A seguir con la agenda. Así que Sebastián, Jessica y Martín les van a contar un poquito las novedades técnicas y funcionales de la 317 que, antes que pregunten, está planificada para finales de mayo. Ahora está saliendo entre mañana y el lunes un ajuste de la 316 con algunas cositas, pero digamos la versión grande del primer semestre va a ser la 317, que viene un poco demorada porque como no había cuestiones mega importantes que tuviesen que salir ahí, porque los cambios grandes de Araucano se van a implementar para el informe parcial de 2019, decidimos dejarlo para mayo, desarrollar un poco más tranquilos. Así que, pero queríamos ya contarles algunas novedades. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como bien le dijo Hernán, bueno, mi nombre es Sebastián, yo estoy acá en la parte de la implementación de Guaraní. Y bueno, muy brevemente, vamos a comentarle algunas novedades tanto funcionales, que vamos a estar hablando, bueno, Martín y yo, Sebastián, y Jessy se va a encargar más particularmente de los puntos técnicos. Muy por arriba, un detalle breve, no con tanto tecnicismo, porque hablando de cuestiones técnicas se puede hacer un poco engorroso si nos metemos de lleno. Bien. Esto, bueno, como bien vuelvo, nosotros vamos a estar hablando de funcionales y Jessy de cuestiones técnicas. Estos son algunas de las novedades, así a grosso modo, vamos a estar viendo algunos nuevos reportes, modificaciones y ciertas integración de ciertos campos en lo que tiene que ver con la salida de Araucano, con lo que tiene que ver con la nómina de los estudiantes de ingreso. Vamos a estar viendo también algunas nuevas operaciones de lo que tiene que ver con los manejos de coeficientes, algunos cambios en los requisitos. Vamos a estar viendo también lo que tiene que ver con, bueno, meramente por arriba le vamos a comentar las performances de esta nueva versión 317 y lo del suplemento de título, que en la próxima charla van a profundizar sobre este tema. También lo que, bueno, en cuestiones técnicas, acá Jessy va a hacer hincapié en lo que tiene que ver, bueno, con la comunicación de Tehuelche, Colla, con Guaraní, lo de Moodle y, bueno, estas cuestiones técnicas de limitar el acceso de recursos por sistemas, y ya va a dar mención de lo próximo en 3.18, de unos pequeños avances. Bueno, con lo que tiene que ver con esta nueva salida de Araucano, como bien se ve en el archivo 0, que está relacionado con el relevamiento de los datos del alumno, se van a incorporar nuevos campos, que, bueno, como se ve allí, se ve el campo 1, que está relacionado con, bueno, el apellido, el nombre, se empieza a incorporar nuevos campos que se deberán completar con el CUE secundario del alumno, dónde hizo el secundario, con datos relacionados a si son extranjeros, en qué fecha de ingreso, de dónde proviene, en qué fecha, el código donde expira el título anterior de ese estudiante. Otro nuevo campo que se agrega son el archivo 2 y 3, que tiene que ver con el relevamiento de las materias tanto aprobadas como regularizadas. Estos campos que se integran son el campo 13, que es la dependencia de aprobación del alumno, donde aprobó esas actividades, esas materias, y el archivo, bueno, 14,
en el documento, el campo 14, que tiene que ver la dependencia de cursada, es decir, dónde el alumno aprobó esa cursada, dónde regularizó. Esto tiene que ver con lo que los nuevos campos que se van integrando en la salida de Araucano. Después, esta es una nueva operación que se va a venir en 317, que tiene que ver con una nueva operación que permite poder generar los datos de los nominales de los ingresantes por un año académico. Ustedes en esta operación van a ingresar un año académico, ya sea mayor al año 2000 y menor o igual al año actual, y esta nueva operación le va a listar, digamos, toda la nómina, los datos propios de los ingresantes. Esta es una nueva operación. Después, esta es una nueva también operación en el cual lo que permitirá, digamos, es poder procesar las equivalencias masivamente, digamos, de manera automática, teniendo en cuenta el proceso de matrices de equivalencia, ya que antes lo que sucedía que no había, digamos, una operación que pudiera validar o verificar, digamos, la condición del alumno, si debería o no otorgarle las actividades aprobadas o no, dependiendo de las equivalencias. Bueno, ahora existe una operación que permite poder hacer todo eso de manera masiva. Ahora sí. Bueno, otra de las novedades que se van a estar viendo en la versión 3.17 tiene que ver con una reingeniería de los requisitos por acción. Esto surge a raíz de que se percató de un inconveniente que surgía al momento en el que dos personales administrativos pertenecientes a la misma unidad académica pero de diferentes propuestas intentaban configurar un mismo requisito por acción, cada uno para su propuesta, y en ese momento surgía una reconfiguración del comportamiento del requisito. Esto se pudo realizar el ajuste necesario y va a estar solucionado para la versión 3.17. Perfecto. Una de las novedades más importantes que vamos a tener en esta nueva versión va a ser la reconfiguración de las reglas de regularidad. ¿Qué es lo que sucede con esto? Hasta la versión 3.16 el sistema trae por defecto una única regla de regularidad, que es que el alumno debe tener aprobadas 2 actividades en el año académico para poder ser considerado regular, y que tenía un nivel de aplicación para toda la institución. Si uno quería configurar esto, tenía que hacer un proceso personalizable para poder incorporar una nueva regla. Para la versión 3.17 lo que está planeado es que a través de un proceso personalizable las instituciones incorporen nuevas reglas de regularidad, pero ya a través del sistema puedan configurar y asociar estas reglas por nivel de aplicación. Este nivel de aplicación va a estar vinculado por propuesta y por ubicación. Esto quiere decir que podemos tener una regla de regularidad para la propuesta de economía y otra regla de regularidad para la propuesta medicina, así como la misma propuesta medicina puede tener una regla para cuando se cursa en determinada ubicación y otra diferente para otra ubicación. A su vez, esto se va a poder estar configurando para cuando se corre el proceso para verificar la regularidad de los alumnos, para readmitir alumnos que hayan perdido su regularidad o para ambos casos. Y una novedad muy interesante va a ser el proceso de inscripción por coeficiente. ¿Qué es el coeficiente? El coeficiente es un valor que se le va a asignar al alumno y que este valor va a estar determinado por varios criterios. Estos criterios los va a decidir la institución y los va a incorporar a través de un proceso personalizable, y a través de una operación del sistema se va a poder calcular cuál es el coeficiente que se le asignará a cada alumno. Estos criterios pueden ser, por ejemplo, el porcentaje de avance que tiene el alumno en la carrera, si trabaja o no, a qué distancia vive, si tiene hijos. A través de todos estos criterios que defina cada institución es que se va a calcular el coeficiente. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, muchas instituciones necesitan
que los alumnos se inscriban a las cursadas, no todos al mismo tiempo, en determinado periodo, sino que se vayan inscribiendo de a grupos. Es decir, dándole prioridad a cada grupo según su coeficiente. De esta manera, pasamos a la siguiente, va a haber una operación en la cual se van a poder definir los rangos de inscripción de un periodo. Es decir, vamos a poder decir que tal día, en tal horario, se inscriben los alumnos que tienen coeficiente 1, otro día o el mismo día en otro horario, los alumnos que tienen coeficiente de 2 a 5, por ejemplo. Todo esto lo puede ir configurando la institución, como se puede ver a través de esta operación que se va a agregar en la versión 3.17. Por último, también se están modificando algunos procesos de consultas y de queries que van a impactar en la mejora de la performance de muchas de las operaciones. Así que pasamos ahora a las novedades técnicas que nos la va a comentar Jessica. Para empezar a hablar de las novedades técnicas, me gustaría nombrar brevemente las novedades de la 3.16.0. En la 3.16.0 pasamos a PHP 7.1, del 5.6 pasamos al 7.1. Actualizamos el Postgres a 9.6. Añadimos la librería Monolog para el manejo de logs. La comunicación con la API, que esto lo que le permite a los usuarios de la API de celulares es ingresar a 3W o autogestión sin necesidad de volver a loguearse. La comunicación con Moodle para crear cursos y administrarlos, matricular docentes, matricular alumnos, y también que los usuarios de autogestión puedan ingresar a Moodle directamente sin necesidad de volver a loguearse. Y en algunas operaciones se utiliza el Redhouse en gestión. Después en la 3.16.1 tenemos la comunicación con Tehuelche. Un micrófono encendido. En la 3.16.2 se agregó en Moodle el plugin para manejar los roles por web service. En la 3.17 tenemos lo que es en API REST, limitar los recursos, el acceso a recursos por usuarios de sistema, no usuarios finales. Y también está agregado lo que es Redhouse en algunas operaciones de autogestión o 3W. Para la comunicación con Tehuelche, igual que la comunicación con Koya, simplemente tenemos que solicitar al administrador de Tehuelche el usuario, la contraseña y las URLs, configurar el archivo igual que es con Koya o igual que es con Sanaviron Quilmes, y configurar el parámetro. Lo mismo para 3W, tenemos que configurar el archivo servicios web config. En cuanto a Moodle, lo que hicimos es un plugin que permite administrar los roles directamente por web service. Antes lo que tenías que hacer, si querías saber cuál era el ID de un rol, tenías que ingresar a Moodle en la parte de roles y fijarte qué número correspondía a un docente y luego ir a gestión y ingresarlo a mano. Ahora se puede hacer directamente por web service. Para eso hay que descargar e instalar el plugin en Moodle y actualizar la base de datos de Moodle. En cuanto a la API REST, se tiene que limitar el acceso a los recursos de sistema por sistemas. Para eso hay un archivo que ya lo tenemos, que es el servidor usuarios. Ahí están configurados los usuarios y claves de cada uno de los servicios REST. Y ahora lo que agregamos es la autorización REST, donde en este archivo lo que hacemos es decirle a cada usuario qué recurso va a utilizar. En este ejemplo tenemos al usuario alumnos, es el recurso alumnos que tiene el usuario 2, el usuario Koya, y el recurso comisiones que tiene el usuario Koya. El recurso convocatoria, si se llega a leer, a ese no puede acceder a nadie porque no tenemos asignado un usuario, y el curso, como está comentado, puede acceder cualquier usuario. Bien, para esto tenemos que recordar que si tenemos personalizado algún servicio REST, tenemos que usar esta estructura para
tenemos que utilizar la nueva estructura para solicitar la autorización. Debemos configurar estos dos archivos, autorización res y servidor usuarios. Y tenemos que recordar que no es para usuarios finales, sino es que para usuarios de sistemas, Coya o Sanaviron Quilmes, por nombrar algunos. Hasta aquí fueron las novedades de la 3.17. Ahora vamos a hablar a futuro de la 3.18. En la 3.18 vamos a mirar a TOBA 3.2. Vamos a actualizar a 7.2 de PHP. Para eso es necesario que vayan viendo si tienen personalizaciones, que vayan viendo qué características quedaron obsoletas. Y vamos a migrar a PostgreSQL. En cuanto a TOBA 3.2, se elimina el requerimiento del mscript, se actualizan varias librerías y se traslada la parte de generación de HTML a un manejador específico. Al mismo tiempo se actualiza la interacción con Array CLI. ¿Preguntas? Hay tiempo para las preguntas. 2 minutos. No. Gracias. Cuando hablaste de regularidad, Sí. que hicieron actualizaciones respecto de que la regularidad se pueda personalizar, se pueda parametrizar por niveles, ya sea por ubicación y por propuesta. ¿Esa regularidad es la regularidad del alumno en la carrera o en las actividades o en las dos, en una en la ¿cómo es? No, es la regularidad del alumno en la propuesta. Es la condición que dice que el alumno es regular en una propuesta. Con el tema del coeficiente, los criterios, ¿pueden ser varios a utilizar? ¿Se va a poder configurar? ¿Cómo es? Sí, las instituciones van a poder agregar varios criterios y a través de esos criterios se agregan a través de un proceso personalizable, es decir, no hay una operación dentro del sistema, sino que se agregan por base y hay un proceso, un algoritmo que va a dar el cálculo a través de esos criterios que se van agregando, que puede ser tanto uno como varios, cuál es el coeficiente que se le asigna a cada alumno. Sí, eso es similar a lo que tenía Tehuelche antes, que tenía las ponderaciones, en donde se le daba al técnico la tarea, digamos, de hacer un análisis y sacar por SQL, y eso te daba un criterio, un valor, que después uno con eso ponderaba y sabía si no sé, le dabas la convocatoria a la beca o no. No, Es esto similar. es... Perdón. Sí, más o menos. Lo que buscas acá es asignarle un determinado valor en función de X criterios que ustedes definan. Por ejemplo, no sé, voy a abrir la inscripción, pero quiero que se les abre primero a los que le faltan pocas materias para recibirse o que tienen por encima de promedio. Entonces, la idea es esa. Sí tiene cierto parecido con la ponderación de Tehuelche, y sí, el proceso es como un SQL o un proceso que calcula un valor que se va a precalcular de antemano antes de abrir las inscripciones y ustedes después definirán los rangos con fechas y horarios para cada caso. No. No, en realidad el técnico no. La decisión de cuáles son los criterios debería ser de la institución o de la facultad, de la responsable académica. Después la responsabilidad de programar la regla de cálculo sí es del técnico. Yo tengo. Yo me quedé con una pregunta que tiene que ver con la salida de Araucano. El campo 8 dicen que se va a incorporar el CUE del colegio. Y esto me genera cierta preocupación por cómo están hoy los CUE definidos en guaraní. O sea, nos van a rebotar todas las cosas
Espero que no lo pidan en el analítico después, ¿no? Que lo incorporemos, porque ahí estamos muertos. Pero si pensaron en algo o si se va a trabajar así como estamos. Sí, vamos a generar planillas de suicidio masivo. Se pueden Acá. escribir todos. Van a venir de Vamos. a uno y... Una sala para que lloren. No. Vamos a inaugurar acá al lado. No, esto es así. Estamos trabajando en conjunto con la DIE. Ellos nos facilitaron un primer catálogo con todos los datos, no solo de los colegios actuales, sino del histórico. Y estamos haciendo cruces de información entre nuestro catálogo y el de la DIE para tratar de depurar ese catálogo de colegios y que esté lo más limpio posible. Ya lo sabe, lo charlamos con la gente de Araucano, sabe que probablemente en una primera ronda que informen va a haber errores. Todavía no tenemos del todo claro si lo va a patear Araucano, si va a pasar, pero va a ser, sí, va a ser obligatorio. En esta no es. Pregunto, ¿y los colegios que son extranjeros? Que No, tienen es web? solo para los nacionales. Solo los argentinos. Pero por eso. No. ¿Cómo? ¿Los privados sí? No, solo para los extranjeros no. Dije, pero para el resto sí. No se escucha. Ahora sí. Con respecto a los títulos araucanos, la codificación de los títulos araucanos, que nosotros estamos teniendo problemas con eso ahora. ¿Van a actualizar el catálogo o cómo se actualizaría el catálogo? Porque nosotros nos hemos quedado con los títulos araucanos que venían con el G2. Sí, no sabíamos que habían quedado desactualizados, pero sí, la idea es que tenemos que hacer un servicio que permita consumir. Eso lo planteamos, todavía la verdad es que no está planificado para ahora, pero la idea es que Guaraní pueda actualizar el catálogo y consumiendo directamente un servicio de Araucano y actualizar tanto el catálogo de instituciones Araucano como el de títulos. ¿Estamos? No es con el Araucano, es con la parte del Moodle. Lo que se agregó con los Moodle, se probó, la última versión era compatible con la 3.5. Se probó porque ya hay nuevas actualizaciones de los Moodle también. Están testeadas para arriba, se pueden migrar los Moodle. Nos quedamos en la 3.5. Sí, también lo probamos con, creo que la última 3.6 de Moodle. Y sí, como no cambió lo que vendría a ser la API REST de Moodle, prácticamente no cambió, tiene los mismos web service, todo. Sí, sigue funcionando. Funciona también con la 3.6 de Moodle, sí. Mi pregunta, Carlos Cue, era por el tema de Consistor. Cuando pasa Consistor el colegio, cuando lo toma, no sé cómo lo va a tomar en ese sentido el dato del colegio que no está revalidado. Todavía, desde la salida de Sitzer, no nos han pedido lo del CUE. Pero en el momento que nos lo pidan, tendremos que ver cómo se resuelve. Bueno. Sí, yo quería preguntar con respecto a la inscripción a cursadas por coeficiente. ¿Eso está pensado solamente para separar el momento de la inscripción, digamos, que se puedan inscribir por etapas, no después? Vamos, nosotros tenemos una inscripción en 2 etapas. O sea, primero se inscriben todos, se corre un coeficiente y a los que quedan afuera se los deja afuera y se inscriben en una segunda vuelta en las comisiones que quedó lugar. No, Así- está pensado para lo otro, para la inscripción por etapa. Lo más parecido que tenemos hoy en Guaraní 3 a lo que vos decís es como la inscripción por prioridades, que sería que el alumno pueda elegir más de una opción y en función de un ranking que se arma, hay un proceso. Vos, no sé, le decís al alumno, elegí 3 comisiones a las cuales
la misma materia a la cual te quieres inscribir y decirme cuál es tu preferencia en 1, 2 y 3 y quedan todas pendientes y después corre un proceso que también se personaliza con los criterios que quieran valorar y en función de los cupos que hay en cada comisión, la cantidad de inscripciones, lo va dejando en la comisión que puede e incluso vos podés configurar en ese proceso una comisión de descarte que es donde van a parar todos aquellos que no quedaron en las comisiones que han elegido. Igual si tienen 2 instancias de inscripción, por ahí podría jugar con las 2 opciones. Sí, sí. Por coeficiente. ¿Se escucha? ¿Alguna otra pregunta? Hoy hablaron, que por ahí no se habló acá y quedó como pendiente para una tarea a futuro, que es el tema que en el CITSER, cuando son títulos de posgrado, la información que te pide es el título que te avala, digamos, para hacer la cursada, o sea, para haber obtenido el título de posgrado. Eso ya sabemos que en el Guaraní 2 no existe, digamos. Yo estoy en proceso de llevar esto al 3 y por lo que comentaron hoy, el 3 tampoco puedo, cuando emito el TED, que me tome como título habilitante, digamos, para la aprobación del posgrado. ¿Eso está previsto en alguna de estas versiones? O sea, parece un cambio simple, digamos, que podría estar. Yo sé que ella hizo una personalización, pero para no caer en la personalización de ella, sino que sea algo... No, la personalización era para sacar el analítico. Claro. Pero el CISER se comunica bien si vos le pones que es un título... Si el título que vos cargaste, lo cargas como posgrado y le cargas al alumno, a la persona, le cargas que el título anterior superior, el CISER directamente te toma ese. Se comunican bien, perfectamente. Sí, sí. El único tema que mencionábamos es cuando vos tenés más de un título de grado y tenés que decir cuál de esos es el título anterior para un posgrado, porque no siempre cualquiera, digo, hay uno, si estás haciendo, no sé, un doctorado en un tema específico, por ahí existe 2 títulos de grado, pero hay uno solo que es el habilitante y es el que se considera como título anterior. Es para esos casos que estamos pensando este tipo de cambios para que puedan marcar cuál de esos títulos va. ¿Alguna otra pregunta? Cerramos a la 1. Hablen ahora o callen para siempre, ¿eh? Bueno, les agradecemos a los chicos, un aplauso para ellos. Gracias. Muchas gracias. Ahora se escucha bien. Bueno, vamos a charlar de un tema que hemos presentado en varias ocasiones, por lo cual vamos a tratar de hacerlo interactivo, así no se hace aburrido. Hemos presentado el circuito de egreso en más de una ocasión, hemos dado capacitaciones sobre el circuito de egreso también, y cuando estábamos armando el temario nos topamos con algunos temitas que, digamos, lo afectaban en forma directa y por ahí un poco más soslayado también. Entonces lo que decidimos fue armar un espacio que sea egreso desde 3 perspectivas distintas. Vamos a mencionar algunos temas, pero la idea es que sea una charla en conjunto con ustedes para que ustedes también nos vayan dando su devolución y sus opiniones con respecto a algunos ítems que nos gustaría desarrollar o optimizar dentro de lo que hoy existe en Guaraní 3, siempre relacionado a egreso. El circuito básico que ya la gran mayoría conoce, el alumno desde autogestión puede iniciar su pedido de título desde autogestión, incluso llegándole el aviso a la app del celular, si ya la tiene implementado, puede ir viendo cómo avanza de estado a estado su pedido de título en trámite
Y desde gestión, el personal administrativo que se encarga de la parte del área de títulos puede ir actualizando el trámite y generando la documentación dependiendo del estado. Como la gran mayoría ya ha visto, vamos a avanzar un cachitín. Dentro del circuito de egreso ustedes van a ver que tienen distintos estados, desde el inicial, que sería el foja 0, hasta el último, a menos que agreguen más estados, que es el de diplomado. Para ir de un estado al otro se va por transiciones, por acciones. Inicio con la solicitud del título en trámite en comienzo y a través de una acción que es enviar al área de títulos paso a un nuevo estado que es en revisión, a donde el área de títulos hace la revisión de todas las actas que aparecen en la historia académica del alumno para ver si coinciden o no. En función de eso, tiene otra posible acción que es solicitud revisada y aprobada que pasa a otra área o solicitud rechazada y lo que se hace es devolverla al inicio para hacer las correcciones pertinentes. Todo esto lo hemos visto en varias ocasiones, por eso no nos vamos a detener en detalle con respecto a lo que es el circuito en sí. Ya todos sabemos que el circuito consiste en estados y acciones. Un estado, a través de una acción, pasa a la otra y así hasta que finalmente logramos egresar al alumno y diplomarlo. Hasta acá estamos todos de acuerdo. Y si no, no me lo diga. No están muy convencidos, ¿eh? ¿Cuál es uno de los inconvenientes con los que nos encontramos? Inconvenientes muy entre comillas, por favor. Cuando ustedes implementan Guaraní 3, muchas veces no tienen definido todavía los circuitos de egreso. ¿Por qué? Es una etapa, es un circuito que definen hacerlo en una etapa avanzada de la implementación o incluso post-implementación. No está dentro de las prioridades en líneas generales y lo sabemos. El problema es que como es un dato obligatorio al momento de cargar el certificado, ya sea de grado o pregrado, lo que hacen muchas veces es dejar el que nosotros enviamos por defecto, que es el que está marcado en la pantalla esta. Y el problema es que el que nosotros enviamos por defecto tiene alrededor de 50 estados y muchas transiciones. La realidad es que no es práctico, es un ejemplo que nosotros enviamos básicamente porque es un dato obligatorio. Y nos hemos encontrado con la problemática de que más de una vez cuando empiezan a probar el circuito no se fijan en este detalle. Después hay que estar modificando por base los estados que ya empezaron. Bueno, es todo un incordio que nos gustaría empezar a evitar. Entonces definimos, por un lado, que no vamos a enviar más este circuito de prueba, porque si no lo usan como si no fuera prueba y termina siendo un problema. Y también para que ustedes sepan que esto se puede modificar en forma posterior, no los va a frenar al momento de cargar el certificado y activar un plan, pero sí que tomen en cuenta que por lo menos armaron un circuito básico para poder activar esos planes y que después lo tienen que revisar y armar como corresponde, con los estadios y las acciones que tiene cada una de sus áreas de títulos. Bueno, acá en el ejemplo dejamos el último solicitud de título de grado, que es el que viene por defecto, pero les mostramos cómo en esta instalación de prueba ya hay por lo menos 3 distintos circuitos de egreso generados. Uno para todas las propuestas de grado y otro solo específico para las ingenierías. Pero ustedes bien saben que para cada titulación, para cada certificación, pueden armar un circuito específico. Una parte muy importante, que es la que nos gustaría que ustedes nos vayan, sobre la cual ustedes nos vayan a opinar, ¿no? Tiene que ver con la documentación que se puede generar en el momento de las transiciones, cuando se pasa de un estado al otro. Ustedes ya saben que hay que marcar en cada una de las transiciones de toda esta documentación cuál se genera, con cuántas cantidades de copias y a su vez si hay algún dato específico que ustedes quieran pedir en una transición, por ejemplo el dato de colación, y si es un dato obligatorio o no. Eso hay que hacerlo transición por transición. Y nos hemos encontrado con varios inconvenientes del estilo que quieren la impresión del TED1 en una transición que no está dentro del circuito de egreso. Entonces lo que hacen es poner un estado y una transición en loop para volver sobre el mismo solo para poder imprimir esa plantilla. Por lo cual nos interesaría que ustedes tengan en cuenta primero cuán delicada es la configuración del circuito de egreso, porque en cada transición tienen que tener en claro cuál es la documentación y los datos que van a pedir y si alguno es obligatorio, pero también en qué momento ustedes se ven obligados o forzados a hacer alguna configuración
adicional solo porque nosotros por ahí no presentamos una impresión o una operación dentro del sistema. Eso en lo que respecta a lo que sería, digamos, el circuito básico, muy entre comillas básico de egreso, que hay que configurar dentro de Guaraní. Yendo al otro tema, se ve medio raro, pero bueno. Lo que vamos a generar ahora en la versión 3.17, que los chicos ya hicieron una introducción antes, es una nueva operación que es la de generar el suplemento del título. Varios de ustedes nos contactaron avisándonos que ya les había llegado el pedido del ministerio indicándoles que había que agregar algún tipo de actividades extracurriculares al analítico que se haga por alumno. Pero la realidad es que no tenemos del todo en claro qué, ni específicamente cuál es la documentación que lo va a respaldar, porque tenemos distintas campanas que nos han ido dando y por eso decidimos traerlas también a esta conversación como para que ustedes nos digan cuáles son los pedidos que han recibido y contarles un poquitito en qué va a consistir esta operación. Yo puedo contarles muy por arriba o Hernán les va a contar con mucho más detalle. Se lo cuento yo. Bueno, básicamente el suplemento al título saben que hace ya un par de años que hubo una resolución de la DNGIFU, así, bien, donde dice que las universidades van a sacar junto con el analítico lo que se llama el suplemento al título, donde hay determinada información que tiene que ver con actividades que no tienen que ver exactamente con el plan de estudio, pero que el alumno hizo dentro o fuera de la institución y que debe ser anexado al certificado analítico. Ahora en breve voy a pasar el micrófono a ustedes para que nos cuenten qué es lo que han trabajado en cada institución y que nosotros podamos empezar a tomar de esto para armar nuestra generación de suplemento al título. La realidad es que cuando empezamos a pensar esto, la primera reunión fue lógicamente con la gente de Sitzer, que nos contaban que ellos tienen una operación donde se importa, en el momento donde mandan los trámites de egresados, tienen un apartado para informar el suplemento al título, ¿sí? Con lo cual, problema número 1, tenemos que estar integrados con Sitzer para que lo que se informa desde Guaraní vaya, así como exportamos toda la actuación académica, tenemos que mandárselo a Sitzer para que lo valide. Pero nos encontramos con otro tema en el medio. Cuando se informa a Sitzer, además se informa una disposición con la cual se aprueba, la DNGU aprueba ese suplemento al título, ¿sí? Y eso es lo que, digamos, a ver, lo que entendemos es que la institución le dice a DNGIFU, mira, quiero emitir este suplemento al título, se emite una disposición y eso después vuelve a la institución, se emite el suplemento y se carga toda la información del suplemento con la disposición correspondiente en el Sitzer. Eso nos deja a nosotros como en el medio de un camino que es un poco raro, porque en realidad hasta que no viene la disposición del ministerio aprobando ese suplemento, medio que nosotros no podemos informarlo, pero esa información a su vez parte sale de Guaraní, no toda, porque lo que pudimos ver, por lo menos en el anexo de esa resolución, hay muchas cosas que no salen de Guaraní, pero hay otro tanto que sí sale de Guaraní. Con lo cual, en este cuadro de situación, era meter en un circuito donde no estaba pensado, meter a Guaraní en el medio para generar eso, para que después, cuando se imprime el analítico, se imprima todo junto, ¿sí? Pues nuestra idea es imprimirlo como una hoja anexa al certificado analítico. ¿Cómo lo planteamos? Dado que, en función de lo que pudimos charlar con la gente del ministerio, no es ley que por cada suplemento al título que se vaya a emitir va a haber una disposición, es decir, una disposición por cada alumno, sino que depende de qué universidad, y nos citaron dos casos puntuales, creo que fueron Sur y Córdoba, donde en un caso emitieron una disposición general para toda la universidad, que creo que fue Córdoba, y dijeron, el suplemento al título de Córdoba tiene esto, y todos los suplementos al título van a salir con la misma disposición. Pero en el caso particular de Sur, nos decían, lo están mandando alumno por alumno
y se está emitiendo una disposición por cada suplemento. Entonces, no hay una regla, ¿sí? Ante esto, lo que pensamos es generar agregar dentro del sistema una operación que sea generar suplemento al título con un proceso personalizable que lo que haga es, en principio, tomando la resolución, el anexo de esta resolución, sacar la información referida a plan de estudio, a actividades extracurriculares, a, digamos, toda la información que veamos que está sugerida como parte del suplemento al título, que cuando ustedes digan, bueno, a ver, a este egresado le voy a generar el suplemento al título, condición número 1, dije egresado, con lo cual para poder generarle el suplemento al título, esa persona tiene que haber por lo menos iniciado su trámite de solicitud de título. Entonces, digo, bueno, a esta persona le voy a generar el suplemento al título y la idea es que en una pantalla les traiga en un texto que puedan editar ustedes la información básica la información básica que nosotros vamos a mandar. Después cada quien puede personalizar ese proceso para agregar lo que los consejos superiores de cada institución hayan definido como parte del suplemento, ¿sí? Porque por lo que sé, a su vez cada institución está generando su propia reglamentación para esto, ustedes nos contarán ahora, y que puedan cargar el número de disposición, ¿sí? Con que se aprueba ese suplemento, ¿sí? Con lo cual, esto va a tener como dos partes. La primera es generarlo para ver qué información es, para después mandarlo, en los casos que sea alumno por alumno, mandarlo a que saquen una disposición y vuelva, y recién ahí se le cargue una disposición, o para el caso de que desde DNGU se emite una única disposición para todos los suplementos, ya directamente ustedes puedan personalizar para que aparezca directamente esa única disposición que va a ser la misma para todos los suplementos. Una vez que eso está cargado y cuando se va a informar el egresado a CISER, para seguir con el trámite en el CISER, ahí agregaremos dentro de la API un nuevo servicio que permita importar desde CISER el suplemento al título de esa persona para mandar todo junto con el trámite a Ministerio de nuevo. Eso es lo que estuvimos charlando y lo que creemos es lo que más se adapta a lo que pudimos entender de charlas con la gente del Ministerio, reuniones con el equipo de CISER y por ahí algo salpicado que fuimos charlando con algunas instituciones. Ahora lo que nos gustaría es que ustedes nos cuenten un poco a dónde han avanzado, qué información ven que difiere, porque digo, hay mucha información que también es la misma que se repite en el analítico, o sea, el nombre de la persona, el colegio de procedencia, hay un montón de información que es la misma en el analítico. Y entonces ahí nos surge esa pregunta, ¿volvemos a repetir esa información? ¿Tiene un texto preformateado? ¿Cómo lo han planteado en cada institución? Si es que lo plantearon o si es que está en debate eso. Así que bueno, ahora sí les abrimos el micrófono a ustedes para que nos cuenten. Ahora sí va a ser en 2 minutos. Así también les preguntamos sobre esto. Ah, bueno. Para que no nos perdamos, entonces, lo que nos interesaría es que ustedes nos den una evolución con respecto a lo que existe hoy a nivel circuito de egreso, ¿sí? Esto de, por ejemplo, las transiciones que tienen que ir en loop solo para poder reimprimir un certificado. Por otro lado, el tema del suplemento al título, que es lo que recién explicó Hernán. Nosotros tenemos una idea prefijada de lo que se puede llegar a sacar por guaraní, pero nos interesaría saber qué es lo que les llegó a ustedes a nivel de información y pedido, para consensuar entre todos qué es lo que se va a hacer en esta operación. Y por último, lo que tiene que ver con las propuestas de mejora, pero a nivel general dentro de todo lo que es el circuito de egreso. Nosotros sabemos que hay algunos ítems que están a medio camino, otros que ni siquiera hemos comenzado a desarrollar y otros que honestamente nos han pedido, pero no sabemos si es un pedido que puede llegar a ser útil en líneas generales o es un pedido específico de una institución. Entonces, también decidimos traerlo para poder consultarlo con ustedes en este espacio. Punto 1. ¿Es necesario el analítico fuera del circuito de egreso? Porque tenemos pedidos. Pero dentro de estos pedidos nos hemos topado con que más de una vez nos piden el certificado analítico, que en realidad es una constancia de actividades aprobadas y desaprobadas. Entonces no vendría a ser exactamente lo mismo.
Pero si una institución específicamente nos dijo, no, es el analítico, con el detalle, el que le piden a los alumnos para poder presentar en determinadas certificaciones por fuera de la institución. Sí. Pero bueno, nos gustaría saber si esto es en líneas generales para el resto de las universidades o no. Requisitos de egreso. Nosotros esto lo tenemos en carpeta ya hace un tiempo y la realidad es que vamos a comenzar el análisis para el desarrollo, pero nos interesaría saber si ustedes lo utilizan en sus áreas de título o por ahí con lo que existe hoy a nivel requisito de ingreso ya lo tienen bastante contemplado en la configuración del sistema. Algo importante con respecto a esto es que somos conscientes de que en Guaraní 3 las que están en producción no utilizan con mayor detalle el circuito de egreso. Somos conscientes de que más de una institución tiene hecho un circuito con 3 estados, lo egresan y listo, lo llevan aparte. Nos interesaría que empiecen a volcar la realidad dentro de la configuración del sistema y si para eso hace falta que agreguemos más cosas, este es el momento de decírnoslo. Perfil de datos, por ejemplo. Nosotros tenemos una idea preconcebida de que el área de títulos es única para toda la institución, pero tal vez no. Ahora les vamos a dar el micrófono con todos estos interrogantes para que ustedes nos digan. Y bueno, y finalmente si hay alguna otra propuesta que nos surgió de todo esto que les estuvimos diciendo, pero que sería útil para que puedan usar el circuito de egreso en un 100%. Así que, último repaso, circuito, estadios, certificaciones necesarias, suplemento del título y si tienen algún otro tipo de propuesta de mejora. Bueno, sí. Nosotros desde que hemos empezado a usar el Guaraní 3 hemos establecido un circuito de egreso. No son 3 estados, sino es exactamente cómo se transfiere el expediente entre oficina y oficina. Creo que son 7 estados más o menos. Pero tenemos un problema porque el alumno cuando solicita el título, esa constancia de solicitud la tiene que presentar como un expediente en mesa de entrada de la universidad y ahí empieza a ser el circuito, o sea, el expediente vendría a ser el trámite y el expediente va de estado en estado. Tenemos un problema porque cuando nos equivocamos en la constancia, cuando sale mal la constancia no puede salir de nuevo. Es como que se lo imprime una sola vez y después no se puede imprimir de vuelta. Eso es un problema que tenemos nosotros desde siempre, actualmente sigue estando así. Rechazamos el trámite y como ya está impresa la constancia no se puede volver a imprimir. Es uno de los problemas que les presento que pasa ahí en la UNCE. Sobre los estados, todo funciona bien, o sea, tenemos todos los estados y está todo perfecto. En cada uno de los estados se graba cierta información, como por ejemplo la colación, el juramento, el expediente, el número de expediente, el número de resolución. Todo eso se va grabando a medida que va pasando el trámite de oficina en oficina, hasta que se lo diploma en el último paso. Con respecto al suplemento, la universidad había pensado, en realidad se había armado varias reuniones sobre el tema y había cosas muy locas. Había alumnos que querían que figure si había formado parte del centro de estudiante o no. ¿Cómo alumnos? ¿Los alumnos opinaban que tenía que ir al suplemento del título? Perdón, había personas que decían eso, para que los alumnos, no alumnos, sino personas, o sea, administrativos. Y después decían que todo lo que tenía resolución debería estar como suplemento dentro del certificado. Por ejemplo, si ha formado parte del consejo directivo, consejo superior, si ha hecho actividades extracurriculares, si ha hecho pasantías, y ese tipo de cosas. Pero nosotros nunca hemos emitido un título con un suplemento. No teníamos conocimiento de cómo hacerlo y bueno, ahora que sabemos que tiene que hacer una disposición, lo vamos a hacer, pero pensábamos que
en el SIU se tenía que cargar esos datos, por lo menos la resolución, porque se necesita una resolución para formar parte del consejo directivo, el consejo superior, y para hacer una pasantía. Y además también se quería poner si era ayudante de cátedra. También querían que vaya dentro del suplemento del certificado. Esa discusión de qué iría y qué no, ¿quiénes la están teniendo? Ha sido una reunión dentro del comité. En el comité del que forman parte todas las facultades. Exactamente, sí. Junto con la secretaría, todo. O sea, ha sido un tema que hace 2 años o hace 1 año se ha planteado y después nunca más se ha vuelto a charlar. Bien, lo que nos decías de la constancia de título en trámite, probablemente vas a tener que agregar una transición tipo loop en algún estado donde puedas imprimir todas las veces que quieras la constancia. Probablemente eso es lo que te esté faltando, una transición en loop para poder imprimirla. Bueno, después cualquier cosa lo vemos, pero debería funcionar así. Si vos lo haces en loop dentro del mismo estado, no tendrías que rechazar para que vuelva a otro estado y poder imprimirlo. Y también hay que ver la cantidad de copias configuradas. Pero por ahí eso es algo específico que podemos revisar en el circuito de ustedes. Hola, bueno, nosotros lo solucionamos esa forma de los certificados a través de la reimpresión de las certificaciones que eran necesarias. Lo que sí nosotros actualmente estábamos necesitando es un reporte del padrón de graduados en los que no hayan tramitado, o sea, no hayan iniciado la... Hola, ahí está, ahora sí. Bueno, lo que sí en este momento estábamos necesitando justamente un reporte de los graduados que no hayan iniciado la solicitud del diploma. Después, con respecto al circuito, por suerte no tuvimos drama, pudimos configurarlo, pudimos reimprimir las certificaciones. Hubo dudas con respecto al analítico, porque sí, el analítico fue necesario fuera del circuito de egreso, y bueno, teníamos que emitirle el certificado analítico final. Y bueno, creería que es eso nomás, que por ahí lo que estamos necesitando el reporte. ¿De cuál institución nos estás charlando? Facultad de Ciencia de la Salud, UNER. UNER. Ahí está Luciana levantando la Lo mano. vamos a pedir que todo el empiecen a tiempo. presentarse Desesperada. porque nos confundimos. Estamos Sí. un poco mayores. Somos de confusión fácil. A ver, el certificado, el analítico que vos estás diciendo, entonces ustedes armaron un certificado, personalizaron una plantilla. Claro, no, sí, lo que pasa es que nosotros tenemos un circuito de egreso por cada facultad. Y todos los circuitos de egreso tienen un loop en alguna parte para poder reimprimir todo. Porque sí les ha pasado que tienen que reimprimir más de un Ah, es con formulario, varios. el analítico, igual que el analítico. Porque una vez que el alumno ya inició su trámite, no puede sacar el analítico común. O sea, solamente puede reimprimir el analítico final. Bien, ahí hay una O sea, no primera se puede de diferenciación. vuelta. Ustedes hablan de analítico común Claro, y en materias analítico... aprobadas y desaprobadas, perdón, es la Bien, forma de llamar. claro, porque esa es la terminología que a nosotros nos confundía Claro, un poco. Mucha gente se refiere a analítico como a la constancia de materias aprobadas Claro, y nosotros, desaprobadas. o sea, en el lenguaje nuestro es el de materias aprobadas y desaprobadas sería el analítico común. Y después tenés el analítico que es el final, que Bien. es el que se da cuando se egresa. Son dos plantillas distintas en realidad. porque Pero el uno es de que aprobadas y ustedes desaprobadas. denominan final, ¿lo tienen que imprimir en algún momento que no sea durante el circuito de egreso? No, pero Siempre tener dentro del un loop, circuito de egreso. claro, porque después que el chico inició el trámite, no puede imprimir ningún tipo de comprobante de materias aprobadas y desaprobadas en Ok. nuestro sistema. Entonces, lo único que se puede hacer es hacer un loop en el mismo circuito en el que se puede reimprimir el analítico final, que es lo que se debe hacer, o sea... Bien, sí, esa era una de las dudas que nos generaba respecto de esto. Y lo que Teníamos dice- entendido que el analítico es una vez que estás, Claro. que ya iniciaste el trámite. Es, lenguaje coloquial. Exacto, bien. Pero, y después, lo que decía Jenny es que
Nosotros personalizamos, hicimos un reporte de graduados, pero es sobre los que ya hicieron el trámite. Ellos lo que necesitarían es para el padrón poder sacar un reporte de la gente que se egresó pero que no hizo el trámite. Bueno, de egresados, que aunque haya hecho o no de gente que haya terminó hecho. que rindió su última, que ya cumplió las condiciones para egresar, pero no inició el trámite, básicamente. Estamos sacando nosotros. Bueno, por ese fuera. proceso es, a ver, no es que no se pueda hacer, es bastante pesado, se puede hacer, es bastante pesado y hay que ser muy criterioso en qué momento se corre. Y les explico por qué. No hay una manera simple de saber, primero porque es por título, ¿sí? Entonces tendrías que barrer toda la base mirando cada persona por cada título de cada propuesta en la que está y evaluar si cumplió o no cumplió con las condiciones para solicitar el título. Por ¿sí? eso no lo hemos hecho. Entonces es un La proceso detección. pesado que se puede hacer, pero que probablemente lo que deba hacerse, lo podemos analizar, pero lo que debe hacerse es correrlo como un proceso nocturno que deje en una tabla los resultados que puedan ser consultados y que ese proceso no se corra todos los días, o que se corra todos los días, pero no sé, a las 3 de la madrugada y que quede croneado en ese horario, porque si vos te largás en una base centralizada como la de ustedes, como la de Córdoba, a barrer toda la base, es un delirio. Sí, se cuelgan. Entonces, No, lo que estamos haciendo por ahí cuando piden alguna información de los egresados es hacer el detectar egresados por posibles egresados por carrera y después teniendo quiénes son esos egresados, ahí sí sacar los datos de lo que Claro, lo que pasa es estamos que haciendo lo más sí, artesanalmente. es la solución y de hecho hoy lo tenés. Es porque así lo que lo al estamos haciendo. ejecutar tantos filtros nunca te va a dar la cantidad de registros que está diciendo Hernán. Pero si vas a ver un reporte que querés con información detallada, estás en el mismo problema. Sí, porque tampoco me lo permite Wichi. ok. Bueno, lo tomamos, no es la primera vez que alguien nos dice eso. Es lógico que Sí, porque es para- entendemos que es un poco lógico que para quieran las elecciones. saber Estadísticas, seguro. Para las elecciones. cuánta gente cuelga y no vino a tramitar el título y ya está en No, condiciones. no, es para las elecciones. Bien. Para eso más que nada lo Ok. usan. Después lo otro que yo quisiera saber, si ya que tengo el micrófono, es preguntarle a ver si alguna universidad emite el diploma directamente por guaraní, si tiene un Jasper armado para la emisión del diploma. Richard. Presión, sí. Nosotros lo que hemos hecho, el certificado analítico final se lo emite una sola vez. Si se lo vuelve a emitir a través del sistema sale como duplicado. Hemos intentado de todas formas, bueno, estoy hablando de la versión 3.13 hace bastante tiempo y no podíamos hacer que salga como original, pero sí como duplicado. Y lo que hemos tenido que hacer es hacer una operación distinta que le hemos llamado analítico borrador, que le ponemos la palabra borrador y se la puede emitir tantas veces como uno quiera para ver cómo queda el certificado analítico, porque cuando íbamos el chico se recibía en el primer circuito de egreso que se ha hecho en el año 2016, ha estado funcionando todo bien hasta que cuando se emite el certificado analítico aparecían todas las materias duplicadas y para colmo se lo había impreso ya en papel moneda y todo un lío, casi se muere la directora de título y posgrado y bueno, hemos tenido que hacer esa operación para ver cómo salía antes de finalizar el circuito de egreso y se imprima el certificado ahí a través del guaraní. Pero la leyenda duplicado, ¿quién la saca? ¿Guaraní o la ponen ustedes? No, la saca Guaraní. Guaraní tiene el duplicado ahí. En el e-report, en el Jasper, tiene la palabra duplicado que aparece ¿En el cuando... analítico? Sí. El TED 1E es, no sé... Ahora se llama certificado analítico, Bueno, pero lo chequeamos, no tengo antes registro de se eso. llama TED 1E. Sí, Sí, cuando ustedes pero se tocó mucho desde la versión que estás mencionando hasta ahora. Por eso, yo después nunca más he vuelto a tocar y es más, cuando pasa a llamarse certificado analítico, renombrado todo la operación para que se siga llamando TED 1E porque no íbamos a hacer todo de vuelta
certificado analítico porque cambiaban muchas cosas. Por ahí en esa personalización quedó tomado algún dato viejo, pero no... Nosotros estamos a las 3:15. Ustedes uno que, y no, que tienen... no sale duplicado. Luciana... No sale duplicado. No sale duplicado, ¿eh? Para nada. Debe ser el Jasper que Debe haber quedó mal. quedado algo de esa personalización vieja que hicieron. Lo único que sale con la leyenda duplicado, si mal no recuerdo, son las actas, cuando las reimprimís y no tenés el permiso especial para reimprimir actas. Estoy como hablando de originales. una versión 3.13, no estoy hablando de una versión 3.15.1. Pero como eso ha quedado y lo utilizan siempre, a ese proceso siempre lo utilizan porque es exactamente el mismo certificado que se emite a través del borrador ese, es el mismo certificado que sale en el circuito de egreso. Pero estaba ese problema en esa versión. Ahora no hemos vuelto a tocar eso y eso sigue funcionando como siempre ha funcionado. Y el SITSER sale perfecto. No ha habido problemas al principio, pero bueno, todo eso se ha ido resolviendo. Bien. ¿Alguno tiene la impresión del diploma que preguntaba Luciana antes, resuelta en guaraní? Bien. Estás sola, Lu. Bien. Acá. Bueno, yo soy técnica, no soy usuaria, pero nosotros lo que tuvimos que hacer, justo hoy no vino ningún usuario mío, tuvimos que agregar como dato a solicitar el número de plancha y el número de analítico, que no sé si es eso que decía él recién de ese papel, viste que es como un papel especial que tiene un número. Lo tuvimos que agregar en los datos que solicitaban en cierto estado del circuito. Eso porque usan un papel especial y unas planchas, sí, o sea, el número analítico es porque se imprime el analítico en un papel especial que tiene un número. Entonces ese número ellos lo registran a qué número le toca, sí. Y es una plancha, me parece que son como unas etiquetas que creo que va pegada del lado de atrás del título, creo. Bueno. ¿Cómo? Sonaste, te pasaron hacia el micrófono. No, lo que está diciendo ella de la oblea es lo que te tira el SITSER, pero después que te aprobaron la solicitud que vos le enviaste. Entonces eso claro, ustedes hablan de la oblea que devuelve SITSER y que ustedes imprimen y pegan detrás del título. Sí. Eso ustedes lo quieren registrar en guaraní. Perfecto. Lo registramos, o sea, lo tenemos registrado. Pero no está, lo tuvieron que personalizar. No está y personalizamos, agregamos esas dos. Bueno, eso sí lo podemos tomar y agregarlo. Sí. No sabíamos que lo registraban. Pensamos que desde el momento en que se iba a SITSER ya no volvía ningún dato a guaraní, pero si es importante lo agregamos. O sea, como que la evaluación que tenemos ahora en SITSER es doble, porque una vez ellos nos aprueban la solicitud que nosotros hacemos desde títulos y después ellos nos dicen aprobado y nos mandan 2 imágenes. Ahí esas imágenes las pegamos en diploma y las pegamos en analítico. Y ahí tenemos que hacer otra subida de imagen, que ya viene con ese número. Perfecto. Bueno, sí, eso lo agregamos, no hay problema. Y otra cosa es que en cada estado, viste que hay observaciones. Esas observaciones no se ven en ningún lado después. Bueno, bien. Esa es otra cosa. Anotamos. Me pidieron que, digamos, hacer un reporte o algo para donde poder se pueda ver ver eso, todo porque eso. si no, no lo ven después ellos. Perfecto. Bien. Una preguntita sola. Nosotros tenemos una propuesta que es un ciclo de complementación curricular. Sí. Que nos pide el título de base. Para poner el título de base tiene que ser de nivel superior. Entonces, para poner el título de base de nivel superior tenemos que borrar el secundario. Si teníamos un inconveniente con respecto a... Son de grado. A poder agregar más de un tipo de título en el antecedente de las personas, pero eso, creo que lo sacamos, ¿no? En la última versión ya. No, pero me parece que están hablando de otra cosa. Ustedes están hablando de que como título anterior, para el caso de los ciclos de complementación, nivel superior necesitamos. De nivel superior, no muestran el secundario en el analítico. Claro. Bueno, está bien.
Pero tiene que ver también con esto. Como no es de grado, lo que te toma por defecto es secundario. Es el Bien. nosotros lo solucionamos. No, sí, en realidad no es lo que hay que hacer. Nosotros lo Luciana, solucionamos ya de que otra es la señorita Sitzer, nos va a ilustrar. No, nosotros lo solucionamos de otra forma. Para los ciclos de complementación, que son ciclos de complementación de licenciaturas. ¿No se escucha? Ah, bueno. Acércate más, Luciana. No, me lo voy a tragar si no funciona. Pues nosotros lo que hicimos es para los ciclos de complementación, que son licenciaturas, agregar un tipo más de título, que sea ciclo de complementación, y modificar la vista para que cuando sea ciclo de complementación tome como si fuera un posgrado el título de grado anterior. Agregamos Nosotros un tipo definimos más posgrado ya en la- directamente. a la vista. Al ciclo de complementación lo Es definimos que como no es tipo un posgrado, es un grado. Y vas a Claro. tener problema cuando lo pases al araucano. Bueno, esto probablemente sea parte del debate que tengamos que tener nosotros internamente con esto de ver si en esto de marcar, como charlábamos hoy, cuando tenés más de un título de grado, pero solo uno habilita, sirve como título habilitante para el posgrado, quizás abrir un poco más el panorama y pensarlo para estos casos, ciclo de complementación donde el sistema automáticamente va a buscar el secundario cuando en realidad debería buscar otra cosa. Porque Creo no que- está mal lo que resolvieron, lo que hicieron ustedes, Alicia. El tema es lo que va a quedar después cuando tengan que informar. Pero una solución parecida a la que hicieron ellos tendría que ser. Claro. Yo quiero agregar algo del analítico. Hoy por hoy, o sea, nosotros entendemos como certificación analítica la que surge una vez que egresa el alumno con todo el historial académico. Lo otro es materias aprobadas y desaprobadas, claramente. Pero es cierto que, por más que pongamos en el circuito de egreso el loop para reimprimir, estamos teniendo muchísimas reimpresiones, sobre todo con esto de Sitzer, de que nos rebotan, de que van, vienen, y una vez ya cerrado todo el proceso, puede pasar unos años y el alumno vuelve, el egresado vuelve a pedir un analítico porque tiene que presentar en otro lugar. Lo lógico sería que se le reimprima el analítico de Sitzer, que es la imagen fiel con la oblea y todo, porque ya está legalizado. Pero bueno, también sería necesario que esté disponible la reimpresión del analítico como una operación aparte, fuera del circuito. Pero ese ya no sería el analítico del circuito de egreso. Ese ya sería, digamos, el último. El que ya tiene el dato de que vuelve a decir que es lo que decían ellas. Sí, está bien. Eso tendrían que ir a Sitzer a imprimirlo de última, o que se lo, o así como le pasás los datos del papel y demás, que se pase la imagen del analítico y quede en el archivo del alumno. ¿Cómo en el hacen legajo en del esos alumno. casos? Supongamos que ahora vuelve un alumno porque en realidad vos se lo imprimiste y le pegaste las obleas. Y después se vuelven a pedir una impresión, vuelven a pedir obleas para pegarle. No. Es que como te decía ella, se escanea la imagen con las obleas pegadas Y eso es queda, lo que y queda eso en Sitzer. Después tengo entendido que es eso, ya no hay una legalización posterior, digamos. Esa es la legalización y esa es la que vale. Sí, pero si a mí se me volcó el mate arriba del analítico y se me arruinó, lo necesito de nuevo. Imprimen la imagen. Imprimís la imagen. Ok, bien. No, sí, pero estamos hablando de los que ya tienen oblea. Está bien. Bien. Pero no obstante, en guaraní es necesaria la reimpresión del analítico porque te lo piden en otros momentos. ¿Está? Ok. Si se te Bueno, lo vamos a rompe, analizar. Si se te rompe, se te extravía, se te mancha, lo tenés que hacer al trámite de nuevo. Con una nueva oblea. Yo tengo entendido que tienen que iniciar un trámite de nuevo por el analítico solo, pero a toco de oído. Igual deja que lo charlen entre ellos. Pero charlenlo ustedes, no. Nosotros tenemos un inconveniente Una cosa. Esperen un segundito. Perdón, que están hablando acá adelante. con el certificado de final de carrera que se emite para el título, porque nosotros en muchas carreras tenemos ciclo básico y el fecha de ingreso y fecha de egreso que pone el Guaraní 3 es la fecha de ingreso a ese ciclo superior. Es decir, por ejemplo, tenemos un ciclo básico de plástica y el alumno puede elegir licenciatura en pintura, grabado o escultura. Y le pone la fecha de ingreso
al ciclo superior, es decir, a la licenciatura de escultura, por ejemplo. Pero el ciclo básico lo empezó 2 años antes. Entonces, el ministerio y el sitio va a encontrar un error ahí. Entonces, tenemos que hacer una nota explicando. Queríamos ver, digamos, si esto es porque hay un error o porque considera que el ingreso a la carrera es a esa carrera donde está, digamos. ¿Los 2 ciclos corresponden a una carrera o los tienen modelado como carreras diferentes? Son 3 carreras distintas y tienen un ciclo básico. Y para ustedes se cuenta desde que ingresa al ciclo básico hasta que egresa del ciclo... De hecho, el G2 antes lo tomaba esa fecha de ingreso. Al último ya no, pero ahora ya es muy visible porque como el certificado analítico tiene fecha de ingreso tal y fecha de egreso tal, es muy visible que, por ejemplo, dice fecha de ingreso a la carrera 2015 y el alumno ingresó en el 2013. ¿Escuchó el resto de las universidades la consulta? ¿Alguien más tiene este mismo problema con Guaraní 3? Lo que ella está diciendo es que en una propuesta que es un ciclo de complementación, cuando lo informan está tomando como fecha de ingreso cuando se matricula en ese ciclo de complementación y no cuando se matriculó en el ciclo básico, que es el que se le pidió como requisito. ¿Ustedes tienen esos casos? Sí, en UNE hay casos de ciencias económicas, tienen 3 carreras y un ciclo básico como una de ellas, digamos. ¿Y qué fecha de ingreso toma en ese ciclo de complementación? No es un ciclo de complementación, es un ciclo básico para 3 carreras de grado. Claro, está bien. 3 propuestas de grado. ¿Y el ingreso a esas carreras de grado qué toman? ¿Toman el ingreso a la carrera o toman el ingreso al ciclo básico? Al básico. Ok. ¿Y lo tienen modelado como una propuesta independiente? Sí. Se preinscriben directamente a ese ciclo. Bien. Ok. Una cosa para agregar sobre el circuito de egreso. No entendí eso. Sería buenísimo que esas transiciones que se determinen en el circuito de ingreso de cada institución o responsable académica. Igual, perdón, a ver, yo soy inimputable ahora, así que puedo preguntar lo mismo 500 veces. Yo me matriculo en una propuesta que sería de ciclo básico, vamos a decirlo así, ¿sí? En una tecnicatura que son 3 años. Y después puedo hacer ciclos de complementación para licenciatura 7 años después en otra institución, porque eso es muy usual. Y esa otra institución tiene que tomar como fecha de ingreso a mi ciclo, que es de 2 años, cuando yo me matriculé en la tecnicatura. No termino de entender eso. No, lo que me parece que lo que estaba explicando ella es lo que tenemos nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos en la Facultad de Educación hay un ciclo, no me acuerdo cómo se llama ahora, que después vos optás por ser o profesor o licenciado. O sea, es un tronco básico con 2. Nosotros cuando formamos en el analítico le ponés fecha de año de ingreso, te pide año de ingreso a la universidad, a la facultad y año de ingreso a la carrera. Los dos datos creo que te pide el analítico. Pero, o sea, si vos el certificado lo tenés asociado para que se pueda dar, tenés que hacer que el ciclo y la licenciatura o el profesorado, el ingreso va a ser siempre, o sea, va a tomar todo, porque para complementar ese certificado necesitas todo esto. Vamos al lenguaje guaraní. ¿Lo tienen modelado como propuestas vinculadas o no? En guaraní, pero en Guaraní 3 ustedes pueden vincular una propuesta con otra. Yo, así, imaginándome el planteo que están haciendo es, así como yo puedo vincular una propuesta con otra y decir, son 2 propuestas vinculadas, necesito haber terminado esta para continuar con esta, interpreto que la fecha de ingreso que están pidiendo que salga es la de la propuesta inicial. Entonces, en esa configuración, yo podría, así como tengo para configurar que el analítico se imprima la de las 2 todas juntas, decirle, tomame la fecha de ingreso como fecha de ingreso, la fecha de la primera propuesta. Claro, pero eso lo configurás vos cuando imprimís en analítico. ¿Qué dato te trae? Sí, está bien, pero para no personalizar podríamos poner un dato más en la vinculación para que lo tome automáticamente. Yo Eso, creo que eso es a lo que voy. nosotros lo está tomando automáticamente, pero yo esa parte me parece que para el ciclo yo no lo modifiqué. O sea, es como tenés configurado cómo complementás cómo tenés ese certificado
la fecha que te está tomando. Para mí tenés mal armado. ¿Pero son la dos propuestas certificación. diferentes? No, es la misma. Claro, Claro, el tema es que vos no es estás lo tomando mismo. porque vos estás haciendo dentro de un mismo plan dos certificaciones distintas. Entonces siempre te va a tomar la misma O sea, fecha son dos de ingreso. propuestas pero vinculadas. Si porque ellos vos tenés tienen el propuestas ciclo de vinculadas, está complementación por tomando un solo lado. la segunda. Claro. Son dos propuestas distintas, porque vos tenés el ciclo de complementación por un lado y después tenés licenciatura. Seguro, pero vos armaste un solo plan. Y profesorado. ¿No? ¿No? Me parece que no, son dos ¿Es planes una distintos. única propuesta con dos planes? Claro. Es dos certificaciones asociadas a un plan. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Un plan, es un solo plan. Creo que sí o no, no me acuerdo ahora. Bueno, no, probablemente sea un solo plan. El caso me parece acá tipo, es dos propuestas que están vinculadas y yo necesito tomar como fecha de ingreso la fecha de ingreso a la primera propuesta, que podría solucionarse eventualmente agregando una configuración donde ustedes digan, tomame como fecha de ingreso la de la propuesta inicial. Bien. Perfecto. ¿Querés el micrófono? ¿Estabas saludando? Che, ¿Seguro todo que bien, querés pero hablar? nadie habla del suplemento al título. ¿Nadie tiene el tema? Allá está. Espera que está justo atrás. Dale el micrófono a que ande, pobre chica. Ahí está. Hola. Sí, yo quería volver a lo que habían propuesto. En la universidad a veces nos suelen pedir un analítico parcial, hablando de la primer inquietud. Y tiene alguna diferencia con el certificado de materias aprobadas y desaprobadas, más que nada en el encabezado y en los datos que lleva el analítico. Si eso responde por ahí a la primera inquietud. Pero ¿cuál sería la diferencia del final, ese parcial? Más que nada es el formato en el que nosotros sacamos el certificado. Nosotros usamos todavía versión 294. Pero bueno, digamos, en los hechos nos suelen pedir para por ahí documentación a presentar en el extranjero o algo así, como la formalidad de lo que tiene el formato del analítico parcial. Sí, bueno, es un poco el planteo que nos habían hecho de imprimir el analítico para otros casos. Creo que se acercaba un poco a esto, cuando tenían que llevarlo al extranjero con parte de la actuación. Bien. Esa es una. Y después, respecto al suplemento, nosotros estamos recién, digamos, está hablando, todavía no está tomada la decisión de qué se va a incluir, pero estamos hablando de incluir actividades que el alumno haga dentro de la universidad, obviamente todas respaldadas por una resolución, ¿no? Pero que cuando participan en actividades de investigación, en actividades, en adscripciones o ayudantías como alumno, estamos evaluando cuando hacen cursos, pero ver si determinamos cursos que tengan una X cantidad de carga horaria, todavía no lo tenemos muy bien definido. Y se habla también de cuando hace actividades solidarias, que nosotros tenemos actividades voluntarias, o actividades deportivas, participa de algún equipo de deporte de la universidad. Se está hablando, eso es más o menos los temas que estamos considerando. Todavía no hay ninguna norma, está en borrador, digamos. ¿Todo el mundo lo piensa como un anexo al analítico o lo ven como un documento completamente aparte? Los que han hablado de eso. Están las dos versiones. Creo que estamos más por como que sea un documento que forma parte del analítico. Porque creo que por lo que yo he participado de charlas del CRUP, yo soy de UCEL, que es una universidad privada, y digamos la idea de este suplemento al título es que ese certificado analítico pueda tener como un perfil de las competencias del alumno. Entonces me parece que la idea es un poco eso, es que el documento que sale de la universidad cuando el alumno se gradúa demuestre mucho más de las materias que aprobó o desaprobó en la universidad. Entonces por ahí no sé si es un documento separado. Está todo en discusión, pero bueno, yo les comento por ahí las distintas opiniones. En UNER también está todo en discusión, están viendo a ver la normativa, a ver qué se va a incluir, más o menos lo mismo que habló ella, pero todavía no sabemos si va a ser un suplemento afuera del analítico, como suplemento, un anexo, o directamente dentro. No sé cómo lo va a solicitar el CISER, va a depender de eso, cómo quieren ellos. CISER lo tiene como una operación separada.
pero me imagino, por lo que pude entender, que van a informar todo junto. De todos modos, una cosa no quita la otra, que sean dos documentos independientes, pero que vayan, nada, que se impriman y se entreguen juntos. No sé, tampoco teníamos del todo claro si eso también lleva oblea o no, o si con el solo número de disposición con la cual se aprueba ese suplemento particular o los suplementos en general para toda la universidad bastaría. Pero los tres que aportaron mencionan lo mismo, tiene todo que ver con el ámbito universitario, es todo lo que se haga dentro de la universidad. ¿Sí? También estaba la idea de poner lo que había hecho en el secundario, pero bueno, eso estaba muy en veremos. ¿El secundario de la universidad o uno aparte? No, aparte. Chanfles. Me olvidé otra cuestión que habló de secundario, digamos, en la universidad la idea es que, digamos, incluir todo lo que podamos certificar, ¿no? Porque en la universidad cosas de otras instituciones, por ahí, por más que tenga un certificado, digamos, la idea es todo lo que podamos certificar. También, por ejemplo, ahora que está el programa Nexos, que es un programa del Ministerio digamos, que vincula a nivel secundario y universitario. Si ese alumno participó del programa Nexos, por ejemplo, y después se inscribió a alguna carrera en la universidad, también incluir esa participación del alumno cuando era un alumno secundario. No sé si me explico, pero bueno, la idea es un poco ese Pero tipo. siempre vinculado a la vida dentro de la institución. Sí. Bien. Allá. Me traje uno de casa. ¿Qué tal? Un poco para el analítico parcial, nosotros también lo tuvimos que implementar, nosotros también estamos en la 294 y en principio fue tan simple como cambiarle el nombre al de materias rendidas. O sea, fue un requerimiento casi burocrático de se tiene que llamar con este nombre específico. Fue agarrar la misma operación, cambiarle el nombre y salió como por tubo, así que no fue un gran problema. ¿El título es ese, certificado analítico parcial? Analítico parcial de materias rendidas, algo así. La verdad no me lo acuerdo textual, pero tiene la palabra analítico parcial. Nos vamos a tener que poner entre todos de acuerdo. Sí, no, es que el ministerio dijo, si tiene ese título, sale. Entonces le cambiamos el título. Porque esos casos los mandan a legalizar, ¿no? Los llevan a Claro, legalizar son los al que necesitan ministerio. legalización del ministerio. Si van con el de materias rendidas, no lo toman. Incluso, como anécdota, se fotocopiaba con un papelito arriba que decía analítico parcial y con eso ya evitamos ese paso. Lo mejor es la brillante. inventiva de la gente siempre. Pero bueno, yo como dos consultas, a ver, en el 3 si esto tiene alguna solución, ya que estamos prontos a empezar a intentar migrar. Una cosa es la calidad de los alumnos cuando en todo el proceso del circuito de egreso. Nosotros ahí tenemos un problema que es que hasta que en nuestro momento en el que el alumno es considerado graduado no coincide con el final del trámite, sino cuando el diploma llega como ya verificado además, y es como que hasta ese momento ese alumno es alumno y no egresado, ni graduado, ni demás. Entonces, por ende, por ejemplo, en una votación votan en el claustro de estudiantes y tiene que estar en ese padrón. Y la calidad del alumno ahí nos queda como en un híbrido en el momento que el título está en trámite, que si lo egresamos antes se nos va de padrón, pero si no lo egresamos queda como alumno activo. Es algo que un estado intermedio que creo que no existe y no sé si existirá. En el 3 no existe la calidad de egresado. Partiendo de esa base, todos esos grises son manejables a través de algún tipo de requisito que te permita mirar sobre el estado dentro del trámite. Vos podés configurar algún tipo de reporte que te saque todos los alumnos activos, cuyo, no sé, incluido hasta X paso del trámite, ¿sí? Obviamente será algo bien personalizado porque va a ser a necesidad de cada institución, pero la calidad egresado ya no existe más dentro de Guaraní. Así que ese problema lo tenés medianamente resuelto. Bien, no, yo con eso me voy conforme. Bien.
Igual hay que ver ahí si ese alumno es activo, pero no como un alumno que está cursando, cuáles son las operaciones que no podría, digamos, acceder. Y eso es una personalización. El concepto. O sea, no debería poder cursar, pero sí debería ser regular en cuanto a la vida de derecho. Creo del que sería al estudiante. revés, activo no regular. El activo el no regular no me lo tomaría como un alumno regular para padrón. O sea, yo mis votantes, vamos a ponerlo en esos términos, son los alumnos activos regulares. Si deja de ser regular, no es alumno. Pero no es regular. Perdón, ¿eso es genérico para todas las facultades de la UBA o algo específico de sociales? Activos regulares es para toda la UBA. No, lo regular sí, pero esto de... El regular para votar. Sí. 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 Bueno, eso lo podemos charlar porque recuerdo haber debatido algo con Exactas cuando implementó Guaraní 3 y podemos charlar con ellos a ver cómo lo habían resuelto. Bien. ¿Alguien más? Allá. Hola, Francisco de La UNPAS. Yo tengo un problema con el tema, no es tanto un problema, pero una cuestión que no llegamos a implementar del todo en el circuito de egreso, que es cuando una persona está en un estado y solicita una actualización de la constancia de título en trámite. Eso no lo podemos reflejar del todo en el circuito porque no puede estar en dos estados a la vez. Es decir, no podemos estar controlándole las actas y a la vez generándole una actualización de título en trámite. Entonces, porque nosotros reflejamos cuando una persona solicita la actualización en algunos pasos, que solicita una actualización cuando está para la firma, cuando está firmada, cuando la puede retirar. Y esto no lo podemos hacer siempre porque no puede estar en dos estados a la vez. No. Y nada, eso no es. A ver, volveme a explicar el caso, me perdí. El alumno pide el título en trámite y ustedes lo tienen en el área de títulos revisando las actas, pero a la vez en el circuito de ustedes, él puede pedir que esté listo la solicitud de trámite para firmarlo. ¿Sería algo así? Es así. Nuestro circuito empieza con la solicitud del título, generamos nosotros una constancia de título en trámite, está para la firma, se firma y se entrega. Y ahí se empiezan a controlar las actas. En el momento de control de actas, el estudiante puede pedir una constancia de título en trámite nueva, otra más, donde nosotros no podemos meterles todos estos pasos de vuelta porque ya está en un estado. O sea, ya está en el estado de control de actas. Pero vos lo que podés hacer ahí es agregar una transición que no cambie de estado y que donde le pongas reimprimir. Es lo que hacemos ahora. El tema es que nosotros personalizamos un par de cosas para que cada vez que cambia de estado le mande un mail avisándole ciertas cosas dependiendo de la descripción del estado, bastante personalizado el mail. Entonces no le podemos avisar que el mail, que la constancia de título en trámite está para la firma o está firmada y demás, porque ya está en un estado. Mira, no sé si llegás a ver ahí, tenés que por cada transición vos podés configurar si envía mail, si envía un aviso o no al alumno. Podrían configurar esa transición con eso e incluir a la personalización, que en cada caso mire si tiene que notificar o no al alumno y que para ese caso particular no le notifique que se actualizó el trámite. Sí, eso es como, así es tal cual lo tenemos hoy. El tema es que justamente eso, no lo notifica. ¿Y vos querés que lo notifique? Exacto. Le ponés que sí. Pero va a notificar que está en el estado en el que está hoy. No sé si se entiende, porque yo lo que hago es el problema es el tipo de mensaje que le manda. Porque si yo estoy en control de actas, agrego la acción, solicitar constancia, actualización de constancia y sigue estando en control de acta y lo notifico, le va a decir, estimado, está en control de actas. Bien. Y si lo paso al estado de actualización de constancia para la firma, ya no está más en control de actas. Claro. Ese es el... ¿Y son muchos estos casos que les piden volver a imprimir el pedido de título en trámite? Sí. Bueno, por ahí habría que agregarlo. A ver, pensar si podemos hacer algún tipo de bifurcación subestado. ahí. Sí, o alguna bifurcación en el envío de mensaje, me parece más simple que eso. Pero lo vemos. Lo vemos. Bueno, sí, por ahí era más sencillo armar una constancia y listo, para no tener que estar tocando el circuito.
Pues Claro, sí, lo que pasa es que nosotros como implementamos una notificación bastante exhaustiva, le avisamos cuando está para la firma, cuando está firmado, cuando lo puede retirar, entonces le vamos avisando todo porque son bastante insistentes. Ok, bueno, después charlamos bien, les pedimos un poco más de info y vemos cómo se puede sanear Y después eso. con el tema que habían comentado de los títulos, de los analíticos finales, una vez que está aprobado por el ministerio no se tiene que volver a cargar en el CISER, en el CISER. Se carga una sola vez, se aprueba y no se vuelve a cargar o anular o modificar a menos que se modifique el analítico. Si el analítico está igual y ya está aprobado, lo que se hace es reimprimir desde SIU, pero eso no tendría que estar fuera del circuito, sino agregar un estado en el circuito tipo solicitud de actualización del título y demás. Ok. Y después se imprime de vuelta la etiqueta y se vuelve a firmar y se vuelve a pegar la etiqueta y se La vuelve misma a entregar. etiqueta que te había mandado inicialmente. Exactamente. Sí. Siempre queda disponible para la impresión la etiqueta. Perfecto. Acá. ¿Qué tal? Emiliano de Córdoba. Nosotros tenemos el circuito de egreso bien definido, estado por estado, transición por transición, pero quiero hacer una mención a un requerimiento que surgió a fin del año pasado con la implementación de hacer una colación especial para títulos de bachiller universitario. Nosotros cuando creamos las colaciones, los límites que tenemos es llegar hasta propuesta. Yo creo la colación, defino la unidad académica y defino hasta la propuesta formativa a la que le quiero permitir hacer una inscripción en colación. Si la propuesta da más de una certificación, no tengo una operación para poder elegir eso. Entonces, si quiero largar una colación solo para bachiller, se me anotan en esa colación alumnos que capaz están en condiciones de pedir el título de la carrera final. Capaz que estaría bueno agregar esa funcionalidad para poder limitar bien la inscripción y que no dependa de la gente que recibe los papeles. Entiendo. ¿Alguien más tiene casos así? ¿Tienen los casos de que la gente se inscriba a las colaciones? Bueno, lo tomamos para charlarlo, probablemente sea una personalización, pero lo tomamos de hecho para charlarlo y para ver cómo deberían plantear ese tema. Acá. Respecto a esto del suplemento al título, ¿esto tienen pensado para la 317? Sí. Sí, 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 la la verdad idea que es... nos resolvería un montón. Está buenísimo. Sí, la idea es sacarlo en porque- 317. Como teníamos muchas dudas respecto de esto, es que decidimos traerlo acá para validarlo con ustedes, porque la verdad es que no son muchas las unis que están trabajando. Hay como con mucha incertidumbre. Nos preguntan, las unis que están por empezar, nos preguntan a nosotros, che, ¿van a sacar algo? Y la verdad es que dijimos, bueno, esta resolución está hace ya un par de años, es momento de que veamos qué podemos sacar. Y bueno, cuando empezamos a analizar qué convenía sacar, nos encontramos con estos temas, que no es tan simple porque hay todo un circuito detrás de aprobación, de emisión de disposiciones y demás. Entonces, bueno, tratamos de entender todo el contexto y de pensar cuál es la solución que más se adapta a un circuito que ya está armado y que ya está funcionando con algunas instituciones. Después, bueno, si hay cambios lo iremos viendo y nos iremos adaptando, pero la idea sí es sacar en 317 eso. Ah, bien. Sí, en nuestro caso, si bien hay muchas facultades, hay un montón de alumnos en el sistema, sinceramente no estamos usando el circuito de egreso. O sea, la verdad es que se nos complica mucho. O sea, sí, seguimos como atados al Word prehistórico. Claro. Pero es la realidad. Está bien. Y todos los meses están pinchando con eso, pero bueno, yo en un momento le dediqué varios meses. Era como siempre faltaba algo, siempre faltaba algo y siempre faltaba algo. Por eso Sí, está no va bueno a ser- esto del suplemento. No va a ser simple y van a tener que seguir editando cosas porque claramente hay un montón de información que no va a estar en guaraní. Pero bueno, por lo menos la base la van a tener y eventualmente si quieren personalizar algo que se conecte a otros sistemas de ustedes y pueda sacar otra información que tengan registrada en otro lado, probablemente también se pueda hacer. Pero esto que decías por ahí estaba bueno de
de que haya una parte donde ellos puedan editar. Porque, por ejemplo, Bien. nos decía, bueno, si es una práctica, quiero que esté el nombre de la práctica. Si es una salida de campo, quiero que diga dónde. Entonces, Bien. sí o sí, es como que si sale el PDF, terminamos editando el PDF y Claro. entonces está bueno eso. Nos va a servir. ¿Y de requisitos de egreso nadie tuvo ningún pedido? Porque esa sería una buena noticia para nosotros, ya lo sacamos directamente. No, vos no. ¿Alguna otra que haya tenido un pedido? ¿Cómo? Dale micrófono. Tiene que traer su micrófono la próxima. No le des idea porque se va a traer un micrófono y no lo vamos a poder callar nunca más. No tengo ganas de traer el micrófono. No, pero la encuesta sería buena que para que pueda hacer la solicitud de título, si bien es algo medio que no estaría bien porque para hacer la encuesta de graduados, sí o sí primero tiene que tener la solicitud de título hecha. Sí. Pero sería bueno que se haga antes la encuesta y después se puede solicitar el título. Eso también me lo pidieron a mí, tener una En- encuesta obligatoria. Claro. En tener una encuesta obligatoria que antes de pedir el de título pedir de el trámite. para poder solicitar la certificación. ¿Qué tiene que ver con el contenido de la propuesta, supongo? Sí, es algo que están pidiendo desde el área de graduados. Me lo están pidiendo hace rato. Bueno. Claro, lo que Coya permite es encuestar a graduados, pero ellos están planteando una instancia anterior. Antes de solicitar el título, encuestarlo y preguntarle determinadas cuestiones. Exactamente. Está bien, bueno, ya. Claro, aprobaste la última actividad. Quiero hacerte preguntas sobre todo el transcurso de tu propuesta antes de empezar el título. Que sea como que lo trabe. Silvana, sí, iba a preguntarle algo. De los requisitos de ingreso, ¿ves que tengo que hablar yo nomás? Fabi. Otra que se va a traer el micrófono. No, nosotros el inconveniente que tenemos es con los ingresantes, que en el 2 lo teníamos solucionado, que teníamos relacionado la constancia de solicitud de la constancia de título en trámite del secundario con el título secundario como requisito. Entonces era indistinto si tenía la constancia del título secundario en trámite, podían continuar inscribiéndose a materias, a actas, a todo. Y ahora no nos deja si no tiene el título secundario. ¿Pusieron como subordinados, usaron requisitos subordinados? Yo creo que quisieron hacerlo eso, lo pusieron como vinculados a los requisitos, pero no les anduvo. Yo no sé si es algo del perfil de datos, porque también tenemos ese problema con los requisitos cuando se usan los perfiles En de realidad datos. lo que ella está planteando es esto, de que yo tengo como requisito me tenés que traer el título secundario, pero mientras tanto te acepto la constancia de título en trámite. Claro. Tenés que poner uno subordinado del otro y si traes la constancia de título en trámite no te va a dar como cumplido el título secundario, pero cuando traigas el título secundario, pero si me traes directo el título secundario me va a dar por cumplido los dos. Claro, pero después no lo Eso dejas. funciona así, probablemente tengan algún inconveniente en la configuración. No los deja, les dice que le debe requisitos. Cuando Sí. se los traban los controles. Te Te pide... dice que no tenés requisitos cumplidos. Nosotros lo tenemos subordinado y cuando quiere obtener el certificado de alumnos regular desde autogestión, Exactamente. te dice que debes el título en trámite. Tiene requisitos Cuando sin él ya cumplir. tiene presentado el título final, o sea, el título del secundario. ¿Cuándo va a hacer qué cosa? Cuando va a sacar un certificado de alumnos regular desde autogestión. Le traba porque dice Igual que le no tiene aparece- los requisitos de ingresos cumplidos. Le aparece un mensaje dentro de autogestión con el iconito del sobrecito. Sí, hubo un ajuste, Ser. ¿Vos te acordás si le metimos a la 316.1? 316.1 sigue pasando eso, ¿no? No, entonces es el ajuste que metimos hace poquito. Pasa que- Estamos por publicar a 316.2. Bueno, porque Tuvimos porque si unos no tengo que temillas deshabilitar por el lo cual requisito. frenarlos un par de días, pero estamos a punto Si no tenés que deshabilitar el requisito y tampoco es la forma. Sí, alguien lo había reportado en el foro. eso. Bueno. ¿Estamos? ¿Puedo un... Sí, por favor. Ya que estamos, ¿no? Son Ya que gratis. venimos. Se me ocurría, vinculando el tema pensándolo como servicio, en este caso al graduado además, si no existiría la posibilidad, en nuestra facultad sería viable normativamente, que el título en trámite fuera una aplicación de 3W,
como es el alumno regular, el certificado de alumno regular, poder sacar el certificado de título en trámite a partir de tener, obviamente, el inicio de trámite. Sí, se puede. Ustedes lo pueden agregar como una constancia más con determinados cuidados, pero sí se puede hacer. Así como solicita el alumno regular, que soliciten la de título en trámite. Por ejemplo. Claro. Sí, con la verificación que tiene con el QR. Sí, se puede. Después de cualquier cosa, en el momento que lo vayan a hacer, se consulta, pero sí se pueden usar esas mismas constancias y tocándolos un poquito, dejarlas como las constancias que se solicitan desde autogestión. ¿Puedo hacer otra consulta con los requisitos una vez que el alumno, nosotros nos pasó en esta inscripción, ¿no?, que no teníamos el repositorio digital, entonces no se pudo hacer la preinscripción subiendo toda la documentación. Si bien por el autogestión, por ahí los alumnos pueden subir alguna documentación, lo que no encontré yo es para que suban, o sea, por la preinscripción se pueden subir documentación, pero por el autogestión. Sería como actualizarlo. Sí, para presentarlos, si no lo presentaste, para presentarlo está. Lo que no tenés, si mal no recuerdo, es para actualizarlo. Si por ejemplo, no sé, por decir no sé, te estoy diciendo que me presentes, no sé, el DNI, de repente cambió. La partida de nacimiento es. Bueno, la tienen que actualizar por algo. No, la parte de actualización todavía no está. Eso es algo lo que tenemos que trabajar en breve. O sea, todo por gestión mientras tanto. Igual después contanos quién actualiza la partida de nacimiento. Porque no es tan simple. Los porque chicos los reconocen los padres a veces con mayoría de edad. Cambia el apellido, cambia el sexo. Y seguido. Ni sabía que pedían partida de nacimiento. Te construiste. Sí, perdón. Es muy lindo si los reconozcan que pongan la partida de nueva. Consulta, Bien. con el tema del requisito para el egreso, el tema de la encuesta, creo que debería estar posterior al control de las actividades, pero anterior al inicio del trámite. Sí, es eso lo que exponían, que sea como... Porque se decía antes de que inicie el trámite, sí, pero No, el sí, control de tienes las razón, actividades no viene es cuando inicias. Vos no podés iniciar el trámite si no tenés todas las actividades cumplimentadas. Claro, por Lo eso. que ellos proponen es que sea lo mismo de la encuesta obligatoria antes de inscribirte a examen, suponte, que sea como esa instancia. Pero Ok. sí, se entendió eso, no te preocupes. Si ya lo pidieron dos, ya está. Vieron que somos súper flexibles ahora. Estamos re accesibles, aprovechen. No, lo que nos pidieron nosotros ahora que estaban viendo a ver cómo podíamos hacerlo es que actualicen los datos, digamos, que al momento que vayan a solicitar el título tengan los datos censales actualizados, o sea, como que tengan la última actualización para tener los datos reales para después poder contactarlos y qué sé yo, para hacerle encuestas de graduados o lo que sea, quieren eso, digamos, Pero que tengan... los obliga, o sea, aunque hayan hecho una actualización, ponele a principio de año, que vuelvan a mirar los datos censales. O sea, nos vinieron a plantear el tema la semana pasada, como que quieren que títulos pida como una constancia querían como que impriman los datos censales o algo que digan como que los actualicé ahora y se los lleven a títulos. Yo digo, no, Si no pará, fuera ¿qué por le vas a esa hacer? ¿Llevar un instancia, papel ¿cada impreso? cuánto lo actualizan? ¿Ustedes cómo lo tienen configurado? ¿Cada cuánto lo actualizan? No, una vez al año. Los Y no datos alcanza. censales... ¿No alcanza con eso? Pero por ahí, no sé, alguien viene a dar la última materia, no sé. Sí, lo que qué pasa sé es que yo. si es una vez al año y vos le pedís en marzo y se recibe en noviembre, tiene un dejo de sentido, pero si es en marzo y en la mesa de marzo rindió la última Claro, y se no. lo sigue volviendo a pedir... Yo creo... Lo que nos No. así como una charla, pero bueno, no sé. Yo creo que con que pongas el control de datos censales actualizados estaría bien. Y después, bueno, esos otros casos tendrían que verlos. No creo que tampoco varíen tanto. Sobre todo te paliaría el hecho de una persona que hace rato que no viene a la uni, no actualiza su dato y viene a rendir la última materia y se viene a inscribir para esos casos. ¿No? Sí. Porque si no, la otra es que personalices esa pantalla de solicitud de título y le hagas mirar todo, lo redirijas a datos censales, pero no tiene sentido. A mí me parece que, a ver si llega a hacer eso, tiene más que ver con el hecho de que ustedes configuran que se actualicen los datos censales una vez al año. Ellos le van haciendo de un clic y nunca te actualizan nada. Claro. Sí. Entonces lo que te están pidiendo es, bueno, antes de iniciar
pedido del título, que ponga el gancho, Sí. esto que puse es mi dato real. Claro. Es como Nosotros una lo que forma de tenemos comprometerlo allá a que lo que cargó Claro. sea un dato real y no que le fue haciendo un clic solo porque se lo pide el sistema. Una lo que cosa así. nosotros Está bien en ese caso. acá, nosotros tenemos un documento personalizado en el circuito de trámite de título, en la que es una, ¿cómo que se llama? Declaración jurada, en la que se le, claro, de solicitud de diploma, cuando inicia el trámite, en la que se le imprime los datos censales, o sea, va a estar dato, y el alumno firma eso. Ah, Y es perfecto. una Eso tiene más jurada sentido. que sus Bárbaro, datos sí. son. Eso iba a decir yo, que Así, después te pasa. Dale. Sí, lo que podemos hacer es en autogestión, cuando inician el trámite del título, que como un paso más te imprima un formulario tipo el de preinscripción, que lo firmen y lo lleven. Después, bueno, será opcional quien le pida que lo lleve o no, pero que tengan la opción los chicos de imprimir eso para firmarlo y llevarlo como declaración jurada de que esos son sus datos. Algo así. Sur Que es 1D un se poco lo que llama y es una solicitud, claro, es una declaración jurada de solicitud de inicio de trámite. No, sí, lo tienen varios, sí. Bueno. Buenísimo, gracias. Si ustedes siguen hablando de costado, les vamos a pasar el micrófono a adrede. ¿Quieren el mismo formulario? Está bien. Sí, 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 tiene sentido. Perfecto. Solo aclaro que está bueno que se imprima para que después el graduado, si tienen algún error en el diploma, bueno, nosotros no se queje, no tenga derecho a volver a solicitar esa reimpresión por un error que no corrigió antes. Perfecto. Bien. Bueno, ¿alguien más? Si no, vamos ya cerrando esto para abrir ya tema libre. Si es que tienen consultas, los veo como un poco agobiados. Si hacemos un break, se van No. hasta el 2021. No. No, hagamos un continuado. Bueno, de esto, como para cerrar egreso, tomamos todas estas cosas que nos cuentan y la idea es trabajar por lo menos con lo de suplemento para 3.17 y después el resto, bueno, iremos viendo a la medida que nos den los tiempos de ir incorporando cosas. Así que y les iremos contando a medida que eso vaya ocurriendo. Después del resto, la idea era dejarles una ronda libre para que puedan hacer todo tipo de consultas y todo tipo de planteos de cosas que por ahí van surgiendo, temas que se van debatiendo a veces en el foro, a veces los vamos charlando en reuniones con las instituciones. Y la idea es que aprovechen este espacio para consultar todo eso. Sabemos que, no sé, por ejemplo, bueno, ahora el tema del CITSER ha estado como bastante en boga. También hemos tenido temas con lo de RTF, así que todas estas cosas que quieran plantear, dudas que tengan, becas, Araucano, operaciones en general, puedan plantearlo en este espacio como para que podamos evacuarlas. Un último comentario con respecto a lo que es egreso. ¿Se acuerdan hace 1.000.000 de años cuando Hernán hizo la presentación, hoy a la mañana, que él focalizó mucho en esto de brindarle servicios a los alumnos, que es un punto muy importante que teníamos un tanto relegado, y tener bien configurado el circuito de egreso y que vaya notificando al alumno en los cambios de estado y que a su vez pueda llegar a la notificación al celular es un valor agregado muy importante. Entonces es uno de los tantos motivos por los cuales nosotros les pedimos, más allá del CISER y más allá de lo que ellos vean en el 3W, que por favor se sumen al uso del circuito de egreso. Eso solo. Ya había un pedido por allá. Sar, ¿querés venir? Hola. Sí. Mi consulta era si... No. ¿Sigo? Sí, perdón. Sí. La pregunta es si en esa cosa de mejorar
la imagen para los estudiantes, también podemos mejorarlo un poco para los docentes, porque los docentes también se resisten a usar el guaraní. Y, por ejemplo, tenemos dos necesidades. Una es que cuando van a la ficha del alumno desde autogestión, puedan ver la situación académica del alumno, porque le tiran nada más que los datos personales. Y la otra es que nosotros tenemos subcomisiones y las distintas evaluaciones las van cargando cada JTP, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos mirás el listado de evaluaciones, tenés por ahí 50 evaluaciones de toda la cursada. Y después visualizar eso de todos los alumnos es imposible. Entonces, es como si se pudiera dibujar una ficha para cada alumno con las evaluaciones que tuvo. Nosotros en la facultad trabajan con una ficha de cartón que queremos eliminar, pero sin darle otra herramienta no logramos que eso pase. Por más que carguen las notas y carguen la asistencia y carguen todo en guaraní, no hay forma de sacarles la ficha de cartón. A ver, vamos por partes. Lo de acceder a la historia académica del alumno es un tanto polémico. No sé si cualquier docente que tenga ese alumno como en su comisión es lícito que pueda ver todo el historial académico de ese alumno. O por lo menos las correlativas, para saber si está en condiciones de rendir. No es la primera vez que nos plantean esto y te digo la verdad, ha despertado bastante resistencia cuando hemos charlado esto, por esto mismo, es información sensible, es información de los alumnos y que en muchos casos no tenemos en claro y nadie tiene mucha tranquilidad de que un docente pueda estar husmeando toda la actuación académica de ese alumno. Es un tanto polémico, podemos llegar a abrirlo, yo no sé qué piensa el resto de esto, pero en algún momento lo habíamos debatido y no lo hicimos justamente por esta cuestión, porque no hubo un acuerdo de que estaba bien que un docente pueda ver toda la historia académica. Sí vimos personalizaciones donde los docentes veían la historia académica de los alumnos de sus comisiones. Por ahí se puede pensar en algún tipo de historia académica reducida, donde vea alguna información, pero sigo pensando que puede llegar a traer muchos problemas. O por lo menos en líneas generales, lo que nos pasa es que cuando visitamos instituciones o hablamos de uno a uno con las instituciones, la primera pregunta es esa. ¿El docente ve todo? Y vos le decís no, y ahí es como que respiran. Así que la verdad es que la gran mayoría no quiere compartir esa información. No estaría mal, la democratizarías, por decirlo de alguna manera, y nosotros abogamos un tanto a eso, que la información esté disponible para todos, pero la realidad del día a día de cuando vemos instituciones es que nos piden que eso esté, como está ahora, relegado a la responsable académica del docente en cuestión. O quizás hacer algo como, viste que cuando ellos miran el plan de estudios, que ponen ver las correlativas si están cumpliendo o no, quizás como digamos ese mismo procedimiento, repetírselo al docente como para que sepa si realmente está en condiciones de rendir el alumno. ¿Pero eso por qué sería? Porque en gestión ustedes preceptúan una correlativa que está configurada en el plan. ¿Por qué no? No, porque a veces se demoran las cargas de las actas por ahí, y no es porque sean lentos, por ahí tienen la correlativa rendida. Pero eso sería 2 días antes. mostrar información por un problema en la gestión, no por un tema de No, necesidad. pero no es un problema en la gestión, es simplemente que es si el acta no está cargada, sí. En el día a día, no, pero no está cargada porque, no sé, rindió hace 2 horas, qué sé yo, ¿no? O está cargada pero está sin cerrar. Pero el botoncito ese que dice ver, por ahí como para, porque si no tienen que llamar a alumnos y preguntar si está en condiciones de rendir. Mira, mientras yo hablaba acá, vi un montón de cabecitas que hacían así. No. Así que yo te diría que al principio no hay demasiado acuerdo. Podemos ayudarlos y guiarlos sobre cómo personalizarlo, pero en principio dentro del core no. Nada, eso ha sido un tema recurrente. Lo han planteado, así como lo planteas vos, se ha planteado en otros momentos por algún otro motivo y siempre es como bastante, son todos bastante celosos de la información.
con lógica. Si yo soy alumno, no me gustaría tener al docente husmeando mi historial académico. Pero bueno, podemos darle una mano guiándolos sobre las tablas que pueden mirar o las vistas para mostrar esa información. No sé, al menos en un reporte medio básico que te diga tenés o no aprobada o regularizada tal materia, qué sé yo, algo por el estilo. Está bien. Y lo de ver la ficha del alumno, ¿Ver qué cosa de la ficha? como que el docente pueda ver de un alumno solamente las evaluaciones en las que participó. Yo tengo 3 comisiones. Sí. Entonces tengo 3 regulatorios 1, 3 regulatorios 2, 3 regulatorios 3. Sí. Entonces, cuando uno mira, ve todas las columnas y obviamente cada alumno está en 3, no está en las 9 evaluaciones. Sí. Cuando vos querés ver la información de un alumno, o sea, sobre todo nosotros tenemos por ahí hay 15 subcomisiones y te queda un chorizo imposible de seguir. Ok, bueno, pensamos a ver qué podemos hacer para que sea más fácil, por lo menos interpretar. Por ahí te las va a mostrar todas, pero te va a deshabilitar en aquellas donde el alumno no esté, como para que visualmente sea más simple. Y la otra cosa es, no sé si por ahí ya lo comentaron, en la mensajería nosotros tenemos posibilidad, o sea, un docente puede mandar un mensaje a toda una comisión, Sí. no a una subcomisión. Eso por ahí se modificó en la 317, 316. Lo tenemos que chequear eso. Lo chequeamos porque ninguno se acuerda cómo está hecho. Sí, lo tuvimos en tema, lo discutimos. Yo estimo que los CIL está corregido, Sí. pero no, No. tengo que chequearlo, sí. O sea, si no está corregido, o sea, se contempla que en algún Sí, momento sí, se se va a podría contemplar tranquilamente. Listo. Muchas gracias. No, a él no le habilitamos No, más él el tiene la 2, no micrófono, le vamos a dar nada. La del 2 ya tienen todos claros, del 2 no levanta la mano para pedir nada. No, lo mío es un detalle en el circuito de egreso. Esto ha pasado ayer, es algo muy raro, pero cuando se ha creado la solicitud cuando se ha generado la solicitud del título, ha puesto como fecha de egreso, no, o sea, como la fecha de última materia aprobada, no la ha puesto a la última, sino ha puesto una anterior. Y eso ha generado problemas a la hora de emitir el certificado, porque versión? sale la fecha de última aprobación. ¿En qué versión están? 3.16.1. Bueno, lo revisamos. Y en teoría está tomando la fecha de la última actividad aprobada. la última actividad aprobada es una resolución por aprobación de la tesis y no era un examen final, pero siempre han dado bien y justo en este caso muy particular. No, si es algo tan específico, Richard, es muy difícil seguirlo ahora. Por eso, ¿no? Pero Le agradecemos igual que nos cuentes. Levantanos un GDS y igual ya lo vemos por ahí. ya está corregido, ya no. Ya ni sabe qué era, mira. No. Era solo para tener el Sí, micrófono. sí, No. era para dar un poquito. No, pero es algo que ha pasado varias veces por eso. Yo puedo preguntar algo que me mandaron. Porque viste que nadie opina, pero dice, en autogestión, el docente les cuesta mucho saber la cantidad de inscriptos que tienen en una mesa porque les aparece todo el listado de todo de la mesa de la comisión y no de lo que se inscribieron. De los que están inscriptos, me dice. En la lista de inscriptos te da la lista, pero no te da la cantidad. Dice, en época de exámenes les cuesta a muchos, no solo saber la cantidad de inscriptos, dice, en G2 apenas, porque es la comparativa G2, G3, en G2 apenas ingresaban les aparecía la materia y el total de inscriptos. Sí. Y no sé por qué tamaña diferencia, claro, en activos. Ahora muestra todos, no solamente los que... No entiendo. Va a entender. A ver, para cuando van a cargar, por ejemplo, las notas, si ellos tienen comisiones no determinadas para cargar la asistencia, ellos ven los 15 alumnos. Cuando tienen que cargar la nota de esos 15 alumnos, tienen que ir al listado general a buscar uno por uno los alumnos en el acta. No hay forma
de que ellos de la manera que ven, por ejemplo, el listado de asistencia, puedan cargar también la nota? Estamos hablando, nosotros tenemos 416 alumnos, 25 comisiones, hay 25 docentes que cargan la asistencia y determinada nota de ese alumno respectivo. ¿Existe eso? Yo también, pero no lo entiendo. No lo entiendo. Ustedes, a ver, claro, no estamos entendiendo porque hablaban de cantidad de inscriptos y ahora de carga de notas y era examen, pero no. Pasa lo mismo con el cargador. Está bien, sí, pero ¿qué es lo que necesitan? No termino de entender qué es lo que... Y el que dice que si yo quiero buscar en el acta de examen a mi alumno, tengo que pasar, por ahí está con el número 50, que así como cargo la asistencia. ¿Por qué hacen una mesa para todas las las cargar los comisiones? exámenes que a mí me salga para cargar Es un problema mis de alumnos. administración, nada más. Claro, el tema ahí es que hacen una mesa para todas las comisiones. ¿Es eso, Luciana? Porque a mí me parece que no es eso. Hay duda hasta en la duda. Un pizarrón necesitamos para la próxima. Un dibujito, sí, es verdad. Pará. No, pará que no estamos escuchando nada. De vuelta. Sí, buenas tardes, de Ahora salud, sí. de UNER Salud. La pregunta es que nosotros tenemos en una actividad inscripto 420 alumnos, ¿sí? Pará, ¿una comisión de una actividad o una mesa no, de en una una actividad? actividad. Esa actividad la dividimos en comisiones, ¿sí? A esas comisiones le designamos docentes, ¿sí? Entonces, ¿se puede que el docente pueda ver solamente su comisión para cargar la nota y no todas? Porque ven todos. Pero ven todo. Pero ¿están dividiendo en comisiones o en subcomisiones? En subcomisiones. Ajá. Ahí va. Por Sí. ahí cantaba Garay. En subcomisiones. No, está por comisión. Claro. Porque esto es así, la diferencia... La comisión dividida en esto es así, subcomisiones. la diferencia en el Bueno, autogestión... nosotros tenemos dos ¿Me dinámicas. escuchan? La diferencia entre la autogestión de docentes de Guaraní 2 y de Guaraní 3 es que trabajamos con un concepto que se llama zona. Esto es, el docente cuando entra lo primero que elige es en qué ámbito va a trabajar. Entonces, dice, voy a trabajar con esta mesa, voy a trabajar con esta comisión, ¿sí? Y todas las operaciones, una vez que entra, todas las operaciones ya están ahí. No le vuelve a pedir, si voy a cargar nota, me pide ¿a qué comisión? Si voy a cargar asistencia, ¿a qué comisión? La elegí una vez, voy a trabajar con esta comisión y ahí cargo nota, cargo asistencia, cargo parciales, cargo lo que sea. Como la zona está pensada por mesa y por comisiones, cuando vos entrás te aparecen todas las subcomisiones, ¿sí? Podemos llegar a ver algún filtro o alguna cuestión que le facilite que vos digas tráeme los alumnos de esta subcomisión en particular, ¿sí? En el 2, cada vez que vas a hacer alguna de estas acciones tenés que elegir la comisión o la mesa. La idea es que acá te metes en un ámbito y decís, bueno, voy a trabajar con esta comisión y no me vuelve a pedir por cada cosa que voy a hacer con qué comisión estoy trabajando. Pero está pensado a nivel comisión, por eso cuando bajás a nivel subcomisión te muestra todas. ¿Y esos docentes que vos mencionás están en más de una subcomisión? Claro. Pueden estar, sí. Bien. ¿Hasta en cuántas? Y 2 o 3 a veces. Pero no estamos hablando de 240 alumnos, ¿o sí? No, o sea, no están manejando los 240 alumnos. Están manejando comisiones aproximadamente puede ser de 15 o 20 o de sea, que 10. la queja es que la lista 45 y no 15. ¿Sería eso? ¿Cómo dice? ¿Cómo la pregunta? No, solo 400, está bien. No, la comisión, porque al comienzo no sabíamos cómo trabajar con subcomisiones. Se paró, en un rato viene caminando para acá. Porque me gusta mirar. Al principio no sabíamos trabajar en subcomisiones, así que armamos por comisiones. ¿Sí? Quizás ahí tenemos el error nosotros. Hay actividades que tenemos divididas. Esta modalidad se nos complica con medicina, que es por áreas.
Y las áreas se dividen en subcomisiones porque se trabajan en tutorías con grupos más pequeños del total de alumnos, ¿sí? Entonces, cuando comenzamos no sabíamos trabajar en subcomisión y armamos comisiones. Y cuando comenzamos, aprendimos, otras áreas las armamos en subcomisiones. O sea que estamos trabajando de dos maneras. Bien, hagamos una cosa, para ver exactamente el ejemplo y ver qué se puede hacer, o si cambiando un determinado esquema se resuelve, pasarle un par de capturas a Lu, Lu, mandánosla, que las vemos, y así terminamos de entender bien el problema y les damos una respuesta. Quizás la ¿sí? complejidad de la modalidad como la que estamos manejando sobre la cursada de la carrera es lo que hace que por ahí no nos puedan entender. Sí, pero sí, hagamos eso, pásanos un par de capturas, así podemos ver y entender bien la situación. Perfecto. Otra cosita. Reportes de requisitos adeudados. Solamente puedo por cada uno de los requisitos sacar o solamente por el alumno. Un reporte que me da solamente el alumno que debe y otro reporte sacar por requisitos. Lo que yo decía, unificar eso, ¿se puede? No lo encontré sinceramente a ese reporte. O sea, que yo digo, reporte de requisitos adeudados por alumno, que salga el alumno con el requisito que debe. Bueno, lo pensamos. La Porque verdad es que no me acuerdo si está o no está, pero... Sí, por ahí eso está todo dentro de la ficha, pero bueno, se puede armar algo especial. Bueno, lo miramos. La verdad es que no tenemos así rápido presente cuáles son los reportes que están, pero si no está por ahí... Sí, Hernán, ¿puede ser que haya una para 3 y 7 ahora que hay un ticket? ¿Puede ser? No me acuerdo. Se ve en ficha la persona en realidad, se ve por alumno me parece. Sí, Va a estar pero ficha ella la está hablando más general. un reporte. Sí, en la ficha está, sí. La fecha está por alumno, pero ella habla de algo más general. Allá al fondo, y ahora te toca. ¿Sí? Nosotros tenemos la necesidad de cargar resoluciones ministeriales y CONEAU por ubicación. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Agregarlas a dónde? ¿Al plan? Nosotros, a una propuesta formativa, plan y certificación, tiene distintas resoluciones ministeriales y CONEAU dependiendo de la ubicación donde se dicta. Y eso ustedes lo adjuntan, Ahora no estamos haciendo nada. pero ¿a dónde tendría que ir? ¿Eso qué es? ¿Para el plan? ¿A dónde se ve, claro? ¿Es un plan o son distintos planes? Es un plan. No, es un plan, pero... Un plan que tiene distintas resoluciones ministeriales y CONEAU depende del lugar donde se dicta. Dependiendo de dónde se cursa la última materia, para ser más específico. Ah, ok, ahí está, ahí es un poco más. Son planes de medicina. Y dependiendo en qué hospital se cursa, tiene una resolución ministerial y CONEAU distinta. Bueno. Qué divertido. Qué divertido. Bueno, no sé, déjenos meditar un poco. Lo que se agregó en la versión anterior fue que para un plan vos puedas tener distintas resoluciones ministeriales y CONEAU y ir guardando el histórico. Pero es asociado al plan. En ningún momento lo pensamos asociado al plan en la ubicación. Eventualmente rastrearemos cuántos casos más hay y los miraremos un poco a ver qué se puede hacer. Lo que pasa es que el ministerio te exige que vos, en la CONEAU, cuando acredita la carrera, se acredite también por ubicaciones, por sedes. Si una sede se va a dictar la carrera, esa también tiene que acreditar esa sede y es otra resolución. Aunque dependan de la misma responsable académica, El ¿pasa tema eso? es saber, pero ¿dónde tiene que verse esa información? Y eso debería verse en el plan. No, está bien. Y esa resolución es la que se informa En al el CICSER. analítico, claro. Claro, está bien. En el certificado vendría a ser. Y eso va al analítico. Claro, plan de ubicación. Sí, al CICSER. Porque vos lo matriculás a un plan, a una ubicación. Sí. Supongamos que vos te matriculaste al plan medicina nuclear en la ubicación Santiago del Estero. Después no te podés mover de ahí, no importa que te hayas matriculado con la resolución de ese plan, porque lo que toma en realidad es donde vos rendiste el último examen, que puede ser la ubicación Rosario. No te mueves No, de él plan. está diciendo otra cosa. Él está diciendo que lo que está planteando Rosario es que es un solo plan que tiene
se dicta la carrera de medicina en 3 hospitales distintos y tenés una resolución ministerial y CONEAU para cada uno. Yo me puedo anotar, puedo haber empezado en el hospital 1 y terminar de rendir la última materia en el hospital 3 y la resolución CONEAU y ministerial que tengo que informar al CITSER y poner en el analítico es la del hospital 3. ¿Es eso? Sí. Perfecto. Yo tengo como 2 o 3 cositas. Una, en la ficha del alumno nos sale la última reinscripción del alumno y eso para nosotros es muy útil. Nos tenemos que ir a reinscribirlo para ver cuál es la última reinscripción. Antes, en la ficha del alumno, por ejemplo, en la propuesta 822, decía dice año de ingresos, pero no dice la última reinscripción. No sabemos si el alumno se inscribió el año pasado o este. No, nos parece que eso para nosotros sería muy importante. No figura en el... Si está, no lo hicimos todavía. Sí. Lo vemos. Y lo otro es, para las encuestas. Para nosotros las encuestas son muy importantes. Hay una persona en la unidad académica que sigue la carrera docente y ya en el Guaraní 2 no podía imprimir los resultados por docente. Ella imprime los resultados por cada docente y los adjunta a la carpeta de la carrera docente. En esta pasa lo mismo, o sea, no se ven las tortas, ya se ven los cuadritos pero no lo puede imprimir, ni siquiera es un PDF, o sea, no hay un icono para imprimir. ¿En el autogestión? No, es de gestión, ella es una administrativa que tiene gestión. O sea, el docente creo que sí lo puede ver. No sé si lo puede imprimir, pero en gestión, una persona de la Secretaría Académica necesita imprimir los resultados de cada docente. Si, por ejemplo, los gráficos. No salen los gráficos ahora, lo que dice. No, tenés razón. Salen unos cuadritos con, digamos, la cantidad y lo que contestan. Pero a ella le da lo mismo. O sea, esta persona lo que necesita es poder imprimir en una hoja o 2. Porque incluso si lo hacen imprimir pantalla, le sale una cosa como de 5 o 6 hojas por cada docente. Bueno. Y lo otro sería con respecto a la carga de regularidades. Los docentes cargan la regularidad en una materia y como nosotros utilizamos esta nueva forma que es el multiacta, o vamos a utilizar, porque en realidad todavía no lo hemos hecho, nosotros antes teníamos lo que se llamaba el cierre parcial. Es decir, como nuestros alumnos tenían hasta 6 meses o 1 año para aprobar por promoción esa materia, hacíamos un cierre parcial. Entonces, ¿qué pasaba? No cerrábamos el acta de regularidad y el alumno se podía inscribir para rendir o cursar la correlativa como regular, ¿no? Ahora no, si el acta no está cerrada, no te deja. Entonces tuvimos un liazo para cerrar todas las actas que no estaban cerradas. Sí, es así. Nosotros a propósito no tenemos esa operación ni la vamos a incluir. Lo que hicimos fue dejar un parámetro que te permite tener múltiples actas para que se pueda ir cerrando el acta con los alumnos de los cuales vos ya tengas los resultados. Queríamos exactamente eso, saber cómo funciona. Es decir, a nosotros nos van a salir todos los alumnos abajo, es decir, no en el acta, y nosotros vamos llevando el alumno que regularizó o que promocionó. Exactamente. ¿Cómo hace el docente que carga, por ejemplo, ve los alumnos, carga las regularidades e imprime esos alumnos? ¿Puede el docente imprimir esos alumnos y traerlo? Eso es un acta y después generarás otra y otra. Son varias actas distintas, ¿sí? Con distintos grupos de alumnos. Pero el docente la respuesta es sí. Lo carga, ¿sí? El docente lo carga y eso genera un acta. Sí. Ah, bien. Lo que el docente carga después alimenta la generación del acta. Bien. Ok, entonces. Perfecto. Acá. Ahí. ¿Qué tal? Mi consulta es respecto de los reportes en general, ¿sí? Vemos que los reportes, la única forma de bajarlos es en un archivo Excel, ¿sí? Solo como está, ¿sí? Nosotros al menos, bueno, la versión que nosotros manejamos, la 3.11, solamente en Excel. ¿Existe la posibilidad de que se pueda bajar ese reporte en otro archivo un poco más accesible, más flexible? ¿Sí? No, sí, ya creo que en qué versión fue que hicimos. 3.15.
Tenemos Sí. casi todos los reportes ya en genial, PDF. Genial, mucho más Sí. flexible. Porque nosotros seguimos trabajando con esos reportes y con los Excel es imposible. Incluso creo que en una versión anterior también ya habíamos agregado varios reportes. Perfecto. Otra consulta, me quedé con lo que habías dicho de que cuando pasan al estado de egresado, la calidad no existe de egresado, ¿sí? Es pasivo, activo, ¿cierto? ¿Dónde se ve esa modificación de egreso? Vas O a sea, yo mirar, veo- vas a mirar el estado del trámite. El estado del trámite, pero en la ficha de la persona no veo que es egresado. Sí, sí, sí. O en En la, el ficha motivo. en la ficha de la persona te dice si está egresado. En Sí, la sí, parte de sí. motivo sería. No me Porque acuerdo tenés, dónde, claro, pero se ve. tenés... No, en realidad lo que vos podés hacer es configurar un certificados parámetro que obtenidos. dice si egresas, si vos lo querés pasar a pasivo o no, pero indistintamente de eso, vos dentro de la ficha de la persona podés ver el estado del trámite y si está como pasivo o no, pero va a depender de lo que vos configuraste en ese parámetro. Hay gente que lo sigue teniendo activo aunque esté egresado del alumno. No, pero además vos vas a ver los títulos obtenidos y ahí vas a ver si está egresado o no. Perfecto. En la ficha, digamos, la principal, en la propuesta, directamente. Ahí se vería. Sí, no me acuerdo Perfecto. exactamente. Sí, 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 en la propuesta. Bien. Creo que sí. Y la última, con respecto de las regularidades, ¿sí? Que vi que para la nueva versión se tiraron en cuenta varios parámetros, que es lo que nosotros tenemos bastantes problemas con el hecho de para poder reincorporar a los chicos, ¿sí? En nuestra facultad en particular, la regularidad es por facultad, o sea, por persona. Las dos actividades que tienen que tener aprobadas es indistinto en qué carrera o en qué propuesta la aprueban, ¿sí? Ahora, cuando corrimos los controles, se pasaron en la propuesta que tenía las actividades aprobadas, esa pasó como regular, las otras no. Hay un parámetro que te dice si la regularidad es por propuesta o por... No. Hay un parámetro que te indica eso. No, en realidad es si es En por la versión no. persona Si es o por por persona institución. o es por propuesta. Ah, bien. Bien. Bueno, Ahí gracias. tienen que revisar eso. ¿De cuál universidad sos? Hola, ¿cómo andás? Mira, nosotros lo que estamos solicitando son en los reportes que aparezca la ubicación. Hay algunos reportes, por ejemplo, de reencriptos que no nos aparece, no podemos filtrar por ubicación, entonces nos aparecen todos los que se reinscribieron y no podemos ir viendo por ubicación qué fue pasando. También solicitábamos, nos pedían en la ficha al alumno si estaba reencripto o no, como estaba en el 2. ¿Qué más teníamos? La foto del alumno si se puede cargar por autogestión, porque ya no queríamos pedirle la foto cuando ingresaba el alumno, queríamos que lo cargue él directamente. Y en autogestión, en docentes, hay un botoncito que dice crear acta. Pero son ¿Cómo actas lo fuera de borramos? calendario. ¿Cómo? Son actas fuera de calendario. Claro, son porque no las queremos que actas- el docente cree actas. Lo desactivan. Sí. Hay ya en el foro ya creo que salió ese tema y creo que le contestamos cómo pueden personalizar para sacar ese botón. Directamente, creo que hay un archivito, ¿no?, donde lo pones Claro. invisible. Claro, es muy sencillo sacar el botón ese. Me sumo al pedido de la foto para autogestión. Somos dos ya. Para preinscripción ya está, tenemos para la que autogestión. lo puedan subir de autogestión. Tenemos también un conflicto con la foto que suben de autogestión, con la que se toma como requisito de ingreso. Estamos tratando de alinear esas dos cosas. Cuando Sí, eso lo vi también. alineemos eso va a quedar todo arreglado. Y con la respuesta a la que preguntó por egreso, si vos lo pasás a pasivo, te dice el motivo, por egreso, figura en la Sí. ficha. Sí. Y la Sí, pero reinscripción eso es depende de cómo tiene configurado el parámetro. Por eso Claro, si ellos no no lo pasan siempre. a pasivo, Claro, no y se el lo va a mostrar. reporte de reinscripciones está en la ficha del 316. Ahí está. Lo tiene más Gracias. claro que nosotros. Gracias, Luciana. Te quería continuar con el tema que pedía mi compañera con el control de regularidad. El tema es que es cierto, el parámetro está para la propuesta o la institución, pero no la responsable académica. Claro, sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si vos le pones la institución, le empieza a contar las materias si está en abogacía, si está en enfermería y le da por ahí un está tontón. bien. Entonces se va de mambo. Entonces nosotros queríamos controlar Ustedes que están en sea un la punto propuesta. medio raro. Claro. Sí. Van a tener que seguir personalizando, chicos. Lo que Sí, queremos pero evitar. ahora con esto que va a salir en T17 va a ser más fácil. Pero va a ser una personalización igual. Igual van a tener que programar una regla específica
Sí, eso sí, a sacar una regla aparte, eso más o menos ya lo teníamos visto. Pero bueno, el tema era que queríamos que sea el nivel de aplicación a propuesta, a responsable académica. No, por ahí lo que eso se pasa puede es bajar. que con la nueva operación lo que vas a hacer es, viste que nos quedó un poco fino también el tema de las unidades de gestión en algún momento, que sacamos el nivel de aplicación por responsable, y ahí lo que les queda es a mano marcar todas las propuestas que son de una responsable. Algo así tendrían que hacer. Lo que nosotros hicimos con lo que él pide, lo hacemos por Wiki. La mayoría de los reportes que ellos dicen ahí por ubicación y todo eso, lo solucionamos usando el Wiki nosotros. Sí, el problema es que esto me lo pide la gente de la ubicación que no están entrando a Wichi. Entonces, como están en el reporte en guaraní, lo quieren ver desde ahí. No, a ver, hay algunos temas que nosotros nos parecen lógicos porque al ir a base centralizada tiene sentido que pidan algún filtro específico que no existía, no está mal. Ojalá todos igual usen Wiki en algún momento. Sí, y otro detalle, por último, me estaban diciendo los docentes que cuando entran a ver, por ejemplo, si entran a ver cursadas, ven bien la última cursada, pero cuando van a ver el tema de acta de examen, le muestran todo un listado histórico y le muestra al final del todo la más actual. Spinner. Ok, lo debo. ¿Versión? 3.15. Ahí no tocamos, no hicimos un ordenamiento. A medida que lo corrigieron al 3.16, porque... No les creo. Bueno, igual lo vemos. Sí. Pero Claro, hicimos no me acuerdo, un pero- retoque del orden de algunas cosas, pero Sí, lo vemos. no tiene sentido mostrar muy viejas, aparte, está aparte claro, sí, empezando de abajo para arriba. ¿no? Claro, lo que él está diciendo es no solo el tema del orden, sino también que te filtre, ponele por los turnos, los últimos 3 turnos de examen, que no te Sí. hecho. Acá, una consulta. Soy Sebastián de la UNSADA. Nosotros tuvimos la cuestión de que habilitamos que un alumno pueda cursar sin importar la sala en la que esté inscripto, pero al momento de habilitar la inscripción a materias no figura la ubicación de la comisión en la que a la cual está asociada la comisión. Lo solucioné rápidamente, lo agregué, pero bueno, fue algo que surgió rápido y empezaron a caer los reclamos y los chicos que se inscribían a cualquier sede porque no tienen idea de a qué ubicación pertenecía la ubicación. Un detalle por ahí para O sea, revisar. en la información de la comisión que te muestra... No figuraba la ubicación a la cual estaba asociada la comisión. Ah, mira. Y la otra cuestión es, en la app, solamente funciona si uno utiliza la autenticación local contra Guaraní, contra G3 gestión. Por ahora sí, pero estamos justamente por un requerimiento también de unas unis que pueda ser autenticado a través del DAP. Ah, Eso justamente ayer, antes de ayer me mostró José que está desarrollando en la app que ya encontró una manera de incluirlo en la app. Bien, pero si uno utiliza, por ejemplo, SAML o Out, ahí está al horno, ¿no? Bueno, vamos a analizar también todas las posibles autenticaciones, incluso también eran autenticación externas. Por ejemplo, si nosotros estábamos ofreciendo para que se puedan loguear a través de Gmail y a través de la app, no lo tenemos en cuenta, ¿sí? Claro, sí, ese es mi caso. Yo tengo todo implementado con Gmail y el alumno inicia sesión con un correo institucional directamente. Claro. Nada, por eso todavía no implementé la aplicación. Sí, estamos justo en el análisis de cómo meterlo en la app. Eso. Bien, gracias. Sí, Maxi de acá de José Cepaz. Nosotros con las carreras de salud que tenemos, algunas carreras tienen cuestiones de inscripciones a prácticas y demás, que con algunos parámetros que se definen después de las inscripciones. Entonces tenemos como algún caso, por ejemplo, hay una materia a la que se inscriben con un determinado cupo y se definen inscripciones posteriores a materias, a determinados lugares de las prácticas, como si fueran subcomisiones, con cupos que no sabemos de antemano y se suelen armar después del periodo de inscripción. Entonces lo que estamos viendo cómo hacer, o que por ahí lo resolvemos ahora con algún formulario fuera de Guaraní o posterior a las inscripciones, es los estudiantes, se abre por ejemplo un cupo de 50, se anotan 40 o 30 o 45 y se hacen convenios con hospitales o con algunos lugares de práctica posterior a eso. Y por ejemplo, se hace un convenio en un lugar con 30, un cupo para 30 y otro un cupo para 15.
Entonces lo que hacemos es abrimos algunos formularios para que los estudiantes se vayan y se inscriben en el lugar que prefieran hasta que se agote ese cupo. Sería como hacer una segunda inscripción solo para los aceptados a una comisión. Y no sabemos los cupos de antemano. Claro, sería como primero inscribirlo a la comisión y después abrirle la posibilidad de que elijan subcomisión. Sería Claro, como claro. Y no sabemos los cupos de las subcomisiones de antemano. Se arman dependiendo de cómo resultó la inscripción a esa materia en particular. Y bueno, hoy usamos o algún Google Form o alguna otra herramienta por fuera de Guaraní, a la que habilitamos solo a los que terminaron aceptados en la inscripción a la materia, digamos. Ok. Bueno, no sé, pensamos a ver qué alternativa se nos puede ocurrir para esos casos. Sí, sí, lo pasa que... Bueno, lo pensamos. Okay. Por ahí podríamos abrir un periodo de inscripción y abrir una oferta a esas subcomisiones y hacer un filtro para que solo se puedan inscribir los que están aceptados a la materia. No, tenés la inscripción cerrada. Podemos jugar con la inscripción cerrada a comisiones. Por eso, déjanos pensarlo un poco para ver cómo se podría instrumentar. Ok, muchas gracias. Sí. Nosotros queremos reforzar un poco el tema de autogestión para profesores, para los docentes. Y tenemos un tema con los roles, por ejemplo, para cargar notas de actas, que solamente les aparecen a los profesores que están en el acta. Y Sí. generalmente lo hace un ayudante, un JTP. Entonces, si no existe la forma de incluir algún perfil que no me aparezca después en el acta, pero que sí las pueda ver. O algo similar nos pasa, pero... ¿Y por qué no aparecen en el acta? Y porque si no es profesor no puede estar en el acta. Si es un Son- JTP no puede aparecer, no puede firmar el acta. ¿Cómo? Si es un JTP, o sea, si no es un profesor no puede firmar el acta, por lo menos en nuestro caso. Está bien, Pero no que puede no la firmar. pueda firmar, la puede averiguar. Y entonces participa de toda la parte docente, del examen y todo, y no pueden cargar las notas porque no forman parte del... Porque no del lo cargan, tribunal. por ejemplo, no lo cargan como docente de la comisión o como docente del tribunal de la mesa. Claro, con la comisión no hay problema, con las comisiones sí pueden, pero no lo pueden cargar en la mesa, porque si lo cargan en la mesa... Pues no forman parte del tribunal. Claro, no puede formar parte del tribunal. Y otra cosa que nos pasa así con los roles es, los directores, por ejemplo, de carreras, de posgrado, quieren ver las distintas materias, cómo van, cuántos inscriptos tienen, no es para cargar notas, pero sí quieren verlo. Entonces se hace muy engorroso cargar a todos los directores en todas las comisiones que se abran de cada materia. Pero no necesitas para que puedan eso. ver. Por ahí te conviene crear un usuario de gestión y lo limitás, le aplicás perfiles de datos y perfiles funcionales para que solo vean determinadas cosas. Y que lo vea de gestión. Y lo veas de gestión, claro. Está, bueno. Te conviene hacer eso a tenerlo cargado como docente y todo eso. El tema de exámenes, ¿a ustedes les serviría algo parecido a lo que tenemos de que el titular puede reasignar en algún rol específico? Pero que sea para una mesa. Sí, pero él no puede agregar gente. No, eso se entiende, digamos, pero sería una funcionalidad de ese estilo. Sí, algo así, sí. Bueno, lo pensamos. Bueno, ¿alguna consulta más? Ya. Hola, Damián de UNE. En el 3W queríamos saber si se podía mejorar en el perfil de cursos que estamos usando bastante. Si se podía mejorar el acceso a los cursos propiamente dicho, cuando el alumno se loguea, le muestra un combo con las propuestas, propuestas tipo y curso, en función de esa propuesta elegida le muestra las actividades que tienen, que son de tipo curso. Sería, a nosotros nos ayudaría que no aparezca el combo de propuestas, porque en realidad las propuestas son como un agrupador más de cursos que nos obligan a cargar, digamos. Sería más interesante que se pueda hacer un filtro
por responsabilidad académica, en donde el alumno sí sabe que va a hacer un curso de económica, va a hacer un curso de extensión o va a hacer un curso de cualquier otra facultad o cualquier otra responsable académica. Pero no hay una propuesta realmente asociada a esos cursos, digamos. Son cursos sueltos. No, pero siempre hay una propuesta asociada a un agrupador. ¿Cómo? Siempre hay una propuesta asociada. Claro, pero no es una propuesta realmente para el No, está bien, pero aspirante. nuestro planteo siempre es la propuesta, va a decir cursos de extensión, por ejemplo. Y podés tener cursos de posgrado y vas a tener en ese combo de selección de propuesta, ¿qué quiero ver? ¿Cursos de extensión o cursos de posgrado? Y te muestra solo los cursos asociados a esa propuesta. Sí, así está ahora. Sí. ¿Cuál sería La mejora para mí sería interesante que no exista esa selección de... Y que te muestre todo. Que muestre por responsable académica. Lo que pasa es que no es técnicamente lo mismo mostrar, no sé, podemos pensar aplicar algún filtro. O agregar un filtro adicional. Claro, puede ser agregar algún filtro adicional, pero por ahí no es lo mismo. El alumno sabe que va a buscar determinada oferta. Si le empezamos a mezclar todo, por ahí es difícil distinguir cuando lo que estoy viendo está ofrecido como un curso de extensión o como un curso de posgrado, más allá de que por ahí los nombres son bastante obvios, pero sí lo que podemos aplicar es algún tipo de filtro. Eso me parece que está bueno. También dependeríamos mucho de la configuración que haga cada uno en gestión. ¿Por qué? Y porque vos tenés una responsable académica que puede ser abogacía, que tenga posgrados, cursos de extensión y alguna especialización. Y si tal vez no te interese en verlo por responsable académica, sino con la clasificación que le estaba diciendo antes. Yo creo que son casos muy particulares. No sé si podríamos meter filtro que le sirva a todos. No sé si un filtro, pero no sé si un filtro que le sirva a todos. Pensar qué cosas podrían ser útiles para estos casos. Bien. La cara de preocupación de Sergio es porque hay algunas preguntas en el canal de YouTube porque habilitamos en el streaming que la gente pueda aportar y hacer consultas. No vamos a leerles lo que hay. Cuando lleguen a sus hogares se pueden poner a leer los comentarios. Pero en líneas generales tenemos a dos usuarios debatiendo el tema de qué tiene que ver o no el docente en el 3W con respecto a la ficha del alumno. ¿Sí? No es una pregunta específica, pero después pueden verlo. Ya puede sacar la cara de pánico, ¿no? Bueno. Igual una pantalla en la pantalla. No. Si no hay más preguntas, los oradores están un poco agotados. Y a juzgar por su cara al público también. Así que... Yo tengo una última pregunta, si puede ser. Esta oradora no está cansada, así que si ella, nosotros nos vamos. No, pero es para que hablen ellos. Tuvimos pedidos de dos instituciones distintas con respecto a algo parecido a lo que planteaban los chicos de UBA Sociales, que es esto del alumno que es regular, que es activo pero no es regular. Es activo, le permito tener un acceso a autogestión y ejecutar una que otra tarea, como por ejemplo votar, pero no se puede inscribir a cursada ni a examen. Y nos gustaría saber si ustedes tienen casos similares. Puede que ya haya terminado, puede que haya abandonado, puede que esté sancionado. Son como, es eso, es como un área gris así muy enorme que se nos está dificultando encuadrar. Esto de que es activo pero no regular o regular pero no activo pero bueno, ya tenemos un par que nos están consultando por eso. Pero si no lo tiene nadie, les vamos a decir que personalicen y listo. Y ya está. ¿Eran dos preguntas? ¿O era una? No, contar simplemente que en Córdoba, en la Facultad de Exactas, sí hay una resolución que define el alumno activo como alumno activo, efectivo, pleno o no del todo, digamos, y el no regular. No nos alcanza con esto de 2 materias aprobadas. Activo, ¿sí? Pleno. Está reglamentado en toda una resolución qué considera un tipo de activo y qué considera otro tipo de activo. Pero es esto que decías vos, de poder quedar regular
en distintos estados, ¿no? Y uno permite rendir, ponele, y otro no. Sí. Bueno, después te Efectivo pedimos un poco pleno de- y no. Efectivo pleno, buenísimo. Me dice Efectivo, pleno y se me crédito, viene la ruleta débito. a la cabeza, sí. Débito, crédito y... Claro. Dale, después te pedimos más detalle. Bueno. Hola. Sí. Mi pregunta es, soy de la Universidad de Catamarca, de la Escuela de Arqueología, donde tenemos un sistema de un plan de estudio bastante complejo. Mi pregunta es porque nosotros tenemos el problema de que hay alumnos de que de pronto no han adquirido la condición de alumno regular activo. Al año siguiente se quieren inscribir a cursar y solamente les permite inscribirse a una sola materia. Entonces ahí empieza el problema porque encima tenemos un plan conditado de bianual. Entonces ellos te reclaman de que sobre que este sistema de porquería, como no han podido rendir las dos materias, es como que en cierta forma los estoy, porque no pueden inscribirse más que a una sola asignatura para poder volver a cursar ese año, no les permite. Y bueno, la única forma que pudimos en ese momento me dijeron que hiciera readmisión. Así que ahora estoy manejándome así con readmisión para que ellos puedan... Perdón, ¿esas cursando. readmisiones se las dan siempre? Y por disposición de un directorio, nosotros tenemos una dirección, somos una escuela de grado. Porque tienen Y la lo estamos posibilidad de haciendo. hacerle alguna readmisión, una readmisión automáticamente Claro. y que tengan ese changüí para probar la materia que le falta. Claro, el problema es de que lo hago a veces personalizado, así 1 o 2 casos que se dan. Pero también por ahí tengo a los técnicos que me dicen que eso no tengo que hacerlo. Que así que ahí estoy entre que les permito y no les permito. No, tenés las dos alternativas. O cargas una por una las readmisiones a los alumnos que te van pasando, o cuando corres el proceso de verificación de regularidad, ya hay una preconfiguración por parámetros que podés decirle si le das o no una o n readmisiones automáticas. Sí, eso hice el año pasado y no tuve problema. Gracias. Bueno, gente. Gracias por haber aguantado hasta esta hora. Bueno, esperamos que les haya servido, que bueno, que todo lo que han visto en estos días, en estas horas de estos días, digo, Se le hizo largo. No Miércoles que se me había hecho largo, les haya resultado interesante, productivo, y que se lleven cosas para meditar en cada uno de sus hogares y con la almohada. Así que bueno, gracias a todos y buen retorno a sus lugares. Gracias. Adiós.